Perdona. Madre mía. A ver, la C1, ¿cuánto mide de ancho? Chips. Yo creo que eran iguales, ¿eh? No creo que sean iguales, tío. Sí, de largo son iguales, tío. Lo miré esta mañana. ¿No hay un comparador ahí de tamaños de naves entre la Zeus y la... Es verdad, debe estar ya en el Starship este. Mira. Bueno, las medidas. Mira, especificaciones. Longitud de la C1, 46,5. La Y C1, anchura, vale. 43. Vale, y yo te miro ahora. Y lo tenía abierto aquí por el otro lado. Me digas que aquí. Ahí, No es posible que. ahí me acopla. Ah, el directo. Vale. Ah, espera que se... Ah, ¿Hay una vale. copla, has dicho? ¿O hay No. un acople? Disculpad, Peña, ¿vale? Empezamos en breve, que no tenía muteado el micro. Ya lo muteo. En breve empezamos, chicos.
hola, buenas a todos, señores. Espérate porque me parece que sí que se está oyendo. Chicos, por favor, si sois tan amables, decidme si todo se oye bien, si todo está bien, si todo va bien. Y nada, estamos aquí en el segundo día. En principio íbamos a empezar, no íbamos a hacerlo, pero al final sí, pues porque hemos conseguido llegar un poquito antes y tal. Y tenemos de aquí al señor Frost y al señor Adamanter. Preséntense ustedes por ahí. Buenas tardes. Hola, corazones. Perdón. Buena. Hostia, me quedé un momento ahí con la baba saliéndome. No, bien. Nada. Estábamos hablando, chicos. Bueno, por cierto, gracias por todo el apoyo de ayer y tal. Buenas a todos. ¿Y qué tocaba hoy, Frost? Si me lo puedes aclarar, por favor. Bueno, el calendario que han publicado los señores de Emisión Games es que el primer panel que tenemos de 1 hora es de avance de personajes y van a enseñarnos los diferentes estilos que tienen los forajidos, supongo que en Pyro y tal. Nos van a enseñar las nuevas tecnologías que permiten la creación, la personalización de personajes Next Gen. Supongo que enseñarán cosas como lo de los tatuajes y todo eso. Y seguro que ya habrán puesto cosas como pintarse las uñas, maquillaje. Supongo que van a enseñar esas cosas. Y también dice la muy anticipada llegada de Coifure, que es un palabra gabacho. que quiero mirar lo que significa exactamente, porque creo que sé lo que significa, pero es el peinado, diferentes peinados que han puesto. Supongo que con la nueva tecnología que nos enseñaron de Stargirl van a... Es que la tecnología del pelo flipante. Sí. Bueno, el siguiente panel que tenemos después, 1 hora después de este, tenemos la vida en primera persona, que nos van a enseñar por las mejoras que tenemos en la jugabilidad en primera persona. Van a enseñarnos los diferentes comportamientos de las IAs, la mejora que han hecho en el manejo de armas en el juego y cómo van a hacer un universo más dinámico con interacciones táctiles. 1 hora después tenemos el tercer panel, que es el de Tomando Vuelo, que tenemos la siguiente iteración de la experiencia de vuelo de Star Citizen y explorarán los cambios que van a llegar a cada uno de los aspectos del espacio y del vuelo atmosférico. Y tanto el combate como a la hora de interactuar con las superficies de control. Claro. Luego para comer 1 hora, o sea que eso será, en teoría, a la... Sí, me dice, vale, supongo que tengo hora peninsular, van a parar 1 hora para comer y luego tendremos la vida en el límite, que nos van a enseñar pues, cosas sobre los entornos y el clima, ¿no? Y cómo viven más allá de la UE, ¿no? Entonces, supongo que nos van a enseñar los asentamientos fronterizos, creo que van a enseñar. Es un poco sutil lo que quieren decir con esto, pero vamos, básicamente van a enseñarnos las casas modulares, imagino, y cómo va eso. Y luego el último panel que van a hacer es el destino aventura, que vamos a enseñarnos nos van a enseñar las nuevas interacciones, misiones y jugabilidad que vendrá a todos los niveles a Star Citizen el año que viene. Y luego ese panel dura 45 minutos y luego llega la ceremonia de cierre, que dura 45 minutos más. O sea que imagino que ahí van a enseñarnos algo Chris Roberts. Y esperemos que hagan algún anuncio. Y algún anuncio, sí. Guiño, guiño. Guiño, codo a codo. Bueno. Oye, por curiosidad, estaban hablando antes ahí de todo el tema y nos hemos dado cuenta... Perdón, Adamante, di tú. No, sí. No, lo mío es una tontería de nave, así que seguramente lo tuyo sea más importante. No, yo voy a decir que... A ver, digo que van a hacer algún anuncio o algo porque ayer Jared Huckabee dejó un cliffhanger que dijimos que todavía no habíamos visto nada después de lo que habíamos visto. O sea que no sé yo. Vamos a ver. Sí. Nos van a enseñar, seguramente nos van a enseñar un sistema solar más o dos. Sí. Aparte de Pyro. Y a lo mejor nos enseñan un trailer de Squadron 42 y nos dan la fecha de lanzamiento prevista, que seguramente no en la fecha de lanzamiento porque aunque Brian Chambers ha dicho que está feature complete, o sea, terminado prácticamente,
todavía está en fase pulido y van a querer sacarlo. Ya, pero pues son pulido. capaces de O decirnos sea, y no se van a quedar solo 6 2025. meses. Nos van a poner 2025, Answer Recall. 9 Ya, años más después del tarde. fiasco de 2016 me cago bien, yo no sé, ¿eh? A ver, Pero yo bueno. creo que por lo que dijo el vikingo ayer, el Chamber, yo creo que sí, que 2025 es una buena fecha. O sea, seguramente dirán finales del 2024, pero Sí, pero todos sabemos que será el primer trimestre de 2025 en tentativa. sí. Así que, pero muy bien. La verdad es que, o sea, que sí, tío, que qué bien que hayan metido ya Todo lo que todo, le hace todo. falta al juego, la interfaz, Sí, la jugabilidad, el multiclub. el multiclub, la customización Sí, y sobre todo el server meshing. Entonces ya tenemos todas las cosas que nos hacen falta. Sacan 5 sistemas solares y ya tenemos el juego lanzado. O sea, totalmente, sí. tío. Porque es lo que hace falta. Hacía falta la reparación y el multiclub. Y Sí, tenemos un año para testearlo, ¿no? Sí, El la verdad es que multiclub. después de este año tan desastroso en términos de jugabilidad y de, y de features, esta City necesitaba una revitalización. Y vaya que si esto ha sido una revitalización. Solo hay que ver cómo está Spectrum. Puf, qué balsa de aceite, macho, tío. Se ha recuperado la moral, sí. Se recuperó es muchísimo la moral. el, Bueno, solo decir que solo ayer 1,5 millones. O Bueno, ya, pero eso es sea, estándar para Star Citizen. A estas bueno, alturas. pero, a ver, millón y medio que fue en un día también cuando sacaron la F8, ¿eh? sí, Pero pero eso es quiero decir normal, cuando que sacas un caza, cuando sacas un vehículo, va a vender 1,5 millones. ya, Claro, pero si la CITIZENCON hubiera sido peor, no hubiera sacado el 1,5 millones. A lo mejor se hubieran quedado en el millón. claro. Y aún Sí, queda, el mes que viene el aniversario, que nos van a bueno, poner a sí, venta todas las naves y ahí es el cuando va a IAE y formarse. todo esto, o La sea, IAE, sí, sí, sí. Que por cierto, estuvimos mirando un poco ayer porque estaba la peña, se ha quedado un poco con el tema de las CEUs y tal. Y resulta que la CEU es más pequeña que la C1. Ya. Tan, ¿Y qué tan, te tan. esperabas? Nada. O Si hace sea, 1 mide 100 metros, pues es gigantesca s- la sí, Hércules. bueno, son 48 de envergadura y tal, de ala a ala y todo el tema. La CEU son 34, me parece. Sí. Y al final es como más pequeñita, que por alguna razón parecía que fuera a ser más grande, más larga, pero no. Y al final, no sé. Estaba la gente ahí dudando entre una u otra, simplemente. O sea, C1 o la CEU de carga. Para ti, ¿cuál sería? Si ¿Cuál tuvieras es que la elegir. C1? ¿La C1 dices la Hércules? La Hércules C1 Spirit. No, la C1 Spirit. Ah, vale, coño. Yo decía, joder, que más grande. La Más A1, grande yo A1, decía la Hércules que A1, la Hércules. A1, A1. A Sí, ver, ¿es sí. la A1? A1, sí. No, a ver, espérate. La C1. Sí, la C1 es Sí. la Spirit de carga. Vale. Sí, es el Vale, C1. Es que es la Hércules C, claro. La Hércules vale. La M. No C1 se me confunde. Eh, o la otra, la... a ver, es que es lo típico. Si quieres una nave para 2 jugadores, píllate la Spirit. Si quieres una nave para 3, píllate la Zeus. Ah, claro, claro. Esa es la Exacto, diferencia. exacto, exacto. Esa es la belleza. A mí me... no sé qué decirte. O sea, son bastante parecidas. Yo creo que es una cuestión de estética y de un jugador más. Si es un jugador más, fíjate, ¿sabes? Habitual, píllate la Zeus. A Claro. mí me interesa la Zeus esta Mark porque es una nave de cazar recompensas de 3 personas. A ver si sacan. Bueno, tenemos la Cutlass Blue, que es de 2. Tenemos Sí, la Hawk y la Avenger, que es de 1 persona, ¿no? sí, Entonces, ahora tiene pinta de que tiene que sacarnos una nave de cazar recompensas de 4 y 5 personas. O sea, la nave de, entre comillas, endgame, ¿no? De cazar recompensas. Yo en su día pensé que la Redeemer iba a ser la nave de cazar recompensas. sí. Que iban a reciclarla, pero como tenía el rol de cañonera de apoyo a tierra, pues al final se quedó solamente una nave especializada en eso y yo creo que estamos esperando, ¿no? Por una nave, para una nave de grupo, ¿no? De cazar recompensas. Pues Y yo creo que porque si quieren, se podrían estirar y hacer una corbeta
de cazar recompensas. Literalmente. O sea, pillar una corbeta en la que pueda aterrizar un caza o una nave mediana y se puede aterrizar. Ahí está el chat testeando sonido. Claro. Bueno, o sea, claro, teniendo en cuenta si quieres solear, yo creo que lo que tú dices, mejor la C1 y si pues siempre tienes a alguien con el que jugar, pues la otra es un poquito más grande y es tripulación mínima 3. A ver, es que Lo si que quieres la pasa, de carga, sí, la de carga yo pillaría la. Si son dos personas, sí, se puede solear con la Spirit, la de carga, sí. Bueno, se puede solear con las dos, ¿qué cojones? Si son torretas. El único problema es que vas a tener un jugador que repara la nave por dentro. claro, Que esa es la parte que está por ver cómo de buena va a ser la IA a la hora de reparar. vamos a ¿Sabes? ver, Porque vamos a yo ver. no tengo dudas de que la IA va a ser buena a la hora de hacer piu piu como una torreta. Desde el Claro. 2012 lo llevo diciendo que eso es imposible que no lo hagan decentemente. Ahora, con lo complicado que es reparar cosas en este juego, no sé yo cómo va a funcionar bien lo de que Eh, una IA repare por sí misma. Es que ayer lo estábamos hablando, o sea, yo lo que tú dices, me imagino perfectamente una IA metida en una torreta disparando al que le entre en un radio de X metros Sí, no, le marca su y, objetivo y dispara, ya y está. marca Sí. su objetivo y dispara y hace lo que puedo, pero no me imagino una IA que tenga que bajarse de la torreta o ir de la proa de la nave a la popa entre fuego, mientras la nave gira, mientras hay zonas sin gravedad, mientras los de fuera te están disparando, que llegue y que sea capaz de repararlo eficazmente. Entonces, ahí es donde se me queda un poco el asunto No, pero no, como raruno, sí, ¿no? claro, no lo veo, no lo veo. Pues yo no lo veo tan complicado. A A ver, ver, no es algo que sea fácil, porque si fuera fácil lo harían otros juegos. Pero, pero es que eso que comentamos muchas veces, o sea, del 2000 para acá, la IA se ha nerfeado un montón. O sea, hay IAs de los juegos de los años 90 y del 2000 que hacían cosas que no hacen ahora. Que no hacen ahora. ¿Por qué? Porque han simplificado mucho el tema de la IA. La IA, como dijeron en su momento, la pueden hacer tan complicada como quieran. El problema es que una IA súper complicada es matadora para los jugadores. No la pueden vencer. No, no, Porque no, no estamos hablando. Pero, a ver, no, no. no solamente es por la complejidad que la mayor parte de jugadores no va a A ver, poder matar una buena. el pacing lo tienen marcado porque está dentro de una nave. Es un mapa fijo, no cambia nada dentro del mapa. Lo único No, que sí puede... cambia, sí cambia. No, Los no. jugadores pueden poner cajas. Bueno, Los pero a ver, jugadores. las Puede sillas haber, puede haber saben esquivar cajas, saben esquivar estas cosas. Por eso digo Lo que tienen más que hecho. Eso sí, es el tema es el árbol de decisiones que tiene que hacer, tiene un montón de cálculos. El problema de las IAs no es que, aparte de que no quieren que los jugadores tengan problemas matando enemigos, quieren que te sientas que eres muy bueno aunque eres un incompetente. Por eso en muchos juegos te ponen de enemigos, como en Far Cry, te ponen a 5 tíos disparándote. ¿Por qué? Para que sientas que eres Rambo. claro, Y fallan un montón, y en realidad es como si estuviese disparándote a un solo enemigo. claro. De Academia, PvP. Academia Sturtrooper. De la Sí, Academia sí. Sturtrooper. Han ido a la academia de soldados de salto porque disparan. Tienes armadura de guión, ¿no? Pero pero ese es un problema. El segundo problema es que la mayor parte de juegos, el presupuesto de CPU que le dan a las IAs es muy pequeño, junto con el de sonido. Porque toda la potencia de la CPU se gasta en gráficos y en y la GPU. Entonces, en esta Citizen tiene que poner unas IAs en el servidor que sean buenas, lo suficientemente buenas para que hagan eso. Bueno, pero ahí viene a ayudarnos el server meshing, Frost. Claro, pero el rollo es que tienen que. O sea, Esto cuesta dinero. y también el hecho de que, como Es una cuestión económica van a también. meter mucha de la carga, la van a pasar a la GPU. Ya, O sea, pero tiene mucho coste económico porque tienes que tener un montón de servidores de server meshing para poder tener muchas sillas de calidad. Por eso, es por esa razón yo digo que tienen que optimizarlo desde el punto de vista económico también, Adamater. Porque ellos no van a ponerse a lanzar un montón de servidores para que la IA sea... Hay un límite, el dinero es un límite, eso lo reconozco. Sí, Sí. de acuerdo. Pero no es porque técnicamente sea difícil.
A ver, que es difícil, que no es fácil, pero que lo pueden hacer, no es algo imposible. O sea, no es... No, imposible no es. No, para nada. Es un tema de. Tienen el dinero y tienen el Sí, presupuesto sí, en CPU. todo depende hasta dónde quieran llegar, obviamente. Sí, sí, claro, claro. No, a ver, a mí me dijo Marco que se podía hacer cuando fui a CITIZENCON. O sea, ese no era el problema. El problema Sí. era el coste económico, coste de CPU. Entonces, ¿cuánto porcentaje de la CPU le van a dar a las IAs? ¿Sabes? Bienvenido Stonic, Filo Gallego, ICI, Ramsus85 y Hansel también. Bienvenido, vale, y gracias por el follow. Estamos hablando de la capacidad que pueden tener los NPCs en lo que esto empieza, Hombre, en las yo... naves y demás. Y lo que preguntaba por aquí Kobayashi precisamente es lo que decías de las cajas, de que si no será un gran problema que los jugadores, o sea, yo supongo que lo dice porque en las naves, en un MMO, cuando tú le pones, le puedes poner, pues digamos que hay muchas probabilidades, ¿no? Entonces, no será un problema que un NPC se esté moviendo por la nave mientras la nave se mueve en combate, mientras está dando vueltas, le están No, atacando, eso no es un mientras... problema. El problema es que. No. El problema es el siguiente. En el típico juego, Ajá, tienes el pacing del suelo en las coordenadas y luego tiene preprogramado los puntos de interacción de la IA. Entonces, en plan, si se va a una habitación y en esa habitación hay un objeto al que se acerca y hace la animación de reparar. Ese es el típico juego, ¿no? Que sí, hemos visto. En Star Citizen le estás pidiendo a la IA que esquive cajas, esquive fuegos, abra con puertas que pueden estar colapsadas o selladas, sí. vaya a pillar piezas en otras partes de la nave y que priorice daños críticos por encima de daños graves y leves. Yo lo veo complicado, ¿eh? Yo lo veo complicado. O sea, pues, por supuesto que se puede hacer. El tema es que el coste del CPU es intenso. ¿Sabes? Y si lo optimizan para que no sea intenso, la IA va a parecer subnormal. Y en el sentido, en el sentido de que, o sea, para la salud del juego, ¿qué creéis que sería lo adecuado? O sea, y te lo pregunto, yo sé que se ha hablado un montón de veces, pero ahora que todo empieza a tomar un poco más de forma, me gustaría pues saber la opinión real y tenerlo un poco claro. O sea, para la salud del juego, o sea, ¿qué sería bueno? Que pudieras realmente tener una nave muy grande y no depender absolutamente de ninguna entidad humana, de ningún amigo, y que todo lo pudieras hacer a través de NPC si tuvieras el dinero para hacerlo. Esa pregunta no tiene sentido porque el diseño del juego no va por ese lado. Es decir, las naves grandes son naves pensadas para llevarla entre varios, multicrew. Por Vale, tanto, el hecho de que podamos contratar NPCs para que la podamos llevar solos no significa que el juego esté pensado para jugarlo solo. No, no, no. Las naves multicrew son multicrew por un motivo y es para jugar entre varias personas. El que nos dejen jugar solo es porque Chris Roberts sabe que a la gente le gusta jugar solo, pero ya dijo muchas veces que no vamos a ser igual de eficientes que con tripulación humana. Claro, creo que siempre dijeron que iba a ser menos eficiente que la evolución humana. Entonces, yo creo que por razones de optimización, ajá, van a hacer las Normal, tontas sí. y de paso van a animarte a jugar con humanos porque los humanos van más rápido. claro. O sea, ¿Sabes? realmente te pondrán una IA torpe a No, propósito. no torpe. Ellos dijeron en su día que como mucho va a ser tan buena como un jugador medio. Claro. Y ya sabes lo malo que puede ser un jugador medio, tío. Hostia, vale, vale, vale. O sea que realmente, a ver, yo es que particularmente yo tengo la misma opinión que tú, Adamanter, ¿vale? Yo creo que el juego está un poco enfocado en el multicrew y que precisamente No, un para poco eso... no, es que es del diseño básico, o sea, es No, del no, diseño que han quiero hecho desde el decir, primer día. quiero decir, y disculpa que te corte, o sea, quiero decir que si tienes una multitripulación, el juego te está enfocando a jugar en multitripulación humana. Yo creo que es así, y que a lo mejor algún NPC te puede suplir algún puesto menor y demás por alguna razón. Y creo que A ver, para jugar obviamente tú solo, para jugar los tú solo, puestos de NPC más obvios son los de torreta. O claro, sea, claro. eh, Pero también dicen de ingeniería y de demás. Bueno, perdonad, terminamos con este tema de momento y vamos a poner el tweet que acaba de empezar el asunto, ¿vale, chicos?
Venga, lo ponemos ya. Gracias por avisar. Vale, ahí lo tenéis. And it was the brainchild of Sandy Gardner, Ben Lesnick, and Pete Mackey. Now it was in a little theater. It was in a little theater down in downtown Austin. It was for some it was an excuse to watch the weekend. Vale, comentadme si se oye bien, si se oye doble o cualquier cosita, por favor, os lo agradecería, ¿vale? And the introduction of Aaron Roberts, the founder of the 42 team at that time, to the CIG family. It started out small, had some humble beginnings. But over the years, it's evolved into this massive undertaking that we have. Ahora se oye bien, chicos. In 2014 and 2016, vamos a probar de nuevo. Was here in Los Angeles at the Avalon Theater, just in downtown. Vale, muchas gracias, 2014, muchas gracias. We introduced the vision for the Persistent Universe, which was not yet playable. Arena Commander had only come just earlier that year. And in 2016, we followed up on those procedural planets with a visit down to the planets and the introduction of the Sandworm. And Sean Tracy, if you're watching, when my Sandworm? Can we hear it? When my Sandworm? Está simplemente recordando cómo empezó CitizenCon, que fue una cosa que hizo Sandy, Ben Lesnick y Pete Mackey. ¿Dónde estaba Gusano? Que primero lo hicieron en Austin, en un pequeño teatro. First trip to Manchester and the what was it called? The Runway Visitor Park, which was presented underneath a glorious está repasando los anteriores CitizenCon. La que enseñaron el Sandworm, el usado de arena, la que enseñaron el primer miniverse, ¿no? El primer planeta, todas esas cosas. Cuando fueron a Manchester y estaban en Concord. Was where things started changing. 2017 was where we started to adopt the format that you see here today. Into the depths of sí, está repasando cómo son los anteriores CitizenCons. Como estabas hablando de la 2017 en Alemania, en el Frankfurt, se dice que evolucionó el formato para tener diferentes paneles. Showcase that it is today, and showing you as many different aspects of our development as possible. But it reached its final form in 2018. Going back to Austin at the Long Convention Center, Long Center in Austin, that's where CitizenCon exploded. 2 tracks, 2 competing theaters of presentations, the mocap stage. We introduced the Xi'an language, which changed Chris Harrow's life forever. Shout out to Chris Harrow if you're watching. And then in 2019, the biggest CitizenCon we had at the time back in Manchester, which parallels what we're doing today. Huge screens, huge exhibitions, huge panels, huge discussions, huge reveals. I'm sure we all remember that Carrick trailer. Yeah, that was a pretty big one. Also, it was a Carrick ice sculpture that didn't melt all day. I lost $50 on that. I got 5 minutes? Oh, yeah. Sorry, the person in my ear. Guys, I've never done a day 2 before. I'm running on fumes. How are you guys feeling? I do want to take this time, so like I said, CitizenCon started from humble beginnings, the birth child of Sandy, of Ben, of Pete Mackey back in the day. It's evolved over the years with many stewards, Eric Kyron Davis, David Roth, our stewards this year. They're going to hate me for shouting them out. Leah and Tyler, please give them a huge round of applause for Leah and Tyler, who have driven this year's event and made it everything that you guys hear live and in the theater have seen. Hall B, jeez, I hope you've seen Hall B during the interstitials between the panels if you're watching from home. Lee and Tyler. No, está saludando a los que hicieron este año CitizenCon, que es Leah y Tyler. Que cada año organiza una persona distinta, ¿no? Let's go into the day's programming, shall we? Está simplemente aplaudiéndoles. We've got Ian Leyland, Sean Tracy, Forrest Steffen, and Sean Tracy again for character advancement. Bueno, vamos al panel de avance de personajes. Our character tech, you saw, and Andre, don't want to forget Andre. You're going to love Andre. Sorry, Andre. You saw a little bit of it in the Star Engine presentation yesterday. It's going to explode. They're going to show you the full potential of that work for the star hair and the star cloth and the facial stuff and the clothes stuff. You're not going to want to miss that. Life in the first person.
is a look at the first-person existence in our Star Citizen's Estará first-person pasando universe. todo lo que, It's not lo que just vamos FPS a ver combat, hoy, it's los full, it's how paneles. you interact with the universe around you, and a No lot sé of por qué improvements empiezan I tan think many tarde. of you are going 40 to minutos de appreciate. retraso, madre They're mía. taking flight. Yogi and Diego and Inez and the team there are going to be here for another live demo where they play the game and show you the amazing master mode and flight changes that have come from their work on Squadron 42 that are being brought over to Star Citizen. We're going to break for lunch again, 2 o'clock. Get your lunch. It's a long day. Then finally, two-part environment and gameplay summit here with Living on the Edge and Destination Adventure, where we're going to go through a bunch of the new locations that are coming to both Stanton and the Pyro system. You're going to want to check those out. And for those who are here, be in your seats. If you have a chance to be anywhere, be in your seats. Bueno, que van a repasar presentations progress. ubicaciones de Stanton, why, ¿no? but De los sistemas thank de me later. aula, And then, of course, de around Pyro, 5 o'clock thereof, que nos timings, mantengamos en los Chris Roberts will asientos, return que to the viene stage for his algo, closing ¿no? remarks, his closing ceremonies, and you're not going to want to miss that. So No that's puedo our day's decirte festivities. por qué, With that, I'm going to throw it pero over to me lo Dan, who's back agradecerás in más Hall tarde, B. dice. Dan, I hope you have more energy than me. Take it away, buddy. Thanks, Jared. It's good to see you guys back at Y que Chris CITIZENCON. Robert al final regresará para hacer el típico comentario final como el del Sí, rey. el cierre de... El cierre de server todo. meshing panel. We Sí. saw people experience Pyro for the first time. We saw the community booths behind me, which we'll get to in a second. So many awesome things yesterday. I remember it like it was yesterday. What's that? We don't have the graphics budget for the extended flashback sequence. We have to move on. Okay, we're moving on. Well, welcome again. ¿Este hombre quiere ser comediante profesional o qué? Está haciendo aquí. No me cae nada bien, tío, este, Es la verdad. el pequeño Jared. Tiene que hacer el payaso. El pequeño Jared, qué cabrón, tío, qué bueno. Mini Jared. Or, you know, things will go long and maybe we'll talk about Mira, llega el Tyler. Who was that strange Hostia. leprechaun of a man? So many colorful characters here at CIG. Sometimes I regret being his producer, but there's no job security otherwise, so I guess here's where I am. At least he makes A la it easy 1 de la for me. mañana So termina here we have esto the hoy, community booth. Sí. Here we have the community booths. We're going to get right into it. Follow me this way. We're going to go right into the corporation. We have some people here now talking to the corporation. Excuse me, guys. We're going to have a quick chat with the corporation if you guys don't mind. Welcome, everyone. This is the corporation. Now, these are one of the biggest orgs in the game. They're friendly to newbies. They have this really immersive scavenger hunt, so we're going to get into ¿Soy it. yo o el tieso va disfrazado de Donald What's Trump? the main focus of No, Hostia, va. tío, The hostia, corporation qué cabrón. is a friendly environment for people to have game sessions regularly, to have a good community. They are to huge encourage more people to corporation, Star the best. Citizen, and for us to Que ponga la voz ahí. all sorts Huge, of huge sessions, ships. everything from racing to combat. Beautiful, to, beautiful Idrises. creating a better environment for Star Citizen. We have the players. best yachts, best And we look origin, the forward best. to its release so that we can have a wonderful exploration of the universe. Awesome, that's a great answer. So I hear you guys have a really immersive scavenger hunt you guys are doing for everyone on the show floor. Can you guys tell me a little bit about the scavenger hunt you guys are doing here at CitizenCon? So the scavenger hunt is right here. I'm sure a number of you have grabbed some of the beads that we have, and if you are managed to find someone and trade with them to have 3 of the same color, we are entering you in a raffle for a vulture tonight. As well as Han puesto unas cuentas de colorines por el evento. Si encuentras 3 de un color, este es un sorteo. Sure to come by and say hello. Están haciendo eventos allí por el They are a sitio. staple of the game, and we're so happy to have them here. If you guys are wondering, these community booths are all different orgs that represent a variety of facets of the game. Each of them brings something unique and unique to the table, and it's why they are the backbone of the show floor. They help represent the Strato community. Brick, ¿ha dicho algo de un sorteo de unos peluches o una cosa así? ¿Lo Sí, sí, no. El de Corporation dice que esconden cosas por unas cuentas de colorines. Y si tienes 3 de un color, te hacen un sorteo. They are amazing. If there's one in your hometown, you'd be fools to not check them out. We sent CIG folks to them this year. They had an amazing time. So, what are you guys doing here on the show? What are you guys talking about? We want to make the next
No, está claro que Star Citizen tiene la mejor comunidad de gaming, porque los eventos que hace la comunidad de un juego que no ha salido. Sí, sí, sí. Gracias por Está los alfa, tío. chips, Commander Shepard, y gracias por la suscripción, Rubo Oliva. Acordaos para todos los que estáis nuevos aquí, que tenemos aquí el sorteito de la Corsair, ¿vale? Suscribiéndoos arriba con Twitch o con Amazon si podéis vincular la cuenta a Twitter, suscribiréis gratis y entráis en el sorteo por cada suscripción, ¿vale? Y acordad de que estamos con Frost y Adamanter, que tienen su canal Ciudadano Estelar y su página web. Meteos por allí, que hacen los mejores podcasts del verso. Vale, tenéis los enlaces por ahí en la descripción. Estos tíos tienen un Bengal con Lego, tío. Un Bengal con Lego, flipa, La obsesión de los americanos, no pueden de los Legos. Hostia, me acabas de recordar al vídeo ese que hay por internet que le hacen un halcón milenario a Harrison Ford y lo va a tocar y se le cae entero. ¿No lo habéis visto? No lo vi. Y se le ve la cara al chico que lo hizo en plan, Dios mío, pero no te digo nada porque eres tú, Harrison Ford, mi ídolo, pero me cago en todo. Solo tiene 12.000 piezas. Hostia puta, era buenísimo, de verdad. Fist fighting in Origin jump, or 890 jump. Just some rich people boxing. You'll love to see it. Well, thank you guys. If you guys are here on the show floor, again, come check out Equinox. Come check out this Lego sculpture. It's the coolest thing I've seen in probably 5 minutes. I have a very short attention span. Es la cosa más increíble esta Bengal que he visto en los últimos 5 minutos. Es muy Groucho Marx eso. These guys provide security for major events like the Daymar Rally. They are the forefront runners, like I said. Happy to be here. Happy to be here. I love that. So, how do players or other orgs go about requesting security from you guys? What's the process for getting the Walkers of Sigma to be security? Los Forefront Runners, que son la guild que se encarga de seguridad tanto aérea como en FPS y han hecho como la seguridad del Daymar Rally y todos estos rollos. Actual wood. Is this laser engraved? That's awesome. This looks phenomenal. Mira, una tarjeta está grabada con láser. Esto es como la escena de American Psycho. Maldita sea. Y está en alto relieve. So security can be both very stressful and also at the same time a little boring. You're going to have some of those servers, you're securing roughly 15 different servers for something like the Daymar Rally. So some servers might not see any action at all, and you're just kind of sitting there hoping and cheering on your favorite racer. But there are other servers that can be super chaotic and are non-stop bombarded by outside forces. And those are the ones you really have to keep your eye on. Make sure they have enough people to secure as many people as possible. And Otra cosa no sé, pero hay que reconocer que la peña es creativa. Yeah, that sounds like a logistical nightmare, but luckily they have the Walkers of Sigma to help make it all possible. So, kind of last question, Jared and other people. Yo creo que el juego ideal sería un Minecraft Online. Cuando digo Minecraft digo con voxels, ¿no? Si algún día alguien hace un juego online que pueda ser creativo en él, all right, well, I now feel safe and secure. Va a ser increíble. I got a big bodyguard now. I feel on top of the world. We're finally going to end our community booth segment. For now, we're going to go to other community booths later today. We're going to end on Asus Republic of Gamers. Now, we talked about them yesterday when we were over at Pyro. These guys are the forefront, using that word a lot. These guys are the precedent makers of gaming technology, whether they're monitors, accessories, etc. Star Citizen people alike know that Asus means quality. So I'm going to talk to some people over here. Hi, guys. How's it going? Hi, how are you? Doing great. So I don't know if you guys know this. Every single monitor in the LA studio is an Asus monitor. We love you guys, and I think the same is probably true for the other studios. What kind of stuff do you think people can expect from Asus in 2024? So actually, we do have some new products coming out in 2024, and actually towards the end of this year, we do have this beautiful OLED that's coming out. Let's take a look at that really quick. Buah, super extra Dang, ultra that is turbo a guay. nice monitor. Look at that. Es para los jugadores sapo que hay en el público. Yeah, that's going to be some quality. So you guys have that coming out in 2024. Anything else players can expect? So we actually launched our C790 refresh motherboard as well. That's compatible with the 14th gen recently. Yeah, that's pretty much it we have this year. I mean, that's going to be amazing. And my final question,
What was it like to bring Pyro to people for the first time? I think it's great. I actually hope everyone enjoyed the peripheral and the monitors that we provide to you guys. So yeah, it's a great experience working with you guys too. Yeah, everyone I talked to had a great time. Well, I think that's all the time we have. I'm going to cut it back to Jared. You guys are going to see some awesome presentations today. Me parece que el tío este de Pyro no tenía ni zorra idea, ¿eh? No. Les llevaron aquí a vender monitores y para eso ha ido. Es lo que mola de los asiáticos. No tienen tiempo para fingir. Hi, individual next to me. Who are you? My name is Jack. Hey, Jack. What do you do in the verse? Do you like it? Individuo junto a mí. Are you good at it? I'm good at it. Arisam, sí que hemos visto Piro. Madre mía. Jared reclamando su estatus, dice el Humble Smoker. sort, huh? Very. Would you say you're the humblest person you know? Possibly. Bueno, para ser americano tiene un humor seco como un británico. Sí, hostia, eso estaba pensando yo, Never mind. All right. So yeah, a couple more housekeeping things. As Dan said, Asus is one of our amazing partners here. Están medio to make this event dormidos, possible. We creo also yo. want to shout out our teams at IX Systems. They helped build the amazing server La edad no perdona. that we're using the Está Pyro claro, Playground. tío. We are not Lo connected to siento, the pero internet. Seguro Entire environment llevan 3 semanas de replicated estrés. here. It's back there. You should go Total. check it out. Y muchas de las demos que iban a enseñar seguro que estaban arreglándolas para que no se bugueen en directo. Pyro Playground at 60 frames a second with the best server stuff possible. It's like we're all like, oh, this is what's possible with this game. It's really exciting. I also want to shout out VKB, who have been amazing at helping us with the control services for the Fighter Flight exhibition going on at the Atmo booth. Be sure you go by there and check that out. And then of course CLX. Dice que tienen allí toda la movida y están jugando a 60 FPS la gente en Pyro. Sí, y tiene también con monitores Asus y todo eso, con ordenadores Asus. Sí. Un stand de Atmos. Sí, que están haciendo carreras allí. I didn't bring my cards. So, yeah. You know, when do we start? We start at 11? Move on. We got 5 minutes. How should we fill the time? Quedan 5 minutos y tal. ¿Cómo es? Que cante, vamos. Que haga un numerito musical. Que cante. Todos queremos ver a Jared cantando. So, here's what we're going to do. Back in 2013, we attempted to sing Star Citizen Happy Birthday. Esta es una historia de cuando en 2013 intentaron cantar cumpleaños feliz y caseó el stream. Because we sang Happy Birthday on stage and Twitch automated content said, no, don't. It's our birthday. It's a little late. It's also Jake Acapella's birthday, so if all of you would join me in a rousing edition Ahora puede cantar cumpleaños feliz porque ya no hay copyright we're going to en test la the stream canción. gods and see if we don't get muted. So ready? All right, everybody. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Oh, Dios mío. Happy birthday to you. Happy Birthday, dear Star Citizen. Hostia, ¿quién fue este que habló por último? Madre mía. Sí. Está bajando la recaudación. Hay que reconocer que el Jared no canta mal, With that, we're going to take a break. Hang out, get your last drinks, get your last Hizo 50 trabajos, uno de ellos es mascota de un equipo de fútbol. También que fue cantante, hizo de todo este factor. If you like day one, we've got more to come, everybody. Take care. We'll see you in a bit. Tienen una caja de resonancia, dice el Smoker. Sí. Bueno, venga, que empezamos ya, hombre, déjense de... Actor de doblaje también, Arid Sams, dice, ¿eh? ¿Es verdad? Yo no lo sabía esto. Sí, hizo todo. ¿Ha sido actor de doblaje? ¿De qué?
O sea, Dios mío, ahora no me lo podría imaginar en los pingüinos de Madagascar o en alguna movida de estas, puede ser. ¿Por qué los pingüinos de Madagascar en Pues no lo sé, particular? me vino a la cabeza, te lo juro. Así que son todos medio militares, así, no sé. Ey, Tirolalo, gracias por la suscripción, tío. Muchas gracias por la sub, ¿eh? Hay uno ahí que tiene pinta de... Estoy todo cansado ya, señores, por favor, terminen ya. Sí, cesen con las tonterías. Sí. Estoy yo, Volvo, ya, esto no era lo que yo me pensaba. Mira, este que está con la Stream Deck. No. Yo por un momento me pensé que ese que salía ahí a la derecha tenía la Stream Deck, que tiene una... Hay que aprovechar el tiempo. Kowalski. Hostia, el Rama 73 ha dicho, podría... Le suena al Kowalski de los pingüinos de Madagascar. Qué bueno, tío. Kowalski, sí, señor. Yo el único Kowalski que me acuerdo es el soldado que iba en la película de Stargate. Hostia, Kowalski, sí, es verdad. Está bien. ¡Kowalski! ¡Corre! La retransmisión no se escucha, solo nuestras voces. Es que Oh. no se está escuchando nada, Roy Rogers, solo se oye música de fondo. Vale, ahora mismo no se está escuchando nada, están haciendo pasar los minutos que faltan hasta que llegue la hora, pero comentadme si se oye ahora la música de fondo, que es la de la propia retransmisión. Claro. No me rayéis, desgraciado. Claro, es la música de la retransmisión, así que tranquilo. A mí lo de que haya quitado el mecanismo ahí en torno al punto de salto me gusta. Porque es una chorrada lo de poner un aparato ahí que no hace nada. La Supuestamente puerta esa que lo estabilizaba en principio, que decían que era como que lo estabilizaba o algo así. A ver, es una cosa que me parece una tontería porque tienen que andar cambiando el tamaño de ese anillo en función a las naves que hay allí. Claro. Entonces no me parece algo de rigor. Pero realmente no era algo de que eso era lo que conseguía estabilizar los anillos para el salto. No. Eso lo hace tu motor de salto, abre la singularidad esa para poder pasar por el agujero de gusano. Vale. Pero no, eso es como era el lore. No sé si... como no dijeron absolutamente nada de esa estructura y todo lo que estamos hablando de eso son chorradas de foro, porque yo no vi a ningún developer explicar qué cojones era la estructura esa, ¿no? Claro. Entonces yo pensaba, bueno, en los freelancers de estos juegos, esos anillos eran para contrabando, para cobrar impuestos, para escanear a las naves que pasan, por seguridad, pero no está hecho porque estabilice una mierda, ¿no? Sí. Y en algunas sagas de sci-fi, los anillos en realidad eran los que a ti te permitían saltar de un lado a otro. O sea, eran los que como que activaban la puerta o alguna cosa así. Pero... En Babylon 5, por ejemplo... En el freelancer era un bloqueo. Bloqueaba se cerraba la puerta y tenía que abrirse para que tú pudieras saltar. Claro, y había una estación de control al lado. O sea, no estabilizaba nada. O sea, te entrabas ahí y saltabas. No, pero es una chorrada poner siempre cosas de esas en un punto de salto porque vas a provocar ganqueos ahí en otro extremo a salir y a entrar, ¿no? Sí. Entonces, lo suyo sería tenerlo como una zona en la que hay una estación espacial cerca, en la que hay una flota de vigilancia y ya está. Pero a mí lo de poner estructuras me parece una tontería. Hombre, a ver... Mira, ahí está Dean Roberts, en todo el público. Mira, lo he enfocado ahora. Ahí está Dean. No sé, en Babylon 5, por ejemplo, los puntos de salto los podían crear solo las naves capitales, pero podías crearlo en cualquier lugar, un punto del subespacio.
Y luego viajaban por una dimensión paralela en que se puede viajar más rápido entre dos puntos del espacio real. Pero había unos portales que ponían las civilizaciones allí, que tiene un reactor y abre el punto de salto para las naves que tengan los códigos apropiados. Entonces un caza puede abrir un portal, viajar por el subespacio y ir a una dirección física, enviar una señal de radio y que le abra el otro lado, por el otro extremo, el punto de salto. Pero en esta Citizen no hay nada parecido. Ya entiendo. Mira, preguntas un Stalker si cómo irá el rollo, si podrán saltar varios jugadores a la vez por el ano. Porque ahora sí, que le han quitado la a ver, en su día, cuando hace años que explicaron un poco el problema que tenían con los puntos de salto, una de las cosas que les daba que tenían que hacerse una idea de cómo hacerlo era el salto en grupo. Tenían pensado que se hiciera el salto en grupo. Claro. Pero bueno, a lo mejor al final igual no lo hacen y tenemos que saltar uno a uno. Todo depende, pero en principio... En principio se supone que irías con un grupo, que si estás en un grupo, se abre un conducto para todo el grupo. Y luego el siguiente grupo que entra va por su propio tubo. Claro. Pero entra por el mismo punto, pero son diferentes conductos. Sí. Una vez que vas large, una vez que vas grande, no puedes volver a los pequeños. Claro. Pero bueno, a ver lo que se forma por allí, porque no sé. Yo no te digo yo no te engaño. A mí la idea de una superestructura alrededor de los puntos de salto, yo sé que no vale para nada, pero en el molómetro, pues mola. Pero está claro que si no va a ser nada y lo que va a provocar son peor rendimiento y demás, pues mira. Oye, esta chica que sale ahí está disfrazada de perrito caliente. Sí. Vale. Solo quería entender que no era yo que estaba ya mal. Sí, yo creo que nos pone de la estructura porque así tú dices, se puede saltar en el punto de salto en un área de 10 kilómetros de diámetro. Mira el psicópata o 50. Mira el psicópata, tío. Hostia, la cara que tiene de te voy a matar, te tengo en la nevera 2 trozos de alguien. Dios mío. ¿Qué es? ¿Una especie de hora de descanso o algo así? No, está esperando a llegar al punto. El pre-show para ver que no hay problemas de conexión, de sonido y todo eso. Hostia, iba de oso amoroso ese tío, ¿no? O algo así. Iba de rana, sí, el oso amoroso. O sea, el traje es parecido a los Carebean, sí, pero llevaba un trébol ahí. Pero claro. Pero era de color verde y tenía ojos de rana. Rana peluda. Pero bueno, yo qué sé. No sé. No soy experto. No. Yo es por saber si cuando vayamos a la CITIZENCON el año que viene vas a ir tú de oso amoroso o de algo, no sé, Frost, yo qué sé. Por saber. No. Va a ir de Frost. No soy tan depravado sexual. The person who forgot to create himself an intro. Disco Lando! ¡Disco Lando! Bienvenido al escenario a Disco Lando, que se le olvidó crear una introducción para su... ¡Developers! Vamos, Steve, para un total. Mira. ¿Estás emocionados? ¿Os habéis comido los salchichas? Developers. A ver cómo está por Stefan, que hace mucho que no lo veo. Cada vez está más delgado y... Pobre hombre. A ver. Character Advancement. Venga, empezamos lo bueno, chicos. Empezamos lo bueno. Hello there. Hello there.
Bueno, apostamos a que son 3 y no deja hablar a los demás. Maestro que no, Thanks for coming out. So I'm Ian, I'm the art director for Star Citizen. We're going to kick off the first ever day 2 of CitizenCon by talking about some of the awesome work done by the character team. All right. So first, let's talk about life in a frontier system like Pyro. Vale, va a hablar sobre algunos de los trabajos realizados en el equipo de personajes de Pyro. Nos van a enseñar toda la ropita y cosas que lleva la gente de la frontera. Tanto los forajidos como los colonos. Hablando un poco del tipo de vida que llevan en Pyro, la peña y todo el rollo. Y compararlo con lo que ya hemos visto en Estanto para que veamos la diferencia, por ejemplo. Aquí nos están enseñando los diferentes pilares de ropa que tienen los humanos. Podemos ver que tenemos ropa de armaduras de alta tecnología o trajes y armadura y trajes de alta tecnología. Y luego tenemos la moda de la tierra, la moda de tierra. La moda de la frontera es cómoda, reparada, no encaja entre sí y es funcional, sirve para almacenar más cosas y implica que eres un superviviente, ¿no? Bueno, es la dirección que toman los artistas, ¿no? A la hora de diseñarlo. Nos van a enseñar cómo son en el juego. Qué bonito. Hostia. Un poco exótico todo, ¿no? Tropical, por así decirlo. Sí, sí. Muy de las 1001 noches. A ver de esto, Jafar. Sí, de momento he visto 3 plantas que existen por mi tierra, así que... y una mujer que anda como un hombre. Oh, nice. Es como un traje espacial, tiene cuello de traje espacial, pero es un traje. Puede ser como los trajes estos que tienen por seguridad si hay una descompresión en la estación espacial, que son trajes solamente para eso, pero que no valen para ir al espacio, solo como por seguridad. Ya, pero tienen las manos al aire, ¿sabes? Eso no sé ya. Es un traje espacial reutilizado como ropa de día a día. Sí, sería muy cómodo. Comodísimo. Bueno, aquí es un chaleco de seguridad con antibalas, tiene pinta, pero con montón de bolsillos. Bueno, antibalas o antiimpactos. Sí. Nos está enseñando aquí de cerca los puntos y el tejido, ¿no? Cómo está hecha la tela, para que digamos, qué currado. Costuritas y tal, ¿vale? Esto tiene pinta de que vende algo interesante. Sí, vende o te vende a ti si te pilla por la espalda. Vale. Mira, está bebiendo una botella de Pensoil, tío. Como el disolvente es bueno para los dientes. El disolvente, como en aquella película que aquel hombre que bebía disolvente, no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Súper antigua. Cocodrilo Dandy. No. Salía Charlie Sheen de protagonista cuando no bebía. O sea, imagínate. Sí. Y esos son los nómadas del desierto. Sí, el casco de los nómadas del desierto. Sí, ¿cómo se llamaban los? Desert Nomads. Los Desert Pyro Playground, you will have seen a few of those assets being showcased. So as we saw from the video, pouches and storage are a key part of the frontier aesthetic. This drives the feeling of survivability. Que la parte de la estética de la frontera es tener un montón de bolsas y contenedores y relleneras. El estoraje. O sea, capacidad de carga. Son ropas que te aumentan la capacidad de carga. And this is for modular storage items on the player. Y que bueno, y que a partir de esa premisa de que pudieran colgar más y que tuvieran más supervivencia, le querían dar un poco más de personalización, opciones de personalización. Vamos a ver qué pasa. Bueno, como tenemos ropa modular que podemos poner... Sí, vamos a poder ponernos... Ropa bolsas. Modular, señores. Ropa modular, locurón. Me cago en la leche.
Se les ha ido la flapa. Ya no tenemos armaduras con equipamiento modular, sino que podemos ponernos más equipamiento en la ropa. Madre mía, ropa modular, tú. ¡Buah! Dios. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Bueno, sí, se la está sacando. Esto ya es. A ver, ahí te pone cómo se va. Los puntos de anclaje que tiene. Que tiene 5 puntos de anclaje ahí que son en los brazos. No, yo conté más, yo conté 6 o 7. Sí, tienes en las piernas, en los muslos, en las caderas, en los antebrazos. Flipa, mira, radiación, calor y frío. O sea, ya añaden también el traje antirradiación. Sí, del clima extremo. Mira, Han Solo dice, Han Solo, Serlek dice, Han Solo incoming. Modo Han Solo incoming. Now, we've also been focusing on achieving a higher visual benchmark. So this is all driven by our new Layer Blend V2 shader and its texture library. Madre mía. Tiene que mejorar el nivel técnico y visual de todo el equipamiento del juego. Y una de las cosas que han hecho es utilizar un nuevo shader y tener mayor fidelidad a la hora de los diferentes materiales que tienen los objetos. O sea, que quieren tener la mayor fidelidad de cada uno de los materiales, del acero, del cobre, de la tela, del cuero. Y que están enseñándonos cómo reflejan la luz para que podamos ver todo el detalle que tienen. Sí, es un pasote. Madre mía, que están hechos por dentro. Flipa. Ay, Dios mío. All right. Tiene más polígonos esa máscara que un personaje de Starfield. The insides of the helmets are looking fantastic. Now, this is us getting them ready to animate with put on and take off. Nos podemos quitar y poner cascos y máscaras. So, in summary, Frontier Fashion is expanding the visual design palette for humans, giving a more credible feeling of age and history Buena acción, ¿qué when tal? you travel across multiple solar systems. All right. Now let's talk about some. Vamos a ver las bandas. Now we're going to talk about some of the gangs in Star Citizen. Ninetales have been one of the main gangs in the game. So Han matado 105 millones los jugadores de esta banda, los jugadores. Million have been taken out by you guys. y sigue habiendo gente. Ojo. So you guys have been busy. Great job. Una banda de 105 millones de jugadores. Es un genocidio. Genocidio. Hemos acabado con la forma de vida de la nación Ninetales. So the aesthetic of the gang was to be subtle. They're understated in terms of clothing. Esa es la cantidad que hemos matado como comunidad. Sí, la estética de los pandilleros es más sutil y ropa que encaja en el entorno urbano. Sí, se mimetiza de cerca podremos ver sus tatuajes y todo eso. A ver qué tal la ropa de los tatuajes significarán rango y progresión dentro de la banda. Sí. Y nos van a mostrar un vídeo rápido de todo esto. O sea que va a haber tatuajes rollo Mara, ¿vale? En el que cada tatuaje significará alguna cosilla y demás. Bueno, pues son los jugadores, para que tengan consistencia. Bueno, qué malote. Que no lo vea Bukele, que lo mete con el cazamariposas en la cárcel. Ahí tiene un contenedor modular en el pecho y encima la pistola. Tengo una funda. Flipa, Ah, cómo mola, tío, ahí. Que va a arder antes que traicionar. O quemar antes de que traicionar. Muy guapos, Sí. A ver. Son tatuajes de nuestros sacerdotes. Sí. Con los engranajes ahí.
como serpientes Hombre, espermatozoides. me molaban más los tatuajes rollo cyberpunk, ¿sabes? Un poquito más del año 3000. Yo creo que de aquí al año 3000 los tatuajes también habrán evolucionado un poquitín, aunque Joder, sea, ¿no? solamente en 100 años han cambiado un montón de tatuajes, sí. En la Tierra. No me En quiero 100 imaginar años, el y te futuro. digo yo que en 10 años, vamos, no tiene nada que ver lo que se puede hacer de lo que se hace hoy en día. Sí. I think they look absolutely fantastic. Okay. So the rough and ready Vale, can be defined los as jugadores van a space poder poner stations around tattoos Pyro. también. Obviamente. Now the tattoos, Sí. like I said, the tattoos No, pero form podremos a progressive ganarlos. design. Ganarlos Vale, en sí, game. pero Conseguirlos en game. y luego aplicarlos. As a player, Claro. you'll O sea, be va able a haber to unos que earn son, these que son tattoos and los apply puedes them con to cualquier your- persona y otros que los de las Son, bandas. son un diseño, dicen que es un de diseño reputación. progresivo de reputación que ilustrará la jerarquía Okay, cool. de The la next game banda we're en la gonna que te talk about encuentres. is headhunters. Podrás ganarte So estos this gang is tatuajes y also aplicárselos located in Pyro, but a tu offers Mira, jugador. la banda de los cazadores de cabezas, los Los headhunters. headhunters, vale. Oh, Dios More of mío, a los wasteland headhunters. vibe. Partes de su ropa es And this fabricada will de metal translate y into the hueso. behavior types. Now this gang Y is está en desarrollo currently in esta banda. but let's take a quick sneak Pero es en plan Mad Max, los headhunters. Cada vez es un poco más cyberpunk esto, ¿eh? No sé por qué. Cyberpunk, esto es apocalíptico. Pero Esto les va a demandar Miller. Mira, Este es más fan de Mad Max. una bolsa de sangre del Mad Max, tío. Sí, sí. Bolsa de sangre. Nos vamos a la Fury Road. Voy a morir histórico, campeón de la ciudad de la basura. Hostia, tío, total. Qué peli más épica, madre mía. Bolsas de sangre, macho. Bolsas de sangre. O sea, vamos a empezar siendo bolsas de sangre y aumentar. Mira, con la que está mohicana como el malo de Mad Max 2. Es que es tal cual, joder. Ay, qué guapo. De bolsa de sangre a Imperator, sí señor. Y con coderas oxidadas, ahí, así me gusta. Un poco Cyberpunk mezclado con Fallout, mezclado con... Es Mad Max, coño. Con Mad Max, mezclado Esto es literalmente con... cogido de Mad Max. Han pillado Mad Max y le han puesto la estética a una armadura de Star Citizen. Sí. Sí, pero el cráneo que tienen es humano de verdad, ¿eh? Es hueso. Claro. Es Pato Moro, es muy elegante. Sí, sí, sí. Sí, tiene pinta de que no le sentó bien el desayuno. Sí, sí. Qué parche más sexy que el culo. Tatuaje ahí de cráneos. Sed testigos. Oh, Dios mío, qué peliculón. Me lo voy a volver a ver. Me cago en la puta, tío. Que me encanta a mí esa. Esos packs de armadura volarán de la tienda. ¿Tú crees, tío? Así rollo Mad Max, yo creo que sí, que juegan con la peña también. Pero me parece que el Digital Goodies te viene con algo así, ¿no? I can't wait to see what you guys come up with. All right. Los polvorientos, los dusters. So they're looking Sí. awesome. Now the last game we want to talk Esos son los about nómadas del is desierto que Dusters. vimos en... Pero estos Duster aparecían So en el Dusters vídeo are a del criminal gusano, gang tío. Ojo, Sí. specializing in Estos son los que mining-related aparecían en el vídeo del gusano. Now, Sí, pero interestingly, eso es una pandilla de criminales que se especializan en crímenes relacionados con la minería. Y se dedican a robar mineros y operaciones ilegales de minería. ¡Buah! Aquí vemos las diferentes ropas que tienen según su nivel. Hostia, el legendario, el epic. Tier de armadura. Hostia, el común es una bolsa de sangre y luego llega el grande que era el ¿cómo se llamaba, tío? Horizontal armor progression. This will define your role. Immortal Joe, ¿no? Immortal Joe. Immortal Joe, tío. Sí, Immortal Joe. Immortal se llamaba, que pronuncia mal. Ah, vale, yo pensé siempre que era Immortal Joe, tío. No, es Immortal. Lo dicen, sí. Lo ponen en los créditos. Vale. Rarer drops, higher reputation. El objetivo es que los jugadores deban considerar qué armadura quieren equipar basado en el rol que quieren llenar y el escenario al que se enfrentan. Hay grandes diferencias entre los diferentes tipos de armadura, ligero, medio pesado, de protección y movilidad. Las dos categorías de armadura, combate, especialista, utilidad, apoyo, que definen los tipos de objetos que tendrán rápidamente accesibles en los slots del traje.
Así que va a haber 4 categorías y subcategorías. Combate, especialista, utilidad y apoyo. Vale, vale. Lo típico. O sea, combate es el típico de combatir, especialista es el típico que tiene herramientas de combate. Sí, un support, una especie de support. No, support es el último, apoyo. Utilidad sería el típico que es para reparar cosas, ¿no? O para explorar. O sea, que van a hacer diferentes tipos de... El típico ingeniero, scout, algo así. Sí, puede ser. Claro. A la armadura. Añadirá funcionalidad para el rol que escojas. Hay una matriz de tipos de armadura y categorías que proporciona una variedad de roles. Cada uno proporciona un beneficios que son los mejores posibles para ese nivel de armadura. Hay una penalización a tu jugabilidad. Por ejemplo, si llevas armadura pesada, cuando intentas pilotar un caza ligero, te restringirá la visibilidad y la respuesta del vehículo. Por ejemplo, un tipo de armadura dedicado de vuelo te proporcionará resistencia a fuerzas G ligeras. Pero la idea es, sirve la armadura apropiada para lo que vas a hacer, si no tendrás penalizaciones. Claro. Y si eliges la apropiada, tendrás bonificaciones. Higiene, vamos a la higiene. Oh, Dios mío. Simula y controla los efectos acumulados de que no te laves en una cantidad de tiempo delimitada. Mala higiene puede llevar enfermedad, menor salud y comentarios chistosos. La higiene decae más rápido si el personaje se ensucia o lleva armadura o ropa sucia. Los efectos visuales son mostrados en la piel del personaje. Sudor, sangre coagulada, sudor manchado. Cientos utilizables como una ducha resetearán el nivel de higiene del personaje y limpiarán la suciedad. Ahora las duchas ahora hay que usar la ducha de la nave, tío. Bueno, como en el Kingdom Come Deliverance, en plan de que no te dejan entrar si vas todo guarro y empapado en sangre. Let's get back to a video showcasing the dusters. Vamos a ver polvorientos, los dusters. Los polvorientos. O sea que la ducha... O sea que si no tienes en la cula un cagadero, eso va a influir en que hagan chistes de ti. No, cagadero no, ducha. El tema es que esto está planificado, pero bueno, Lo de lavarse estaba planificado. Sí. Lo llevan diciendo 8 años. O sea, lo de la ducha del baño en las naves no estaba ahí por factor. Claro, pero dentro de siempre un tiempo cuando llegues a un lugar y te y vayas rápido al baño, dirán, seguro que vienes en una cula, por diosero. Tendrás el nivel de pis acumulado. Claro, exacto. Los mugrosos. Dice Smoker que si no había una facción en la Ruin Station que eran los adoradores del fuego. No me acuerdo yo de eso. No, pero es que el Duster es el guardapolvos, es el traje, es la gabardina del desierto que llevan en el oeste los vaqueros, ¿no? Venga, que nos van a enseñar un gusano. Mira, tío, los acólitos, los más bajos, ¿no? Sí. Que van con su máscara anónima. La máscara es el Plantevaring. Mola. Con puñeteros cuchillos en las sombreras ahí. Es que guapada de armadura. Es que son Mad Max total, Sí. Qué malote es la gente en el universo de Star Citizen, Awesome. So you'll be able to find the dusters scattered around various derelict settlements and wrecks in Stanton. And the dusters se encuentran en los sitios abandonados y de naves estrelladas. Básicamente saquean naves estrelladas y lugares mineros. Bueno, son los saqueadores, ¿no? Los típicos. Sí, pues son saqueadores de naves estrelladas, o sea, y de minería, de minas. Bueno, lo último que pasa con estas cosas que están enseñando, que han parecido un poco concepto, es que a veces han enseñado muchas armaduras que son así y que luego cuando las vemos in-game se han quedado más I'm the Senior Director of Tools and Tech chustillas. Content here at Cloud Imperium Games in Los Angeles.
So today I want to talk about Starcloth. And Starcloth was initially unveiled at a previous CITIZENCON kind of in an early stage. So it's now rolled into full production, and it's used in both Squadron 42 and Star Citizen. So it's going to be seen on more and more assets like some of the great art that you just saw. So what's really cool about it is that it's unified with the physical world, whereas before it wasn't unified and was based completely on character movement. Now, it's faster than the previous cloth setup. Se dice que la nueva ropa no solamente es más rápida a nivel de rendimiento, sino que no solamente se afecta por el movimiento del jugador, sino por el mundo, como el viento, el clima, etcétera. Y va a enseñarle el movimiento. Sí, que afecta las físicas con el motor StarCloud, ¿no? Fíjate. Está actualizada con lo que sucede en el servidor, o sea, en el mundo del juego. Vale. Porque antes simplemente estaba definida por tu movimiento, como la mayor parte de juegos. Te mueves y hay física, ya está. Pero si te disparaba, hostia, no había pero efectos. mira el Gary Oldman, el cambio, ¿eh? O sea, sí. A ver, que está muy bien. Todavía el cinto se mueve un poco. ¿Cómo se llama? Un poco. No, hace clipping con hace clipping. Con las manos. Con la mano. Mira, esta es la escena Sí, de cuando llegan de Vega, pero ahora tiene una chaquetita y tal, y se ve. No, ya tenía antes, pero ahora lo han mejorado. Madre mía, la gabardina en plan Deckard, a tope. Pero total, Sí, esta música es la ropa que lleva Deckard. Joder, ¿cómo se ve ahora, tío? Clipea, dice Cero que clipeaba con los brazos. Well, Cloth uses two meshes, a simulation mesh or Aquí nos cage enseña que and the render mesh itself. el traje tiene 45.000 triángulos, pero lo han multiplicado por 9. So, for example, black vertex colors indicate a full constraint. Basically, it follows the skinning. White vertex colors indicate unconstrained vertices. So the movement is determined entirely by the simulation. And then we can do a blend of gray values that is used for fine transitions. Porque pueden ajustar la ropa en función al artista, en función a cómo quieren que se comporte. Aparte de lo estándar. Porque hay ropa que el artista puede decir, esta ropa debería ser más rígida. Entonces no se actualiza tanto. You can see up on the image that the sim cage mesh has about 5,000 triangles, whereas the actual render mesh is about 45,000 triangles. So it's obviously much more efficient to simulate the sim cage mesh versus just the render mesh itself. So part of the technology is the runtime iteration support, which you can see in the image. La tecnología tiene en cuenta la masa, la colisión. Here we're actually painting the collision radius of every single one of the vertices, and it allows us to fine-tune the simulation without having to add arbitrary collision meshes, though we can. We paint a variety of properties, so some of these other properties are mass or displacement. Madre mía. In the top right, you can see an example of the old legacy implementation using pendulums. And this uses joint chains and collisions, but assets with multiple layers like the one that you can see there, or ones like skirts or gowns, they were really, really difficult to do with pendulum simulation, but they are solved with Starcloth. O sea, Starcloth ha arreglado la tecnología de péndulos que utilizaban desde el Rise, que era complicado hacer faldas y lorigas que chocaban contra las rodillas de los personajes y hacían tunneling. Tunneling es que hace clipping a través de la ropa. Pero con la tecnología es más eficiente, el doble de eficiente, y encima soluciona por completo que atraviese por las rodillas la ropa. Una GPU solo para la ropa, dice por el chat. No, dice que es más eficiente que lo que tienen ya. El doble de eficiente. El doble de eficiente, flipa, ¿eh? Sí, sí. Es mejor visualmente y cuesta menos recursos que antes. Es una cuádruple victoria. Es un win-win. Es win al cubo. So with all this tech in mind, we can do really complicated assets like the Duster and the one I want to show you now. Es verdad, tienes razón. Este tío va vestido de adorador de los Goa'uld, de Stargate. So here you're seeing about 5 different layers of cloth going on and self-colliding between each other. Madre mía, esta. Nunca pensé que iba a ver esto en un juego, en ropa estándar, no una cinemática. Which is always changing. On the front, there's a big leather apron. So this one's actually a lot heavier. ¿Ves? Como el delantal que lleva de cuero es más pesado y se levanta menos con el viento. Y se deforma menos porque es más rígido. Y aquí están enseñándonos
cómo le afecta el viento. Oye, por cierto, ¿y esa barba? Dice Hiro Sí, por ahí. lo va a poner, es lo que va a enseñarnos en este vídeo, en esta hora. Las opciones de personalización. And in the end, as I mentioned, it just looks a whole lot better. It just works. So with that, I want to hand you off to my friend Andre Piers, who's going to talk about hair. Thank you, man. Hi, everyone. Hi. So, nice to be here in LA with all you guys. So, Ahora van a enseñar los peinados, chicos. How many of you are actually excited that we're getting new hair into the verse? Vamos, enseñamos los pelazos. El cabello. All right. So, I'm Andre. I'm the lead artist in our recently formed. A ver si hay peinados femeninos de We verdad. branched out from the character Coño. art team and created. Nah, hombre, no queremos eso. And it's a pleasure Yo to be sí que here lo quiero. today with all of you. That we're damn Lo proud siento, yo sí que lo of what we quiero. achieved. Estos pervertidos que juegan con mujeres. But, Si tengo que jugar con algo que vea durante 8 horas al día, mejor que sea bonito. Juega en primera persona y ya no verás. That we have in our workflow, okay? ¿Qué es lo que hago yo? Then you're gonna get to look at the benchmark assets we have created, okay? And from there, we're ¿Habrá gonna take a peluquería? glimpse into the future of what Hombre, seguro que la va a meter. De hecho, sí que está. Está en la tienda esta del Calíope. No se puede cambiar el aspecto de tu personaje. Está planificado. by what Squadron 42 was, so because we did a lot of work for that as well. And La tienda Calíope habla de from there, Microtech, ¿no? as a last note, Sí, el Calíope supuestamente es para cambiar el aspecto de tu personaje. Don't want to spoil it, but you stick around, you're going to love what we have, okay? So, first thing I want to touch now, very simply, okay? Hair for games is hard. It's really hard. Oh, by the way, did I tell you these are actually game-ready assets in the persistent universe? Esto ya está en el universo persistente para ser utilizado. Fully rendered in our engine, okay? Game-ready, performant, ready to be shipped, okay? So, hair is really hard, like I was saying. It is a AAA challenge, basically. You see games that get it, games that don't. Some of them get it more or less. Hey, Rux One, gracias por el follow, tío. Muchas gracias. And the challenge is real. With the scope of Star Citizen, like day-night cycles, all these light shafts, all this MMO, people running around with the hairs, a lot of motion, a lot of fast-paced movement. Yeah, it is hard. But the best thing is we have arrived, okay? It is, yeah, clap. It is, it doesn't end here, okay? Yeah. It does not end here, okay? It's the nature of CIG. We just keep pushing the boundaries, but like I said, we're really proud of what we're showing you here today. So let's dive in what we made all this possible, okay? On a high note, on a high level, basically, a successful hair requires 3 fundamental elements, okay? Están profundizando para ver cómo lo que han hecho, en particular con todo el tema del pelo. All of them do. Okay, so it's basically you can have a great texture, great placement. Dice que un cabello para que sea bueno requiere tres cosas fundamentales. Texturas, localización y un shader apropiado. Ok, textura y shader. The good thing is by breaking down the hair into these 3 parts, it also allows us to actually go deep into each of them and push the quality up. Or like Chris Roberts would say, bring the high fidelity. Right? Hay que subir la fidelidad, como dice Chris. On the fidelity, there was a lot of changes. What you see on the top there, the common approach of a AAA game would be to have true black, true white on a transparency map, a bit of taper on the tips and roots, and call it a day. That's what happens in 99% of the games. Now at CIG, we went a bit further than that. We tested all the thicknesses that were actually. En la mayor parte de juegos utilizan la tecnología, lo que veis ahí en la parte de arriba. Pero en esta Citizen estuvieron testeando the hair doesn't need to be y decidieron que fuese un poco más fino. We do need it to be thicker enough,
Tiene que ser lo suficientemente fino para que se vea, pero... También dicen por aquí, Giro, que depende de la asiduidad que te lo laves. Ay, por Dios. Hombre, la higiene, acuérdate, hay higiene, así que... Pero si llegas a tenerlo... sí. Can we make it look thin? That was the question. So we came to the realization that from hair, or from scalp to hair, and from hair to the background, so these 2 points, the transition points, are the most important ones for the hair. So we aggressively tapered the tips, which is what you see over there, and added a gradient to it. So no longer true black and true white. Now, this is a lot of technicality. You'll see practical. Te estoy explicando de cómo se aseguraron de que no hay semi agresivo ni color blanco ni negro en el punto de conexión del pelo con la cabeza, ¿no? Para que el pelo no sea visualmente, no se vea la textura blanca de la piel. Claro, no se vean dos cosas diferentes. Sí, claro. Sino que se vea una continuidad entre el pelo y la textura de la cabeza. I'm going to give you a very quick example that you all can relate. So, imagine in real life, you have a construction business and you could make one wall, one roof, one floor and one window. Vale, se mete piojos. ¿Qué van a meter piojos? No me extrañaría. The whole town. Las aves vienen con piojos de serie. State and then eventually the old universe. Es parte de la gracia. No, en esta época no están de moda los piojos, sino las chinches. Ya sabes, ¿no? Much cheaper, much faster, and above all, you wouldn't have a fruit salad of assets, which was what we had in the hair not too long ago. And by fruit salad, I mean several artists working through the years, each one of them applying their own workflow. Everybody's at different levels of quality, of course, different minds, different ways está explicando que en esta CITIZEN tenían lo que él llama una ensaladera de fruta con diferentes frutas, y se refiere a eso de que unos artistas trabajaban de una manera y otros de otra, y además tienen diferentes niveles de calidad o de ideas de cómo hacer el pelo. Entonces lo que he querido es unificarlos y que tengan un estilo, una tecnología del mismo nivel. Se encuentran un montón de juegos que tienen diferentes pelos, me he fijado yo. De que los pelos, unos parece que están muy bien hechos, otros son una mierda, y eso es porque son diferentes artistas con diferentes épocas del desarrollo. If you do that, like you need to actually see the scope. Gladly, we have some of the best artists in the world. Confirmamos que estamos emocionados por los pelos y las cejas. Ahora, yo hasta que vea el pelo nuevo, bien hecho. There was plenty of changes as well. Some of them are very techy, very cool as well. I'm going to run through fast through some of them so you guys can understand the scope of what we're dealing with. But let's just understand, like at bake time. So bake time is prior to runtime. Runtime is where the game runs. Bake time, we're preparing the asset to actually put it in the engine. At bake time, we calculate the custom normal and we store it per vertex. So each vertex gets a custom normal. That makes, in a practical sense, for those who are not too technical, it basically makes the card, the air card, not look like a card. So the normals is help with the way the light reflects. We kind of do more smoke and mirrors on it and make it look not like a card by just baking it that way. Now, on the ambient occlusion, we store two baked ambient occlusions onto the color channels of the vertices as well. Now, each vertex on a mesh in any game has a color to it, okay? You might use it or not. Imagine in a car, you have a trunk. You can use it or not. It's up to you. It's not silly to use the car without using the trunk, of course, but if you have a luggage, you can put it there or in the back seat, wherever you want. Now, we decided to use this because it was free. The trunk was already there, so the vertex color was already there, and we just decided to store two ambient occlusions on it. These two ambient occlusions work this way. Light hairs, like a blonde hair, obviously needs more shadowing, or less shadowing than a dark hair, right? And so we store two. The length of the card is now baked onto the last one, and that gives us a metric of where the card starts and ends, and allows a lot of cool things you're going to see on the videos I'm about to show. So, one last thing before we can start looking at videos is that, and this is really creative, total credit for the people, for the tools programmers. I personally had nothing to do with this. This was already at CIG when I joined. It's absolutely amazing.
Vale, mira lo que... We have an hairstyle that was ready, that you can see over Ahora there. van a mostrar, bueno, lo que ha dicho And we muchas have a hair movidas cap. un poco An hair cap técnicas, is pero ahora basically lo a que mesh dicen on es que top van a of the mostrar character's unos head, vídeos para which que is veamos un invisible, poco transparent. It de is todo lo que just están there. hablando, Sometimes we use ¿vale? it for Pero shadowing. me mola That el thing rollo, ¿eh? has an UV. And so we project the hair, or where the hair starts, onto that UV, and gives us that image that you see on the middle, right? And so we now have a 2D space that relates to a 3D location. Meaning that if I want to have hair like mine, which is white on the sides and dark on the top, I could just paint this part and get it white on one side and then dark on the top, which is an insane advancement because cards normally are stacked on top of each other. So when an artist is placing cards, if you paint one card to make it white here, well, it's going to be stacked on top of the other and you're going to get spots all over the place and no control over it. So this allows us to give control. And what you see on the last image is the possible results. For example, now I can paint one side of my 2D representation of my 3D space and get this possible result, which is pretty amazing. So, muy guapo, además lo mejor es la transición entre los dos colores, lo bien hecho que está. Sí. Es como pintan en 2D el pelo y luego se representa en 3D de una manera eficiente, pero con la transición que hay entre las raíces, pues queda perfectamente bien dibujado. Bueno, yo personalmente tampoco lo veo nada tan impresionante a este nivel, ¿eh? Ah, pero yo he visto pelos muy malos en los juegos, a ver si... No, mejor... o sea, está claro que... Mira que bien hecho está. Pero mira, este sí está bien hecho, ¿eh? A ver, parece pelo de verdad, es que en los típicos juegos el pelo es súper negro y tiene unos mechones muy bien animados, el típico juego japonés, ¿no? Claro. Pero no tiene pelo real, con melanina, ¿sabes? Como una cosa que... Mira qué bonito es el pelo este de rubio. Guapo, ¿eh? Y ves cómo parece pelo real. Porque en los videojuegos la gente suele llevar pelos de un solo color porque no tienen tecnología para hacer las transiciones de blancos, negros y el color en sí de la creatina. Qué guapo. Qué guapísimo. We also have the dye feature where you can see all the things we talked about implemented. Y esos son los tintes. Tintes sobre el color del pelo normal natural que tiene. Para que tenga un efecto realista de cómo se tinta el pelo. No una mierda esta de que tu pelo es desde la raíz de color verde, ¿no? Bueno, eso, ya te digo, eso tiene mucha movida y ya puedes elegir incluso si las raíces o las puntas las tienes de otro color y demás, si todo el pelo es del mismo color. Pero en principio lo veo bien, pero no es nada que otro juego no haya hecho ya y más en algunos MMO, ¿vale? O sea, es una tecnología, que está bastante... Sí. ¿Qué juego tiene esta tecnología? ¿Tú tienes qué juego de MMO tiene estos gráficos para el pelo? Porque vamos, yo no lo conozco. Hay algunos juegos que tienen los pelos que son muy personalizables, ¿vale? No, pero sí personalizable. Pero yo te digo de que son realistas. No, suelen ser muy estáticos los pelos, muy cascos. A ver, está claro. Vale. Yo creo que aquí están buscando que sea parecido a un pelo real. Que sea verosímil. Palabras tuyas. Claro. No, del señor Vendaval, que es verosímil. En Black Desert, pero de esta calidad no, sí. Claro, se puede hacer muchas opciones y opciones muy bizarras y reales y colores increíbles. Bueno, a ver, perdona, menos mal, porque yo, sinceramente, soy un tío que me gustan los colorinchos, tío, y estaba cansado de tener el pelo blanco, negro o amarillo Trump, ¿sabes? De verdad. El mejor. Todo está listo para el PU, eso han dicho. Mira, yo este nivel de pelo solo lo he visto en películas de Halo. En un videojuego no lo he visto. O sea, otra cosa es el colorido y tal, sí, pero... A ver, es que yo he visto pelo como este, hecho a mano para un personaje heroico que ves en una... Sí, pero en una cinemática. No, incluso en una cinemática, sí. O en un single player. En un single player te hacen heroicamente 5 personajes 8 con un pelazo increíble, ¿no? El típico juego japonés. Pero aquí estamos hablando de que tienes un montón de peinados customizables. No es un solo peinado hecho a mano, sino que son personalizables. Sí. O sea, aquí podemos cambiar los colores, cambiar el tinte.
dentro de un Mira ese moño con pelos ahí, algunos sueltos por ahí. Joder, tío, esto no lo he visto yo, tío. Mira los pelos en la nuca. Bueno, y una cosa, que ellos le dijeron al empezar ayer que no estaban contentos con este pelo, que quieren mejorarlo. No, creo que más. Está prototipando todavía. Sí, todavía están prototipando para mejorarlo. Bueno, yo creo... Llevan 8 años con el pelo, me descojono. Yo creo que, a ver... Bueno, hostia, mira, por un momento se me ha parecido a la Gillian Anderson, ¿eh? Así de repente cuando apareció este personaje. Claro que sí, estamos hipeados con los pelos. En los Sims es mejor que... Mira cómo sobresalen por los lados. Tú ves un pelo individual incluso. En los bordes. No es un casco, como es en la mayoría de los juegos. Sí, aparte es que verdad, el pelo... eso es verdad. No es un casco Sí. como es en el 99% de los Ni juegos. son mechones sólidos. Sí. Sino de la sensación de que estás viendo pelos individuales. Y eso lo estás haciendo con texturas muy bien montadas. Ese peinado sí que lo he visto en otros juegos. Míralo, peinado de la Motoko. Peinado de la Motoko. Pero es el típico Motoko que usan ahí, pero es el típico peinado. Pero luego que fíjate en los bordes, cómo ves como el pelo individual, cómo... Bueno, mira, ese yo ya he nivel de visto... calidad no lo tienes. Yo sí ya he visto juego. este peinado, lo demás me la suda, fíjate lo que te digo. Ya sé que lo podré poner, venga. Ya te puedes hacer el clon. Joder, menos mal, tío. Menos mal. No, pero a ver, está claro, sí que es verdad que no se ve un casco, se ve bastante más currado a nivel realístico. Y sí que es Se ve verdad muy natural, se ve muy natural. Se ve muy natural y sí que es verdad que en otros juegos más japos, que es la mayoría de los MMOs a los que solemos jugar, sí que tienen una tecnología de personalización muy grande en los pelos, de ponerte muchas cosas de muchos colores, pero sí que es verdad que sigue siendo como una sola entidad, algo físico. Y aparte de que tiene una estética de anime. Tiene una estética de anime, está claro. No es pelo real, es un casco de pelo. ¡Oh, Dios mío! Muy Mira, un Travolta, un peinado Travolta. No, es que es flipante, los mechones. Hostia, sí, qué bueno, ¿eh? Bueno, ahora nos enseña que tiene física el cabello como nos enseñaron el otro día, ya es la leche. Bueno, eso ya es la leche, sí. Una 6080 Ti para moverlo a 15 FPS el pelo, dice por aquí. Acuérdate Metal Gear, acuérdate de The Witcher, tío. No, pero es que además los personajes han mejorado la piel un montón, ¿eh? Sí, lo sé, pero ya no se ven plasticosos. Sí. No, se ve muy bien, ¿eh? Yo quizás cambiaría un poco el editor de personajes, que está un poco raruno, pero de momento se ve muy bien, muy bien, so tío. I can see by your feedback that you really enjoyed the dye, so I'm gonna try and direct things that way next time. Pero no he visto las barbas, tío, y bigotes, Okay, y yo sé que mucha gente de aquí es pro barba y pro bigote. Hombre, We're trying to make this hay que mostrar nuestra masculinidad. from this type of hairstyles you just see now, which is a bit more military. And for that, we'll have the next video. Now, ¿Vas a ponerle bigote a tu personaje también? for you to understand if Depende de la situación. Te vas a poner una carrera conmigo. hairstyles you're gonna see next are some of the hardest things you can do. Debería de saltar alguien y gritarle, ¿dónde están los In a mostachos, practical por sense, favor? If you can do what is going to be shown next and render it at Pero 60 antes se ha visto un tío frames per con second barba, on an lo cual está claro que lo van a poner. anything. No es algo que Okay. tengas o no tengas que preguntar. Si tienen este nivel de personalización de cabello y tal, lo Our van a poner glimpse into the seguro. future of what type of diversity we want to achieve. We're not only going for this style, but just showing you that if this style is one of the directions, then the full range will come. I hope you enjoy. Vale, y esta es una visión de lo que quieren conseguir realmente. Ya, pero esto es súper fácil de hacer, esto que están enseñando ahora. O sea, las trenzas pegadas a cráneo sin física, esto siempre está bien hecho desde hace 10 años. Pero de las trenzas así en plan de muy fácil de hacer, sí. A mí esto no me lo enseñes, que no me Hombre, las puntas se ven un poco mejor, pero tampoco hay gran Sí, diferencia. es que las rastas se pueden hacer bien desde hace ya 10 años. Eso sí que no me impresiona, porque es una geometría muy sencilla, comparado con los cabellos sueltos finos. Y es más pesada la rasta en sí, no requiere una movilidad en las físicas tan grande. No, las pueden poner completamente secas y solamente mover las puntitas, ¿no? Con un poco de física, que es lo que hacen un Qué montón de cabrón juegos. el Smoker, dice peinados del FIFA, dice. Qué grande.
Sí, tiene razón instinto de que los pelos sueltos de Oye, la rasta, pero espérate. eso es lo que le da el detalle. Si es la diferencia que tiene con estos juegos. Mira, que Cero ha dicho, ojo con las rastas y la higiene, ¿eh? Sí. A ver, que para la gente parece que huele mal, que va a ver que pachuli. Sí. Abre, las rastas tienen pinta de usarlas los que usan Drake, ¿eh? Yo no digo nada, pero lo digo, lo dejo ahí. Es verdad. Así ahorran en agua al ducharse. Una Drake Rasta. Thank you, guys. Sí, lo de los pelillos sueltitos es lo más interesante. Los pelos que salen fuera del peinado. Sí. Y además que no dan sensación de que están siendo eliminados por el aliasing, ¿no? Actually how it looks. And that's why we're really proud. Like I said, it doesn't end up here, okay? We're pushing this forward. This is just to replace the stuff that was there. I'm pretty sure you guys were tired. And nobody at CIG was happy with what we had. I can assure you that. Yeah. Con las rastas solo te debería de caber el casco de oso. Right? So, but we finally arrived. Now, we've seen all this. What does this mean in a practical sense for you guys? It's the question you may have. Well, let me tell you really fast. We made over 75 hairstyles since like 6 months ago. Han hecho 75 pelos peinados en los últimos meses. That was possible with all the changes we made. Lo han hecho por los cambios que han hecho ya. Qué bien, tío. Qué bien. ¿Y lo tenemos cuando? Pues 75 opciones son. Oh, sí, pues mira, me faltaba un poquito de personalización. ¿Qué quieres que te diga? After this, there's a tech art pass where they need to skin it, they need to make it work with hats, with goggles. Venga, Hiro, dice que están hechos, pero que tienen que hacerles una pasada tecnológica, ajustarlo con las gafas y con los cascos, y luego se podrán ser jugables. Sí, para que sean fácil, que funcionen bien con los sombreros, las gafas, y que todo funcione correctamente. No, porque los cascos siempre te cambian el peinado en esos juegos, te dejan calvo normalmente. Claro, y que querían que tuviéramos un poquito o sea, que querían hacer varios tipos de peinados para poder ofrecernos. ¡Oh, Dios mío! Peinado de asesor fiscal. Sí, por favor. Claro que sí. Bien. Muy bien. Good. Oh, peinados femeninos, menos mal, tío, por el amor de Dios, joder. Pero bueno, no discrimines, ¿eh? Perdona, disculpa, los peinados que había hoy en día, yo cuando he visto a gente que se hace un señor, como un armario de color, con un moño, digo, ¿pero qué me estás contando, tío? Vale, nos lo pongo a ver. Esos para finales de año, vamos a verlos. Bueno, yo voy rapado, chicos, así que yo no tengo ese problema. Yo voy todo rapado. Ahí está Corres. Joder, cada vez está más delgado este hombre. No, le queda una barriguilla de felicidad todavía, fíjate, un poquito. No, es que este era culturista cuando entró en el estudio. Y se ha convertido en cierto palo, míralo, pobre hombre. Bueno. I'm going to talk to you about character heads. We've talked about hair. We have talked about outfits. I'm going to talk to you a little bit about the heads and our pipeline of getting us. Ahora van a hablar de las cabezas de las caras, ¿no? Por lo que entiendo. Hostia puta. ¿Eso es una cara de las nuevas? No me lo creo. Han expandido las opciones. Hostia puta, madre mía. Han escaneado 69 cabezas. Con fotogrametría, flipa, o sea que han mirado, o sea, te han escaneado, madre mía, me toco. We want to expand the pool and allow for more selection and range. So we scanned 60 new Qué heads epic, por favor, for our de DNA verdad. pool. 60 new heads. Hijos de fruta. We also added customizable facial features, skin tones, complexion, makeup layer on top. Revisited the eyes. Capa de maquillaje, capa de complexión, capa de melanina, capa de edad.
Tienen ahí, lo han hecho por completo, vamos. Ya han puesto las opciones. Qué So our bueno, sí, current señor. pool, there's the 18 heads right there. Madre But that mía. wasn't enough. We need more. Son todas las que he metido. Muchísimas cosas. O sea, Chicos, eso que tienes en el medio y ahora son las que he metido el triple ahí. chicos, los que estáis en el canal de YouTube, ¿vale? También si podéis, pasaros por el canal de Twitch, porque ahí es donde tenemos toda la conversación y nos cuesta un poquito ver los dos canales a la vez, ¿vale? Sobre todo el chat. Así que si estáis en Twitch, chicos, si nos acompañáis en Twitch, yo también os lo agradecería mejor, ¿vale? Y os podemos contestar a todos los que vais diciendo. Y por cierto, bienvenidos a todos, ¿vale? Algon, Takeso, Bruno, bienvenidos a todos. No hay free fly todavía. Conseguir escanear las cabezas en solamente 4 semanas. Con la tecnología que tienen. That just kind of does it automatically, all calibrated in seconds. To give you an idea, our old process for doing this took hours to calibrate. This thing does it in seconds. Talk about state of the art. Madre mía, esto sí que es cyberpunk. Es muy cyberpunk. Esto sí que es cyberpunk, esto es apocalíptico esto. We can get you characters faster. We can get you new heads faster. Es la máquina para escanearte por todos lados ahí. Te flashean y te pillas cáncer. That way we can render them, make them look really good. Muy bien. Photogrammetry captured in raw images at 8K texture map resolution. Arialans, gracias por el follow. Madre mía, tío. La captura de 8K ahí. La capturadora de 8K. Madre mía. Madre mía. Mira, la flashean ahí y a cáncer. La flashean ahí y ya ha perdido, vamos, el flasheador del Men in Black, tío. Sí. Pero flipa, ¿eh? Un cocoon. Joder, qué miedo da esto. Hostia. Ah, porque te claro, pero luego se cierra la malla. El mallado se cierra y claro. Hey, Davidrio, gracias por el follow, tío. Muchas gracias. Hostia puta, ¿me estás diciendo que esto se va a ver así? ¿En el MMO o en el Escuadrón 42? En el MMO. Por cierto, ha salido por ahí Kim Jong-un, ¿eh? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Escuchaba Katy Perry mientras estaba haciéndose fotos. Yellow's good in this case. What we're trying to do is we're trying to find the average skin color. Once we find the average skin color, we can figure out what that skin tone is, and then we can apply it. The blue means it's further away from the average skin tone. So when you apply your skin tone, it has less influence. Bueno, te están hablando un poco de que buscar el tono de piel medio, el azul es el que está más lejos, el amarillo el más similar. Claro. Y así es como pueden manipular los datos para que cuando cambies el tono de color de piel sea homogéneo a la cara esa. Claro. No, y no solo homogéneo, sino que no se vea una paleta de colores iguales, sino que depende de las imperfecciones de la cara, se vea en un grado o en otro grado. Hostia, yo iba a decir una cosa del meme. El meme de Peter Griffin. Sí, tío, sí. Lo siento, no lo voy a decir. Qué cabrón. All right. So here's a little more detail what I'm talking about. We knew that we were going to get a pool for these heads, this pool of all these different awesome shapes, noses, ears, lips. But now, with what we're doing currently, you can see that we have calibrated all of our source photos of our actors. And with that, we could figure out exactly what they're supposed to look like. And then once I extract and do the average thing, I'm able to get a value. And that value translates into a skin tone. And that skin Dicen tone algo que todos los translates into a actores chart que that han you can fotografiado, que le han hecho el customize your scanning, los han calibrado And bien what's great about this para, is as we grow bueno, our pool and we get more heads, we get more para skin tener como un tones. valor So our medio skin y luego tones de ahí aren't poder based subir y on, bajar, ¿no? you Por know, lo que entiendo. whatever it should be, Sí. what should it be, what does it look like? Y luego de These are ahí real pues tú data. podrás These are real personalizar tu data personaje that we sin que get los tonos de from piel these se vean incredible excesivamente scans and the básicos incredible tech that is written by, planos. our staff, and the skin tone will grow along with our head data.
and along with our Es heads. decir, cuanto más cabezas metan, más tonos de piel van a añadir. Showing that in practice. Qué guapo. And now here's another look. Here's a couple more characters that I put together Hostia, with this flipa, stuff. Esto es otro, no. esto es otro nivel. Pero es que esto, A ver. es que esto es nivel película. A ver, esto es otro nivel ya, exacto. Esto es nivel de ¿cómo se llama? De cinemática de Blizzard aplicable al juego. Sí. Que Es luego nivel CGI. Sí. Es nivel CGI de Will pago. also be applied to the persistent universe, so all heads are in the verse. Este customizador ya está en Star 42 y lo van a aplicar ahora a Star Citizen. Claro, ¿habéis oído, chicos? O sea, es el nuevo customizador que estará disponible en Escuadrón 42 y que se aplicará próximamente en Star Citizen. Bueno, hace tiempo Smoker dijeron que podría sacarte una foto con la cámara y que podría hacerte como una especie de un scan al personaje que te crearas en el Citizen. No sé si eso... Ahora van a hacer una demo del creador de personajes. Oh, sí, demo de creador de personajes, chicos. Madre mía, las pajas. Alright, so I want to welcome you to the Biotic Corp Calliope machine. Biotic Corp. Sí, la máquina de Calliope que te dije. Sí. All right, so here you can see we've got the book. Feedback. Hostia, ya esto tiene otro toque, Hostia, lo estaba pensando, Javisla, que estaría bien un 30K ahora mismo, pero no le va a pasar. Now, you might recall how the character creator currently works. You would have a whole bunch of source heads from our DNA pool. We would select one of the facial shapes, and then we'd blend it up or down. Te recuerdo un poco cómo funciona actualmente el creador de personajes. Que hay una fuente de cabeza y luego seleccionas otra forma de cara y luego combinas entre una y otra. ¿Vale? Puedes elegir un punto y esculpirlo entre las dos cabezas que tienes. Eso ya lo podía hacer en Super Mario 64, ¿eh? No, eso de formarlo, pero sí, lo sé. Everybody came together and they figured out a way to basically make it so that from the DNA pool, we are making a selection based on what you want out of it. So it's going on between all the different options. Now, I'm going to start making some changes here right away. So I want to wind up the nose. You can see that it's all very intuitive. It's fast to use. Personalización total. Joder, en vez de tener sliders, poder tocar la cabeza donde quieres. Perfecto. Claro, tío, claro. Súper cómodo. Súper cómodo e intuitivo. Lo otro era muy poco intuitivo para la peña, ¿eh? Now, we can adjust the eye shape, we can go more almond eyes, we can go more oval, we can have a heavy lid. You know, I can find a whole bunch of different options within here. Hostia, ¿qué nivel, Maribel? Meme de Mermaid, ¿vale? Ahí lo dejo. Yo me voy a hacer aquí Chat, eso lo tengo clarísimo. Meme de Little Mermaid. Ahí lo dejo, lo siento, chicos, de verdad. Con esa mandíbula me recuerdo a Giga Chat. Este sistema solar está cerrado. Aquí mando yo. Oye, Adamater, ¿estás vivo por ahí, tío? No está acá. So at the very top of it, I've got a texture slider. So instead of the whole head selection, we can go between different textures now. Like Forrest mentioned, we're going to have 30 Lleva aquí todo el rato. Lo que pasa es que... No te preocupes, coño. Era por si estaba... I'm speechless. Sí, no te preocupes. Es que... So here, and I'm just going to set a skin tone that el color de piel, ¿qué pasa? Es que a mí la calidad de la piel, o sea... A ver, ¿sabes cómo se sacarían la chorra de verdad? A ver qué opina la gente del chat. Si se hicieran ahora mismo ahí al Chris Roberts, tío. Bueno, ya, sería se sacarían la chorra. O sea, es más. Hay que intentar hacérselo, ¿eh? So here I'm just blending in and I'm blending out o al Discolando, tío. Me da igual. But for my character here, I'm going to keep it añadiendo las pecas, la opacidad de las pecas.
Bueno, esto ya lo veo, a ver, quitando el realismo, lo de los sliders y tal, todo eso estaba más visto, pero sí que es verdad que está bien porque le faltaba personalización y realismo, ¿eh? Y no han metido el vello facial. Se ha visto un Stalker, ¿eh? El vello facial se ha visto, ¿vale? No han dicho nada de él, pero ya se ha visto. Vamos a ver si ahora cuando lleguen a Hire lo pueden poner. Normalmente es una opción de Hire. Ahora tienes tonalidades humanas reales. Fantástico. Y es que lo que me está flipando a mí de esto, la calidad que tiene ahora. Hostia, mira, es el Astarion. Hiro, por un momento era el Astarion, tío. Que a ti te mola el Astarion, yo sé que te molaba. We can go with sort of a steely blue, which I'm kind of digging for this skin tone. That's cool. A ver, yo disculpadme, pero tiene los ojos un poco separados, ¿vale? Perdón, yo lo siento. Deje usted de discriminar a ese señor. No lo discrimino. Sí, está claro. No soy feo. Mi madre, soy especial. Claro, dice Hiro que da igual, pero el Starfield tiene más planetas. No seas hater, Hiro, que el Starfield está guapo, hombre, para pasar el rato. We have all the hairstyles that you could want. Tienes en la parte de la barba, ahí abajo, mira. Ahí, mira. Tienes cejas, barba y... Mira, pelo de puedes pintar... pelo de asesor fiscal. Lo siento, es que mi asesor fiscal tiene ese pelo y lo recuerdo por el pelo, ese tipo de pelo. O de profesor de física. O de profesor de física, sí. Vamos, cómo mola. ¿Editor de qué? ¿De pectorales y posaderas? Ahí está la barba. No lo creo. Oh, sí. Oh, mira. So, it might go without saying that we've got beards now. So, it's happening. You select a full beard. You can select a full beard. If you want just mutton chops, you got your mutton chops. Ahí estamos. Barba de malo de... No, es de motero. De 1890. ¿Vale? Muy pocas opciones, de barba, Pero bueno, luego con el cursor podrás modelarlas un poquito, ¿no? No, ese no tiene ahora mismo. Te está diciendo lo que tiene ahora mismo. Ah, mira, puedes dejarlo sin cejas, con cejas. A ver, te está diciendo lo que tiene ahora mismo. No todo lo que va a haber. Claro. Mira, aquí puedes tintar el pelo y te puedes poner el color de la raíz del pelo, tu color natural, y luego el color de tintado abajo. Mola, tío. Esto significa que una hora creándote el personaje, como todo buen MMO debería de tener, Disculpadme, pero yo creo que es así. Nice. So here I'm just going to darken it up a little bit. And if I wanted to dye the facial hair, I could just dye the facial hair. Y puedes tintar solamente la pelo de la barba. Setting a dye color here. Si quieres. Something like that. Nice. But in the end, I'm really digging the jet black on this particular one. Jet black, como so jet de... frost these tips a little bit. I think that's going to be kind of cool. Como jet de... Set a bit of a blonde. Cowboy Bebop. Turn up the dye amount. Vale, simplemente, chico, lo que está diciendo es personalizándolo, nada en particular ni nada así realmente. Está poniendo un poco de rubio. Mira, ahí, solo la puntita del pelo para que esté ahí. Bueno, ya te digo que eso yo lo había visto ya, pero no a nivel tan realista, ¿vale? Así que me mola. Now there's a lot of stuff here, and I can't wait for you guys to explore it and spend as much time as you want customizing and expressing yourself as a character. So once you're done, you've got to sign off a personal declaration. No, es miembro legal porque supone que es una empresa, Vieticorp. Y de los cambios que he hecho los he hecho yo, Vieticorp se responsabiliza de lo que has hecho. So let's go to our next body type. Body type, porque los sexos no existen. Ah, mira, body type. Vamos a ver. Ya, porque no es una mujer, es otro cuerpo, tipo de cuerpo. ¡Oh, Dios mío! ¡Aberraciones! Dios, ya está, la han cagado. No, eso no es una aberración, eso es una mujer de coreana. Vale, perdona. Yo creo que algo extraño hay ahí. No me digas que no, por Dios. Hola, Nefra, por Dios.
Hay que viajar más, Motoko, hay que viajar más. Dichosos los ojos que te ven, tío, Neufra, joder. So you can see, you can tweak to your heart's content. You can spend a lot of time Madre mía. Yo, perdona, solo me vino a la cababeza lenguado, un lenguado. Ya está, lo he dicho, lo siento, lenguado. That's looking pretty good to me, actually. Yo es que he visto coreanas así. Que sí, que no sé si así o un poquitín menos, tío. En la vez Corea hay bellezas como esta. Bueno, no os lo perdáis. En la Corea profunda, quieres decir. No, en la vez Corea, coño. La de la filosofía Yuche. Ah, vale, vale. And I kind of like a real freckled appearance on this particular character. And I'm going to turn down the sunspots. A ver, tiene un ligero toque de Innsmouth. La gente Vale, que vale, gracias, Fro, gracias, joder. Algún toque, sí. El toque de Innsmouth. Kind of look. And we get to the makeup. Now, this is where I wanted to spend more time. Now, I'm arguably not. Pero estos son ojos que existen, Motoko, de verdad. Esa forma del cráneo. How you can. Oh, Dios mío. Va empeorando, no sé por qué. Me recuerda a un meme que hay cuando un hombre se crea una mujer y se piensa que las mujeres se pintan así y se ponen los pelos así, ¿sabes? A ver, lo del maquillaje de mujeres, eso es brujería. Por eso. Pero se nota cuando un hombre tiene la posibilidad de crearse un personaje con los rollos así. Or as calm as you want. So, what I've had good success in doing is kind of having it cranked and then I just pull. Ay, por Dios, que ponga una mujer a customizar esto. Claro, tío, es lo que te estaba diciendo, que ponga una chica a customizar esto, por Dios. Eso sí, Motoko, que no hagas tú tu personaje tampoco, ¿eh? No, está claro. Que te lo haga la parienta. No es buena idea eso, de verdad, lo siento. A ver, cuéntanos, ¿por qué no? No es buena idea, no. Yo me hago personajes femeninos en todos los MMOs que juego y ella se hace personajes masculinos en todos los MMOs que juega. Pero yo me los intento hacer bastante bien y ella se los hace lo más ridículamente posibles en el mundo para reírse. Entonces, claro, hay un pequeño problema ahí. Como la gente, ¿cómo se llama el año? Que se hacían negros gigantes con el pelo afro de color rubio. Sí, total. Una bola de billar ahí de pelo afro. Same thing on the hair, again. We've got a whole bunch of different hairstyles. These will all be shared between the two body types. Mira, lo está diciendo todo el mundo. Dice, es divertido como un hombre está intentando hacer una cara femenina, ¿sabes? Es una hermosa mujer coreana. No sé yo, Le va a cantar al amado líder de feliz cumpleaños. Tú te vas a hacer el junkie de tu barrio, el feluco de toda la vida, Javiscla. El feluco que pide ahí en la esquina, ¿sí? Entonces me llevaron preso a la cárcel. Claro. Con tatuajes en la cara y todo, claro que sí, hombre. So on the eyebrows, I'm just going to leave them because we can't really see them anyways. But for the hair, I really like dyeing this hair a certain color, sort of. La mujer barbuda. The darker range. I'm going to turn that down. I like the nice jet black. Look at the makeup bounce out. That looks cool. Cool, sí, cool. I'm going to turn up the dye, though, and I'm going to try to carry my same theme forward here. There we go. And then I'm oh, Dios mío, no le pongas ese peinado, por favor. Está bien que mira, le está haciendo ha creado a Faith de Mirror's Edge. Sí. Ha hecho Faith de Mirror's Edge, es lo que ha hecho. Un poquito, sí, es verdad. Un poquito, mucho. Es igual que Faith. Weren't sure about that character, right? But in the end, I think she turned out definitely. So you go to a review. Pero lo pueden poner aquí también, and head to game. So. You know, I'm really lucky to be able to al lograr que el nombre por defecto es Christopher Blair. Engineering, designers, and specifically the squadron feature team that is ¿A qué me suena eso? No sé de qué me suena Christopher Blair. Alguien de pelo azul. As a tool. That's why it's me up here demoing this. This is our tool internally for creating all these heads, for creating all the NPCs in the verse. Because as Chris put it one time, he doesn't want his NPCs to look lame. He wants them to look cool. And this gives you cool looking characters. Thanks a lot, guys.
Y tiene la chapita de 3 escuadros. Este es un NPC. Es un NPC. It works. All right, we're Oh, behind por this favor. vehicle, so let's welcome Dios the mío. the first person crew. Take it away. I'll be here. I'm busy. Ah, Está haciendo simulación de físicas y de balajos. Ya ves, tío. Life in the first person. Vida en primera persona, venga. Y luego enseñar la interacción en primera persona. Hombre, Neufra ha dicho que es curioso que el encargado de los pelos sea calvo. Hombre. Bueno, curioso y bueno, ¿por qué no? No sé. I've had so much fun. Thank you all. But my name is Jens. I'm here from Manchester. I'm going to talk to you about some improvements. Venga, Javi, que tú sabes que ese personaje que viste antes lo ves sin ropa y tal y le mandas igual. No seas ahora señorito. Sí, como si pudieses elegir. Claro. Oh, Dios mío. A ver. Nos están enseñando las dos animaciones del Animaciones de VA, ¿no? Sí, de artificial. Ahí vamos. Yup. We're going to face plant. ¡Pum! ¡Mira que intro! Alright, so we made the re-entry much more forgiving. La entrada es mucho, ya es más perdonabilidad que antes. EVA has a new prone lateral pose, and this Hostia, is really pues sí. important to us because it allows us to No, get y se ve close más to real them, el rollo, ¿eh? and it allows us to Sí. walk across them. Pero See increíblemente. that in this video here? Madre de lo hermoso. Okay, and as Pero we get eso, to them, eso we're ¿por gonna qué lo jump hace? off. Porque Okay, here we go. Into tiene, that, and porque this tiene smaller guantes profile. magnéticos. Let's get into No, porque tiene guantes con campos de Van der Waals. Yo eso no lo he visto muy, no. And also the collision is much more forgiving. We're gonna slide off at slower speeds. So we're Oye, not ojo que está pasando por en medio de los mecanismos hidráulicos de la Reclaimer, ¿eh? And we're also adding grips, so in the interiors you might be able to hold on to grips to do interactions. And No, pero yo digo campos de Van der Waals porque los campos de Van der Waals se pueden enganchar, sea metálico o no sea metálico. Claro. Que sea inmantable, por eso digo, como una araña. Una araña puede tener una mosca, se engancha a la pared con esos campos. Right, but taking these EVA posing solutions we saw, we can now rotate around the camera without any lateral translation, so we're not rotating around the hips anymore. And it allows you to aim much better. We're also not moving the body, so we don't need to worry about the external collisions anymore. Madre mía, con la ropa aquí rizando el rizo. Es que tampoco se puede pedir más, tío. ¿Qué quieres que te diga? No, se puede pedir más fidelidad. Otros 10 años y más de... No, es que no hace falta, tío. Ya está bastante bien. ¡Stop, Chris! ¡Para ya! ¡Quiero jugar! Claro. Puede ser mejor, Motoco. Ya, pero quiero vivir y jugarlo. Tenemos las pastas, tenemos la tecnología y tenemos el tiempo. Madre mía, los tubos de ventilación en los videojuegos y películas son más grandes que mi casa. Sí. Hay un meme de eso, de expectativas de tubos de ventilación en películas y en la vida real, y se ve un tío abriendo uno lleno de mierda, lleno de súper pequeño, ¿sabes? Lleno de polvo. Dices, claro. Like the water wheel showed it yesterday, we might be able to take you swimming there one day. So. Hola, Cierzo, ¿qué tal, tío? Okay, we're gonna move from the horizontal to the vertical. So después de gatear, vamos a trepar. A las verticales, ¿no? Ahora vamos a enseñarnos cómo trepan y con libertad absoluta para mirar alrededor, para cualquier lugar. Mira, wow, pésimo. Bueno. Bueno, están gustándose. Assassin's Creed, ¿esto es el Assassin's Creed? Sí. ¿Is this real life? Assassin's Creed. No, muy guapas las animaciones, sí, señor. Joder. Madre, lo de poder apartarse para que suba otro, si puede subir otro, es increíble esto. Okay, so with combat, we wanted to add more speed to the encounters. So what we've done is we've removed the weapon penalty, so you can move at the same speed with and without the weapon out. We've reduced the inertia, so you're going to be able to push up to your desired speed faster.
La gente va a penalización por tener un arma en las manos, ha mejorado la curva de aceleración y ya está funcionando en la versión live esto. Right, so I didn't just want to talk about improvements. I've hinted at swimming. Ya podemos deslizarnos. Bueno, yo eso sí que no me mola el deslizarme. A mí me encanta deslizarme. Madre mía, en el Dark Tide no paro de deslizarme. Claro, así es como el Fornite. No, pero te penaliza como aquí, te penaliza como aquí. Pero para entrar en cobertura y salir de un sitio, o sea, entrar en cobertura está muy bien. Bueno, yo creo que la penalización es pequeña, de momento, Ya, pero el tema es que en esta Citizen te vas a tener el pulso y te cansas y tienes mala puntería. En otros shooters, como el Fortnite o en el Dark Tide, no te penaliza que te canses. Claro, bueno, si tienes estamina y demás... Claro, tienes estamina en esta Citizen, por eso no me preocupa, ¿sabes? Claro. La gente no va a usarlo porque quiere apuntar bien, ¿no? Claro. Y sí, como dice Javi, lo haces más dinámico y es más realista. Tú corres, te deslizas en la cobertura y en vez de andar hasta allí y agacharte, que es antinatural. Bueno, no sé. Yo no veo muchas operaciones militares donde vayan corriendo una cobertura y se deslicen hacia ella, Bueno, eso es que no he visto suficientes comandos nigerianos. Joder, Mayo, venga, vale, o comandos de Corea del Sur, venga, vale, yo que sé, de Corea del Norte, perdón, pero joder. Tenemos charlas antibalas, que es maravilloso. No, yo no digo, yo tampoco estoy a favor de deslizarte sin parar, eso estoy en contra. Digo que sea una cosa que te para y te penaliza cuando estás quieto, ¿no? Pero que es la manera más rápida de acelerar y te permite entrar en cobertura, claro. Sí. Pero vamos a la radiación ahora. And we need to look at the bottom left here. So in the middle, you got the amount of radiation that being pushed on your body. If you have a directional source, it's basically te afecta la interfaz, la radiación. ¿Veis cómo se va? Sí. Mira, y ves cómo afecta la cobertura de la radiación. Ah, vale, hay un pequeño escudo abajo a la izquierda, si os fijáis, que se ve como el... You're going to have a better or less accurate shield, right? It has a threshold. As long as your radiation doesn't exceed the threshold, the shield will hold true. It'll scrub all the radiation. Tenemos un escudo para protegernos durante un tiempo breve de radiación, pero luego te empieza a afectar. When the radiation gets higher, the shield will peel off. And, you know, the radiation sickness kicks in right at the end of the video here. And my health just deteriorates super quick. Ahí vemos, ¿ves? Muy bien. So yeah, that's not great. Pero tenemos un poco de margen para poder entrar en un sitio, ver que tiene radiación y escapar sin que te afecte. Si te queda más tiempo, te afecta la salud. Claro. Está bien. Y te quedas irradiado, por lo que veo ahí. Sí. Te quedas irradiado y te va afectando la salud. Bueno, un poco de yodo es bueno para la salud. Bueno. Te pones yodo y ya está. Okay. Hello everyone, my name is Inés and I'm a gameplay programmer. Venga, ponerlo en el Telegram, melafo. Venga, todo el mundo está aquí. Thank you. So, and I'm here today to tell you all about the features we've been working on. Médicos everywhere, tío. Interaction experience with the physical objects in the world. So let me start by telling you what we've made to make it easy for you to identify and vale, interacciones sobre objetos con el mundo, vale. We are introducing the new interaction prompts, which are AR cards that appear over the objects as the player gets near them. Y está hablando un poco de lo que han hecho para que te resulte más fácil saber con lo que no o lo que sí puedes interactuar. Sí, ya han quitado Inner Thought y han puesto una rueda de interacción ahora. Solo ratón elige opciones. Además, con el nuevo escaneo personal te ayudará también a identificar lo que puedes o lo que no puedes. So we are trying to minimize the friction of the player to interacting with these objects. You no longer have to go into interaction mode to bring up the cursor, to get over, and to select using the inner thoughts. So we're removing that. Pues todos los respetos. So what happens if an object has more than one interaction? Well, for that, you can just simply hold F and dice will bring you Sí, el Inner Thought era muy ortopédico.
Yo siempre he dicho que tenían que hacerlo contextual. Sí. And you can see that up to 2 of the interactions have a star icon. So this is related to another system that you are bringing to you. A ver, está claro que es infinitamente mejor, ¿eh? No sé qué pensáis, los que estáis viéndolo, pero Dios mío, sí. And a secondary interaction. So these are default actions that you can Pero tengo una estrella que las estrellas indican actividades por defecto. These actions will change based on the combination of the item, the player, and the environment. Y las de defecto depende del jugador, de la situación y del objeto. Y puedes personalizarlas a tu gusto. Si puedes poner por defecto que al dejar pulsado el botón cojas o guardes en tu inventario, ya está. Pero para este tipo de objeto en particular, ¿sabes? En plan, si quieres pillar cargadores, siempre los guardas en tu inventario, ¿no? Por ejemplo. Eso no lo he entendido, lo que ha puesto de F, inspeccionar y ponerlo como primario o ponerlo como secundario. Eso no lo he entendido. Que te lo pones en la mano, derecha, izquierda, supongo que se refiere a eso. Mira, lo de extender la mano, como en el Doom 3. A tope. Las cinemáticas inversas. A Hiro le molaría si cambiaran la F por la G, ¿eh? Bueno, pero las reivindeas y ya está, joder. Sí. Yeah. So our main goal was to give you a better immersion, but at the same time minimizing the friction and the control we take away from you. So this really was an exercise between code, design, and animation to give you the best experience possible. Let's see some of this. Bueno, para darte más inmersión, bla bla bla, lo de estirar la mano. Has never been so satisfying. Bueno, ahí estamos. Por fin las han puesto las animaciones de inversas cinemáticas. Me encantan. I just kind of like go. Y le da el toque ese de que estás ahí. Es la presencia. Claro. Que la interfaz invisible con animación invisible funciona, por supuesto. Mira el puñetazo ahí. Qué buena. Bueno, y si ven animaciones distintas en función de que si estás cansado y no estás cansado, sería muy guapo. Se descojona esta de los nervios. Hablan ahora de cómo hacerlas más complejas todavía. Sí, como por ejemplo mover una llave. And designers have had a variety of tools to build these really interesting and complex sequences for the AI. But up until now, what we could do for the player was very limited. So this past year, we've been building up our tools that provided for designers, that designers could build these really interactive experiences, but for the player. And the advantage of using the usable system is that anything that the player would be able to do, 10 años más. Bueno, bien lo vale. Hay que hacer 10 años más para que todo se haga a mano. Yo lo espero, no pasa nada. Me tendré con las maravillas de juegos que salgan. Va a cerrar la válvula del agua tóxica que hay ahí, que tiene radiación. Oh, Dios mío, mecánica Half-Life 1. Lo siento, pero es así, ¿eh? But this is not enough. We needed to be able to give designers a way to translate what the Madre mía, el efecto del agua, Está muy guapo, ¿eh? Sí, ¿eh? Se podría mejorar, ¿vale? Ya que estamos hablando. No, se podría mejorar en la humedad del suelo, sí. And what should happen when the player is no longer in control? Do we want to keep the state, revert back to the initial one, or maybe trigger something else altogether? Well, it's up to designers to define the type of experience they want to bring to you. So let's finally turn off the water, turn off the valve. No es humo, tío, es agua, ¿eh? Es agua, en teoría. Broken valve. Bueno, vapor, agua con vapor y demás. Sí, tienes un tiempo hasta que se vuelva otra vez a activar el rollo.
So yeah, you'll see another small example where you won't be able to open the door by a press of a button, but you have to manually interact with that pump and manually open it. So you'll have to time your input. Hostia, el scan en FPS, qué bueno, tío, Sí, hay dos llevan ayer, que hay dos. Hay uno rápido, sigiloso, y uno más profundo que pesa paredes. Y te pueden detectar. Hostia, mira, 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 el bombeo como en la Nostromo, tío, qué bueno, Pero tiene todas las naves Star Citizen para poder abrir puertas sin energía, claro. Sí, y las estaciones. Bueno, pero que es muy sci-fi Es monómetro. muy realista, es realista. Sí, sí, sí. Okay, let's quickly talk about kiosks and terminals. And let's be honest. A ver, pero es muy típico de las pelis esa, la tensión esa de necesitas salir rápido y tienes que estar dándole a la bomba, clac, 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 hasta que se abra, ¿sabes? Claro, y mientras tanto hay alguien deseando enchufarte una lengua en la nuca. At this point, the interactive screen will steal the input focus. Hay un nuevo modo que se llama el modo focus, el modo centrado, que fija en tu pantalla, tu cámara a la pantalla. Ahora nos vamos a Sí, enseñar es por una debajo. cosa que pasaba antes, que al final a veces te quedabas Mira, como... te centras y ¡pum! Claro. Y así ves claro. mejor lo que hay. Claro. Bueno, a ver... Simplemente como verte, te apartas. Sí, ya no te quedas magnetizado. Sí. Un cebador hidráulico. Gracias, Neufra, por tu conocimiento. Pero es verdad que se llama así. Es un hombre de cultura, Neufra. Neufra, sí, 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 sí. But it will be used when you're looting a body or any other lootable that you find in the world. It was specifically designed to improve this experience. So since looting is a common action during FPS combat, especially if you haven't fully prepared ahead, we wanted to make it as easier and quick as possible. So you could spend the minimum Esto es el nuevo inventario cuando estés saqueando. O sea, este es el nuevo inventario que verás cuando vayas a lootear. Que lo han diseñado para mejorar la experiencia de looteo y hacerla más fácil y más rápida. Más rápida. Sí, más rápida y intuitiva. O sea, intentando que le dediques el mínimo tiempo y que veas lo importante. O sea, y si te fijas, ahí se veía como... Hostia, cómo se oye con los nuevos sonidos, Ojo, Inmersión. So you see the player loader is on items are on the bottom, the target is on the top. You can hover if you hover the different widgets. Claro, esos son las armas que tú tienes arriba, ¿no? Por lo que entiendo. Y abajo son y los subobjetos que tienen. Claro. Guau, qué guapa la interfaz. O sea, la de abajo es la que tú tienes y la de arriba es la del cuerpo que estás looteando. Sí. O sea, ya no vas a tener que abrir el pecho y demás para ver todo lo que tiene. Directamente ya lo ves. Bueno, no está mal, está bien. Yo creo que todas las cosas que hagan estas cosas más fáciles y rápidas no están mal. Muy guapo, muy guapo. ¡Es arma nueva! Creo que es una arma que es como una escopeta o algo así, Ahí vamos. P8AR. For those who cannot remember, my name is Jens. And I'm now going to talk to you about some changes we made to our stealth gameplay. Voy a enseñarnos el jugabilidad de sigilo. Oh, sigilo, Dios mío. Sigilo en FPS, no flipéis con el sigilo de naves, Ojo. You're going to start off by struggling. You might fail. Dependiendo del ángulo, vale, la típica cuanto tecla más de tarde, más rápido repetición. vas a hacer. Claro. Ahí ves el ruido con medio. En la interfaz arriba. And then you're going to reach maximum efficiency. Check this one out. So he's so fast you can barely see him do it. And then he guides the body to the floor, so it makes almost no noise. Es decir, diferentes niveles de habilidad. We're going to explore some more variation Bueno, me recuerda a muchos juegos, O sea, esto pasaba ya en muchos juegos, en FPS. Sí, pero van a ponernos mecánicas RPG de que tenemos diferentes niveles de habilidad. Claro. Si eres un novato en matar gente en stealth,
vas a hacer más ruido y tardar más tiempo y puedes fracasar. So by using the environment, we can make a more, we can do a more O sea que si eres efficient más takedown, pro, maybe vas a, skill level va a to the llegar a ground. nivel John Wick, And ¿no? it's Por lo que certainly entiendo. Como puedes ver aquí que le dan mata de un golpe. No, mola. Faltó sacar el arma y pegarle 2 tiros en el... Pilot strapped into his pilot seat, you know, sneak up on him and take him out. Okay, so, Habrá más opciones más allá de cuchillos y puños, como inyecciones que le sedan o amenazas el entorno. So with the restraints, okay, let's take him down first. La típica distracción, ¿no? A ver. One more. ¿Qué le ha hecho? Ahí me lo he perdido. With the restraints, we're gonna turn him over, we're gonna cuff his hands. Mira. We're gonna cuff his legs. Le va a poner las esposas y los pies. ¿También? Ahora, como un choricillo. A colgar. Pero no me he quedado muy bien qué le ha hecho. ¿Qué le ha hecho? ¿Lo ha noqueado? Solamente. Rodillazo en la cara, lo que se ha visto muy rápido. Claro. Qué bueno lo de las esposas, madre mía. Las animaciones. No sé. ¿Sabes qué pasa? Que cuando veo estas cosas me imagino trolling, troleando a jugadores. Lo más es el ping, para pedir, indicar a otra gente. Como con escanear y todo. More information into our data bank that then shows up in our box outs here. So you get the name and you maybe get the race. Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Un Predator? Es el scan fuerte, el escaneo fuerte. Sí, que te pueden detectar. Mira las emisiones cuando lo hace. A ver. Mira, tiene la energía a la derecha. Mira, el beam. No vi la energía a la derecha, ¿dónde? Arriba a la derecha. Vale, ok. Lo veo. Es que subió un montón y lo subió el pico, sí, ahora lo veo. Va bajando, pero ahora ya no. No, porque hay uno rápido que no es intenso y ese es el fuerte. Vale, sí que se ha visto. Hay uno rápido y uno corto. Como con las naves. Venga, señores, si os compráis la Zeus, como dice siempre, viene con esposas, tío, para esposar a tus enemigos y tus amigos. Llevar máscara es un trabajo en marcha, pero... Cuanto más dispares tu arma, más se va a desgastar. Aquí podemos ver el desgaste en la pistola. Mirad el pestillo. O sea, el resorte ahí. Item is gonna wear at its own rate and persist at its own rate. So you could have vale, el downgrade, vale, el... Desgaste por el uso. Sí. Cuanto más dispares y usas el arma, más desgastado va a estar. Y puedes ver cómo está la pintura raspada y las zonas más altas va a estar desgastada y rozadas. So the geometry isn't the only thing that's gonna change as your weapon wears. Madre mía. Sí, tío, me ha recordado un poco Splinter Cell, total, el Smoker, Pero yo lo enseñaron hace años, lo del escaneo de través de paredes. Sí, lo que pasa es que ahora lo veo aplicado. Y cuando me han dicho ayer que lo tendremos en los próximos 12 meses, todo lo que veamos aquí, más o menos, ¿vale? Más o menos. Oye, pues, coño, un poco de ilusión. Hostia, espera, ¿esto qué es? ¿Modo pistola de Robocop? ¿Qué es esto? Esa pistola no dispara así. So we're going to stop in misfire. So the first thing is going to happen is you press the trigger, your gun doesn't fire. The second thing that happens in this video. Mira, ahí tiene un fallo cuando está muy desgastada mi vieja y puede ser un atasco en el cargador. En casquilla. Es que tienes que esquillarla, inyectar el cartucho que se ha atascado. Vale, está disparando rápido. Vale, está disparando más rápido de lo habitual para que veas cuando falla cuando se queda encasquillada el arma. Ahora sí lo entendí. Tienes la R para empezar a arreglarla y luego darle el momento rápido para quitar el cartucho. O sea, es como un quick time event. Sí, un mini quick time event. Un evento de estos de tiempo rápido como los del God of War. Sí. So here again we're going to see a simulation of dirt accumulating over time on the same rifles we saw before. But in the actual game, es la suciedad, es la capa de suciedad. Por mancharte, por pasar por barro y cosas de esas. Si la dejas en el exterior, pues se va a manchar con la suciedad del entorno.
The dirtier gun is, the faster it will wear out. Cuanto más sucia está el arma, más rápido se va a desgastar. Like frost. Mira, eso es con el hielo. Enseñamos ahora. Con el enfriamiento. Or not. Ahora vemos cómo se va dando. Okay, so yeah, so in the future it's going to be really important that you keep your guns clean and repaired. I'm not going to Habrá que en el futuro que limpiarlas y reparar tus armas. Thank you very much. Hay que hacer de armero. O sea, habrá que tener higiene armamentística también. Si cuidas tu equipo cuidará de ti. Madre mía. No quieres ir a dispararle a alguien y se le casquilla el arma, ¿no? No sé si harán recarga física de cargadores a ese nivel, Smoker. Hace tiempo que dijeron que habría diferentes municiones, pero no sé dónde ha quedado todo eso. La verdad. Because guns are violent in nature, we couldn't portray that as much as we wanted to. So, we made a new tool, and it allows us to show the violent nature of weapons, while creating greater weapon-to-weapon variety. So, and this new tool also integrates better with other systems. For example, you just saw like wear and dirt and things like that. And I'm extremely proud to show you the new weapon recoil. So this is the old P4. El nuevo recoil, retrocesos laterales, retrocesos angulares. Esto lo que estamos viendo son los viejos retrocesos. Y estos son los nuevos retrocesos de las armas. This new tool gives us granular control over the movements of the weapon. So essentially what we have in one of our tools now is almost an animation tool where we can control the rotation and the location. Vale, también un detalle que no se suele fijar mucho la gente, que es que cuando estás disparando continuamente, aparte del retroceso, el arma se te va acercando a la cámara del casco. Y notas como se te va pegando al pecho y que ahí te disminuye la precisión. Custodian all recoil. And we can create weapon variety in the just far new, more and interesting ways. Cool. La carna, a ver. Bueno, la carna es más suave. Okay. No vi suficiente de la carne, hombre. Cheers. We also have new procedural animation over our ADS. So previously, if you play right now, you basically have a linear pose-to-pose. Mejoras de puntar con alzas de hierro, minillas. No, Neufra, todo lo que... Si no viste ayer la CITICON, Robert dijo que todo lo que sale en esta CITIZENCON no es ni para pronto, ni para dentro de 4 años, ni nada. Todo esto va a salir en los próximos 12 meses. O sea que realmente, antes de terminar el año que viene, todo esto que está saliendo en la CITIZENCON tendríamos que tenerlo todos aquí. Yo creo que no están de coña porque se han visto muchas cosas terminadas, Sí, que algunos de los que enseñaron ya están jugables. Sí. Las animaciones de arrastrarse por el suelo y tirarse ya están jugables. Sí, ya no se están viendo herramientas de haciendo cosas, ya se están viendo las cosas hechas. Y seguro que al final del stream van a decir lo de Escuadrón 42 para el año que viene, así. Claro, es lo que te digo, ya no es un insight donde te dicen estamos haciendo una herramienta para crear esto que... No, ya está hecho, And you can see this on the Custodian. Bueno, 12 meses, si estamos en octubre, noviembre, diciembre, ¿vale? En octubre del año que viene, o sea, antes de la CITIZENCON o para la CITIZENCON del año que viene, en teoría, deberíamos de tenerlo todo o casi todo lo que hemos visto ahora. But while we were looking at our weapons, we also realized that some things don't necessarily, align with their manufacturer, right? You look at something like a Gemini pistol. Now, Gemini overall, it's rule of cool. Like, that's what Gemini is supposed to be. So the LH86 pistol should be fully automatic, realistically. Han cambiado cosas, las So we have armas, a han video añadido los show modos. of the pistol. Claro, diferencia entre pistolas balísticas. Pues dice que la pistola esta debe ser automática, la han hecho automática. Ah, vale, que esta la han hecho automática. Just crazy feeling that the pistol gets. No, que debería poder ser automática. Hostia, pues esto a corta distancia, por la velocidad de la cadencia de disparo que tiene que ser muerto, Esta es nueva. Esa era nueva, la Volt, esa que salió ahí, That's the optic one. There you go.
Hostia, la distorsión óptica de las mirillas nuevas también, Volt is primarily based around controlling a heat of a Fíjate, weapon. distorsión óptica de las mirillas. These weapons have the potential to overheat. And if they overheat, you will be unable to fire. Oh, un láser de saturación, ¿no? No, si sobrecalienta, They will enact no puedes differently. So parar. some weapons will just Es el basically calor. be beams from the get-go, some will ¿Pero go qué into es? ¿Un beams. láser de Like, see, this one saturación? ¿En goes serio? O into sea, a el beam típico once it láser reaches a certain de level of Moonraker. heat. And it's De really piu, fun piu, because, piu. you know, these quite Dispara powerful, rápido que es un you láser, basically want to ¿no? manage the heat and, you Dispara know, rápagos. keep it in that like ideal spot. Okay? Vale. Oh, sí. And scope improvements. Oh, sí. Now, this was shown yesterday, but I want to... Es como la ametralladora esta Rampart que había en el Una Titanfall Gauss. 2. No creo que sea una Gauss, ¿eh? So, to get our... If anyone plays a modern FPS, they know the optics are just gorgeous now. In all modern shooters, CAF they look Production, gracias por el fantastic. follow, tío. Muchas And as gracias. you can see, we have zoomed in optics in the center. So we have, and then we have other things Hostia, like fíjate en parallax, el like you see movimiento in del real zoom. life. No, sí, el parallax. And they Está enseñándonos look la gorgeous. función del parallax. So Nos in giramos. general, all our sights and scopes have been overhauled to be more realistic with things like parallax, pin-cushion distortion, Qué and bueno, things ¿eh? you'd expect from Bueno, a ver, scope in reconozco que general. yo lo había visto en otros And it differs FPS, manufacturer to vale, manufacturer, más right? realistas, So pero some mola things are mucho que lo purely tengan digital, aquí. some things are purely physical. So if you get hit by an EMP Y el grenade, efecto for de que se example, note, por using ejemplo, something esa like mirilla es a una mirilla television por sight, dos. like something like, Vale, Bluey se might nota un have, aumento then your optics pequeño would del turn asunto, off. pero se nota. Right. Thank you. Flipante, flipante. En las metralletas, los aumentos por 2x4 son muy cómodos. And Claro. weapons are ultimately as only good as they sound. Vale, They'll be quiet for the next bit. But nuevos as you know, soniditos we've para done a las lot of armas, work que on creo que ya our hablaron audio un propagation poquito acerca de systems este and just in tema. general how guns sound. We've also La switched out dispersión some balística ha noises and aumentado que made them flipas, feel es verdad, a lot ¿eh? more beefy. Por eso es bueno, porque así la gente, a ver, aunque no sea realista, eso es otro tema. Claro. Impide que la gente mates muy rápido a la gente de lejos. O sea, y eso permite que si estás lejos tienes que apuntar con cuidado. Pues no sé si me gustan más los nuevos o los viejos, ¿eh? Algunos de los nuevos me gustan mejor, algunos de los viejos me gustan más. Fantastic. Estoy un poco I ahí... think all of California heard us Sentimientos encontrados. No sé qué pensáis. So, ¿Os han molado todos Pero es los que nuevos si sonidos? llevas años escuchando algo ruido, te gustan algunos sonidos porque te has I acostumbrado. want to simulate that in our game. So, Es como el ruido de la Colt en A ver, está en el claro que Counter-Strike. suenan más show you this, we naturales, have something ¿vale? called backpack reloading. Está claro. If you run out of ammo, Pero in Star aquí Citizen, tenemos you que have to tener open un the poco de menu, put molómetros, things on. tío. It's a La little bit clunky, it's a molonidad little bit mola. awkward. So, if you have magazines in your backpack, you will now be able to grab them at the price of a longer reload animation. Luego puedes pillar munición de la mochila, pero tarda más tiempo en recargar. Si ya me metes el efecto Coriolis en los sniper, smoker, entonces ya... ¿Cuántos años? ¿Con qué edad quieres jugar al juego? ¿Con 60? Venga, vale. No hay problema, yo te meto el efecto Coriolis en los snipers. Y además el efecto de las lunas sobre el efecto Coriolis. Claro, claro, claro. Y el efecto de los saltos cuánticos de las naves al pasar sobre la órbita. It's a crosshair that fits the aesthetic Madre of mía. Star Citizen. It's a crosshair that follows the barrel of the weapon, so you'll see exactly where a bullet is going to land. And it's projected from the visor using AR. Some visors won't have access to this crosshair, but some will use modified. Te están enseñando que los visores tienen realidad aumentada y te proyecta en el visor del casco dónde va a impactar la munición. ¿Cómo? Que no lo he entendido, discúlpame. Y hay cascos que tendrán realidad aumentada. La cruceta. Que te ponen la cruceta que ves ahí. Esa cruceta que ves ahora en pantalla es realidad aumentada de tu casco. Si no tienes un casco no ves eso. Algunos cascos lo tienen con algunas armas y te proyecta dónde va a impactar la bala. Vale. Un visor virtual para disparo desde la cadera, de toda la vida, ¿no? Sí, pero está creado porque el arma tiene un sensor conectado a tu casco que lo proyecta en tu casco. Vale, sí. Magia arcana, pero bueno, básicamente... Magia arcana, ¿no? Ya existe hoy en día eso. Por eso, joder, pero que bueno, que al final es lo de siempre, no es nada espectacular. Lo que pasa es que ellos le han dado un lore, ¿no? El casco lo proyecta y tal, pero vamos, básicamente es ayuda al apuntado desde la cadera. A ver, el tiempo... No has entendido.
la cruceta esa es del arma. Si tú mueves el arma, se mueve la cruceta. No es si tú mueves la cámara, lo que mueves es el arma. Claro. Si tú tienes el proceso, la cruceta se va a mover en tu casco, ¿comprendes? Sí. Porque te siempre te dice dónde proyecta que va a impactar. ¿Comprendes? Sí, Es te como el entiendo. pip de las naves. Sí, te entiendo. Es el punto de impacto previsto, el pip. Now, over to the AI director Fran to share some Ahí explico bien distinto. No es un punto fijo en la pantalla, es el punto donde va a impactar. Claro. Entonces, según el retroceso, puedes calcular, moviendo tú la cámara para que apunte mejor. Claro. I'm Francesco Allá, Francesco, gracias. and I'm the director in CIG. It's a great pleasure to be here with all of you guys. It's fantastic. So, what we're going to do Bueno, today is actualización de la IA, señor de los chicos. NPCs. IA, el señor de los is going NPCs to en flow forma de into the crew. Star Citizen experience. So we wanted to make the AI presentation about how you guys are going to experience the tech and the features we have been working on. So from the player perspective, you've seen how many new opportunities you have. And now it's interesting to see how the NPC are going to react to that. So the goal of Star Citizen is to build a breathing and living environment where your actions matters, and the NPC you will find in the universe needs to have the same opportunities and same limitations that you have. Vamos a ver. So when we play a game, we want you to spend the time Venga, las that IA, feels Fortran, que a ti te memorable, mola that feels esto. special, A ver si right? la Something you ves can manejando remember and naves. talk about. So we want you to give you a challenge to overcome. No, que está hablando del equilibrio y de todo eso. Pero antes dijeron, que si no os enterasteis, de que vamos a tardar más tiempo a matar jugadores que personajes de jugadores. Claro. En el equilibrio de armas. We want to give the designers, like Zach, the ability to craft combat scenarios, not just to put NPC in the level. And we need to make sure that he can tweak something such that he can experience the unique play style and the play space that you have. So Star Citizen can benefit from tons of unique environments. So for those environments, we want you to have different type of fun. So what we look at today is some of the tools that they have to achieve this goal and bring the AI to the next level. So the first tool we're going to look at today is the NPC trait system. So we spoke about this in the past, and we have now available for designers the initial set of traits they can use to influence the behaviors. So those are some of the ones that are available to the designers. Today we're going to focus on the combat traits, because we have traits that also apply to the peaceful situation and the social environment. Aquí explica, aquí ahora podemos ver los diferentes tipos de soldado. Hay uno que es un centinela, uno que es un médico, uno que es un tirador de un artillero, otro que le da igual hacer friendly fire a sus amigos, uno que es un asesino que va con silenciador, uno que lleva lanzacohetes, y luego podemos ver aquí las diferentes tácticas que van a utilizar en el medio, como que disparan a ciegas, va a ignorar que haya una obstrucción en el medio y dispara a través de ella, como cobertura. Otro que intentará acercarte así de cuerpo a cuerpo. Y luego a la derecha del todo tenemos la personalidad de que tiene. Que si va a ser agresivo, que si va a ser cauteloso, que si va a disparar balas aunque no te va a dar porque se pone nervioso. No tiene disciplina de disparo. Or actually, they allow or they block specific section of the behaviors to run, but they also influence the likelihood of some logic to happen, or they modify the outcome of specific actions. So let's imagine we want to model a pirate faction, something that you can actually experience in the pyro playground. So we want them to feel aggressive, but also not very trained. They are not very. Los piratas, por ejemplo, de Pyro van a ser agresivos, pero no muy bien entrenados. Y así vamos a modelar una IA, ¿no? Agresivo y no tiene miedo. The risky behaviors. So, for example, fighting more in open space or expose themselves longer when they are in cover. Welcome to Roberts Space Industries. We can then assign to some of those pirates the ignore fire obstruction trait. As you've seen, for example, in Chris Rain presentation during the CTG demo, like we have now destructible environment. So what the NPC will try to do is to keep shooting at the position the enemy has been hiding into. So you will see destroying environment, but you will also see them being less careful and managing their ammos. For others, we could use the undisciplined trigger finger trait. So this trait is, for example, meant to
convey the inability to control their weapon when they are emotionally engaged in the fight. And what it will cause is them to trigger the weapon much longer compared, or much, or you know, also just a bit longer compared to what the behavior is asking. So being bad at preserving their ammo means they will also run out of bullets much quicker. So this offers interesting opportunities for players because they can now shoot at them while they reload or while they scavenge the environment. So traits are building blocks we can use to define how character, faction, or encounter should feel. And designer can now create a wide variety of encounters for you guys to enjoy the game. So I want to paint a picture for you guys. So this is the bunker mission in Pyro, right? And we have a set of enemies that are defending the environment. So this is imagine an infiltrate and destroy mission. Those guys are there defending the bunker. You need to take it over. You need to basically kill them all. You are now fighting against enemies that they defend the environment. So before we go to the next slide, imagine the same environment, very similar enemies, but different traits, same behavior. So now you are defending an environment and they are aggressive towards the environment. They want to take it. So what you will see here, Zach created a mix of enemies, some equipped with, for example, shotgun and aggressive traits. Now they will push towards you. They will force you to take actions and to react to them. They reload. Some will cover up. Obviously, this is with God mode on, so Zach was not dying. So this is possible to set up with a tick of a box. But this is not just enemies, because in Star Citizen, we want you to hire your own crew members. And those crew members, those characters, will have different personalities, different traits, different training level that they can build up. But when you look at their traits, we want you to see their strengths and their weaknesses so that you can pick the one that either match your playstyle or compensate your playstyle. So one good thing that we want to show you today is the medic. So there are some NPCs that can carry, obviously, med pants, but not everybody is able to use it well or wants to use it in a specific encounter. So we want to tweak this, and we have the medic trait. Here we combine a lot of the tech that we have spoken in the past, usable tech, behavior tech. And as Jens showed you, players now can just not only kill enemies, because before our NPCs would just die. But now you can take them down, you can restrain them. So the hyperception is to carry all this information about the different actor states. So he needs to know if he's down, but if he's still alive, or if it's just, somebody that you need to wake up. So a medic in the regular combat flow can, when it's safe to do so, and at the right time, attempt to heal his mate that can be helped. So now you can imagine guard patrolling the environment, you take down a character, the guard finds this body on the ground. He doesn't know if he's alive or not. So he can go there, he can check it, check the pulse, see the state, and if he can be helped, he can basically execute the right healing process. If he needs a med pen, he will use the med pen. If he needs to shake him to wake him up, he will shake him up. And if he needs to unrestrain him, he will unrestrain him. And your crew members can also do the same with you. So if you are down in critical condition, they can come and help you out. We'll see now an example of this, where two factions are fighting. And you will see that at the right time, when the guy retreats, this guy can go there and heal his mate. And obviously, he needs to pick up a new weapon because he just dropped it. So as we mentioned before, and as you've seen here, NPC can run out of bullets, but can also lose their weapons. So what we have to do right now is that, first of all, we want NPCs to have a concrete ammo pool to use. We don't want infinite ammos anymore. So the ammo pool is actually constructed by the ammos the NPC carrying their weapons, the one that they carry, the one that might have, and all the magazines they carry. They don't have any more bullets out of that.
So NPC must properly use those items to fight. And the longer the engagement, the more likely it is they will run out of bullets and they will have to scavenge the environment. How do they do that? It's through the NPC, the usable system, as you've seen with Ines as well, Ines' presentation. You see that anything the player can interact with, the NPCs actually can, in the same exact way. So the dead bodies can be looted, same as dropped weapons. Ammo crates will have physically inside some weapons, magazines. They can provide you with items. An NPC can understand where you can find ammos that are actually functioning with their own weapons. And they actually can decide. For example, if it's better to reach an ammo crate and gather some new ammos, or if that is too far or towards the enemy, they can decide to pick up another weapon. So you will see that also already in Pyro, you might see it. And once they decide to do so, obviously they don't have bullets, so they cannot fight you. What they can do, they can also switch to their sidearms. And the sidearms is less effective, obviously compared to the primary weapon, but it is still better than nothing for them to protect themselves while they go around and they loot the environment. So we'll see here an example where some NPC run out of bullets. Obviously in this video we give them a chance to go and loot as well. And this is a proper ammo crate that allows them to get back magazines. And another NPC arrives and he will loot the dead body. This is the same dead body you might be able to loot, and you will not find ammos after that. But you will probably find it in the other one once you kill it. So, last but not least, another tool in the FPS arsenal is grenades. Grenades are a great tool. NPC can now fully react and use grenades in the environment. So grenades are a great tool, especially when an NPC needs to counter a player that is camping or a player that is hiding or say in a location that the NPC cannot reach. So grenades force the movement and keep the action going, but they're also very dangerous. You've seen in Ali's presentation and my presentation that a grenade can make electronics explode in either fire, and then the fire can propagate in the environment. So NPCs needs to properly understand the environment. Te has perdido que los NPCs ahora altean y saben dónde están las cosas y pueden coger munición o a mí cambiar me de pasó, arma. yo lo conté, ¿no te acuerdas que te lo conté el otro día? Que me lotearon 2 NPC. Hey, thank you, gracias por el follow, tío. Can be modified, and it will carry semantic about if that is a danger, something better, and how Han dicho que puedes llevar un grupo de NPCs a un búnker. ¿Han dicho eso, Adamante? No. Ni de coña, ¿no? No han dicho eso. Vale, Yo no he entendido eso. Vale. Es que me resultó raro lo que estaba diciendo aquí Cierzo, pero me parece que no, ¿eh? Voy a mirarlo bien. Vamos a darle un poco para atrás a esto. Fire ignites and propagates. This is fully dynamic, so it's fully controlled by the fire system. The fire system modifies volumes in the navigation system, and we really know where we can and not pass at any given moment. So this is a subset of the things that we worked on and we wanted to show you today. Thanks very much for listening, and now back to Jens. Vale, lo de... No sé de dónde sacaste eso, Cierzo, pero te leí, tuve que ausentarme un segundito porque tuve que darle medicina a un animalito y tal, a la gata. Pero eso de que puedas llevar NPCs a un búnker y controlarlos tú solo, Cierzo, no sé de dónde lo has sacado, ¿eh? No, lo que ha dicho es que puedes llevar a un NPC para complementar tu juego de estilo, pero no han dicho que llevaras NPCs. Ha hablado de uno. Vale. Enjoy.
Qué guapo el modo sistema de loteo. Aún así, no sé por qué. Quizás lo haría de otra manera. Bueno, yo aquí no veo infiltración, yo aquí veo un asalto en toda regla. Hombre, personalmente el Neufra está en modo hater. Personalmente veo que mola que también sea un poco más complicado todo. Lo veo más... A mí es que si no hay un poco de complicación... No. A ver, yo si de aquí a 12 meses no me sacan lo que han dicho, ya Neufra, ya empiezo el modo hate, en plan en serio. Pero de momento he visto gameplay y eso me interesa. ¿Está muerto? ¿Ahora los Medipens son verdes? Sigo pensando que, no sé si os pasa, chicos, que parece que no le hacen excesivo daño, ¿no? Le dan muchos disparos y no muere muy fácil, ¿no? Sí, está en modo que te lo quieren colar como difícil, pero no es difícil, es muy fácil, tío. Ahí los disparos atravesaron la caja, Mal. Right. Thank you very much. I urge Sí, you all sí, to come sí, and eso join era us in the current playground pit demasiado and have a fácil, go at tío. Hangar 13 in Checkmate. It's a really great encounter. Thank you. Hay uno por aquí en el chat general que dice que por qué los NPCs mueren de forma tan dramática, todo. A ver, está claro, sí, te lo están poniendo para que veas los movimientos de la IA y todo el tema. Fly, vale. Bueno, creo que he visto por el chat a alguien preguntar, ¿podré jugar este Is my juego micro? con mi 970 Okay. Can you hear Ti? me? Fine. These are the wrong slides. Hang on. Well, hello everyone. My name is Yogi Klatt. I'm a principal vehicle programmer at Cloud Imperium Games, and I focus on space flight and space combat. I really love my job, so this is why I'm really excited dedicado al combate espacial, ¿vale? So there's two things I need to say here. Gracias por First el thing is, follow, we're doing a live demo, and the build is about NeoUSP. Muchas gracias, tío. 12 hours old, so there is a good chance. There is a good chance for bugs, which, well, if you Qué see cabrón, just tío, look. Smoker. Deja al hombre que vaya a lo vikingo por la vida, joder. The second thing is, I'm not flying myself today. It will be Este Brent es el Hunsinger. señor que tú ves de fondo, ¿vale? Un día con el pelo largo y suelto y dices, coño, mira el pibón, y luego He's se da using la a vuelta setup y te la of cuela, two y lo VKB sabe. sticks, so left and right HOSA setup from VKB, and he's also using the fantastic Toby device. Pelo en So 8K, we'll qué swap cabrones, presentation tío, qué between cabrones. ¿Cómo using podéis hand decir tracking que and esto es not using pelo en hand 8K? Yes. So, but the good thing is,
the relationship between you and your starship, it doesn't start when you take off. It starts way before that. There's a lot of stuff we do now in pre-flight. So please welcome back Inés Caldas, who will walk ¿De qué us país es through esa that bandera? process. Del infierno. Del infierno. No sabemos, tío. Yo no creo en los Hello países. everyone, it's a privilege to be here back on stage to tell you all about what you Es del país de la abeja maya. interaction experience inside your cockpit. Te la jugó ahí el Antoncio, ¿no? Del tuyo, dice. And we wanted to bring these improvements to what happens inside the cockpit. So we wanted to give you a greater immersion and okay. Bueno, la chica que estuvo, que dice antes te estuvo hablando de cómo mejorar la experiencia de interacción con el jugador y cómo darle mayor inmersión en... Ahora te va a hablar de cómo darle mayor inmersión en el cockpit de la nave, ¿vale? So to achieve this, we've created... When you enter your ship, you'll be put in what we call a new relax pose. So in this pose, Y brindarte una experiencia más cercana a lo que pasa en los pilotos en la vida real. Vamos a ver si eso es verdad. The prompts will be showing over the buttons so you can easily find the ones you have to interact. And you, the pilot, have to press all the different buttons to get your ship ready for flying. And the character hands will be lowered away from the control stick. So all of this blends neatly into our new player animated interaction system, whereby any button. Por fin han puesto animaciones y cuando estás empezando a encender el caza, la nave, no puedes interactuar con nada porque tu personaje está dando los botones para arrancarla. Claro. Bueno, como se va planificado de años. Sí. Que los botones sean entidades físicas y que las animaciones sean consecuentes con lo que tú tienes que apretar antes de poder darle al F1, al Moviglass o todo lo que sea. Que primero tiene que realizar esa animación, sí. Con pequeñas cinemáticas y tal, y animaciones, sí. Cinemáticas inversas. Sí. Que es que el botón está ahí, entonces el personaje mueve el brazo de manera lógica para tocar el botón. Sí. So Brand very kindly will get us into the ship while you'll see the new enter sequence. Bueno, vamos a ver cómo sube ahora. El Gladius. Vamos a ver con las nuevas animaciones. El Gladius es la nave más Gladius de todas. No, más toqueteada de la historia de los videojuegos. Sí. Porque la han repasado desde el 2015 un trillón de veces para testear cosas. Curiosamente yo me pensé que sería la Hornet. No, porque esta es la primera vez con la que juegas en el Squadron 42. Claro. You'll be put on this relax pose with free look enabled, and you can see the different prompts appear over the buttons. Vale, cuando miras a determinadas zonas del MFD, simplemente ahora te sale una F. Y cuando le das a la F te da las opciones disponibles para esa parte en particular. Sí, y que son lógicas para el estado actual de la nave. Está apagada, pues es a salir, cerrar la cadena, encender. A medida que enciendas determinadas movidas, claro, mira, ahí se ha descolgado el joy, el JOTAS, se ha descolgado de adelante, que estaba fijado. And that's all from me. So please join me in welcoming to the stage Tony to tell you all about the new UI. Muy guapo, DSS total. A mí me ha molado porque me ha recordado a cierta historia. Me ha molado. Un poco más simplificada, como en el año 3000. My name is Tony. I'm senior UI programmer here at CIG. And I'm here to explain some of the spoilers. A este juego no puedes jugar con prisas, Avisclar, ya y lo sabes, ¿eh? So, are you ready to see the ship UI in action? Aprovecho rápido para decir a la peña que está por aquí nueva que tenemos un sorteo entre manos de una Drake Corsair y que suscribiéndote al canal, ¿vale? Pues se sube la barrita que tenéis arriba a la izquierda. Cuando llegue al tope, sorteamos una Corsair entre todos los que se hayan suscrito. Si te has suscrito 2 veces, pues tienes más oportunidades de ganarla. Si te has suscrito 10, pues tendrás 10 oportunidades más de ganarla. Ya está. La Gladius no está en Gold Standard. O sea, no está en Gold. Está en Gold Standard, que no es Gold del todo en realidad. Some of these elements can be customized, but we'll see more about that later. For this demo, we're showing the UI developed for this Gladius. Basic information related to navigation will always be available on your view. Dice que algunos de los elementos ahora del cockpit se podrán personalizar y se podrán calibrar
y que por supuesto han cambiado totalmente la interfaz de usuario de la Gladius. For example, the Drake that makes more affordable ships, rather than fancy and probably expensive holograms, may use physical screens, dials, and light indicators. This dashboard shows your current speed, the remaining afterburn. Hablan ahora de Drake, que será diferente, que fabrica formas más asequibles que elegantes. O sea, Drake... No, que está esto de siempre, de que las naves más baratas, de fabricantes más baratos, tienen pantallas, no tienen hologramas, que son más caros. Exacto. Es una cuestión de los precios de control depende del fabricante, pero claro, siempre ha sido así. Es dar al fabricante pues notoriedad con respecto a todo. O sea, la Drake es Drake y sabes que son naves asequibles y que no tendrán pues lo que tienen otras naves un poco más curradas, ya está, de unas marcas más caras en ese sentido. We can still navigate through these MFDs using the classic mouse interaction, holding F and then moving the mouse. On the left here we can see the scanning view, which is going to show information. Sí, este tío tiene como... parece español, ¿eh? No sé si es español. Antonio Rivas, no es español imposible. The current operator mode of your target, so you know if they're just chilling around or they are ready to fight you. Cycling to the left one, we have the target status, which will focus on emissions. A ver, está claro que esto es para realidad virtual, tío. Yo el día que lo metan, esto tiene que ser la polla en vinagre, la verdad. Will be the self status, which is contextual. So during navigation, that will show your current fuel. Ahora estás viendo el estado de tu propia nave, ¿vale? El estado propio. Que puedes ver el combustible ahí, puedes ver diferentes cosillas. Si haces clic en las armas, te mostrará información sobre las armas también. You can click on the triangle and move it around to change the distribution, and you can turn down the total power of the ship that will generate. The classic key bindings that you all know already works, so when you change the power management, you will see now a triangle on top of the radar to show you the changes. Vale, también más el radar de energía, sí. ¿Cómo? Perdona, dilo. Que el triángulo de energía parece más radar ahora. También. Parece... No cambias en tus teclas. Ah, claro. Pero muy pequeñito. Dice que han añadido 100 botones para navegar los sistemas. Sí. Dice que ahora en lugar de usar el ratón para hacer todo esto, podrás bindearte combinaciones de teclas para... Necesito 4 teclados. Hay que jugar como Nacho Cano. No. Ahora para esa gente que quería jugar con hozas. Venga, probadlo. A ver, yo no uso pedales, yo uso los teclados, uno en cada pie. Claro que sí. Y un volante del e-racing para llevar la nave. Está claro que aquí hacen falta botones. Yo de momento voy servido con el Virpil y una botonera que tengo aquí. Así que... Let's talk about this configuration screen. We're going to have now here a variety of options from customizing UI elements to enable systems of the ship. Podemos poner los diferentes modos que podemos activar o desactivar, como... Autogravity, compensador, o sea, espérate, porque ahí se ha visto una cosa que yo solo había visto en la ciencia ficción dura, ¿vale? Sí, el compensador de gravedad. No, eso no para nada es de ciencia ficción dura, tiene todo tipo de efectos blandas. Tenemos compensadores inerciales en la nave, en plan que la nave gira y no pasa gravedad en tu gravedad artificial. Claro, pero bueno, no sé. La magia de los macros for the win. Macro for the pussies, 0. De hecho, es muy poco duro tener compensador inercial. Eso es magia. Bueno. No es científico. No sabemos cómo manipular la gravedad. No sabemos lo que es, pero en la ciencia ficción hardcore realista del futuro, que sí se sabe lo que es. No, eso no es hardcore porque entonces ya no es dura, es semidura. Venga, semidura, venga. Es ciencia ficción morcillona. Ni seco ni dulce, un semiseco. Venga. Ni para ti.
Pero queda mejor amortiguador gravitatorio, tío. Tú imagínate, le dices a alguien que vas a pagar el amortiguador gravitatorio y... ¡Oh, Dios mío! Sí, pues sí. El monómetro sube un montón. Claro, hombre. Y la junta de la trócola de la rúcula. With all these tools, you can customize your experience and have it ready for every situation that you encounter with your ship, always displaying the relevant information to you. So for example, during combat, you may want to have all the UI elements enabled, all the pips, all the crosshairs, so the information of your ship on the physical MFDs, and maybe focus on the target information on your cast, so they're always on your view. But maybe when you go to quantum travel, you can turn those casts off so you can enjoy the vistas. That's all from me. Now we have MFDs ready, and let's bring Yogi back. Tiene pinta de que es Ruin Station, sí, ¿eh? Sí, tiene pinta, sí. Bueno, no se llama Ruin Down Station. Bueno. La estación arruinada. No, le cambiaron el nombre, tío. Claro, claro. Me gustaba más antes a mí, pero bueno. Ready to fly. Pre-flight is complete. So Brent, please take off, put the landing gear in, and bring us out. Me mola que no haya puertas del hangar. No hay puertas, está lleno de mierda todo, tío. One of the problems we always have in space games is to produce a sense of speed. Space is big, and the sense of speed is always produced by, small things going around you. So although it's not very visible here, the VFX team has actually added space dust, so in the future you can tell where your ship is going. Dice que uno de los problemas que suelen tener en los espaciales es la sensación de velocidad. La sensación de velocidad, exacto. Por eso inventó el que se inventó hace años lo del polvo espacial El equipo de VFX ha agregado polvo espacial y bueno, sabemos que en este parche es un poco más elevado de lo normal, pero bueno. También se están esforzando en mejorar las reacciones de las fuerzas G. Sí, podemos ver como la cabeza se menea cuando giras, cuando guiñas. Sí, pero bueno, eso ya lo puede, la gente lo suele apagar para combatir mejor, lo puedes quitar en opciones del juego. Y ya está. O sea, la gente hay gente que se marea cuando la cámara está moviéndose constantemente. Claro, no, pero bueno, la mayoría contra su voluntad. Sí. A mí no me molesta, hay gente que vomita y todo. No, es normal, es normal. At the same time, we reduce the extensions that that look-ahead code is doing. So we basically narrowed it down a little bit so it mixes better with GeForce reactions, so that even when you don't have a head tracker or something like that, it will still feel pretty good. But this is just a minor change. We also improved the flight controls themselves. So take a look at the speed gauge, for example. It's a little bit twitchy today. What that speed gauge is telling you, the number that's currently moving, is what kind of speed goal Grant is actually putting in. If he puts his en el panel de la izquierda podemos ver el indicador de velocidad. Claro, han mejorado, exacto. A la izquierda tenemos el indicador de velocidad y todo el tema. Vale, son más pequeñitos. Sí, pero te deja libre el centro de la pantalla ahora. Exacto. Tienes más libertad y visualización en el entorno. To increase and decrease your speed and let go of the key, and the ship will not automatically come to a stop. Of course, this is all completely configurable, so you can enable that or not if you want. Cómo mola. Oye, me encanta la estación esta porque tiene una cantidad de detalle. ¡Puf! Está guapa, tío. ¿Sabes? Está bien, que es algo diferente. El que empiece jugando en Pyro y vaya a Stanton dirá, oh Dios mío, es algo diferente también. Pero yo siempre te digo por la cantidad de detalle, cantidad de geometría de cosas distintas. De porquería y de cosas, sí. Hostia, muy importante, han analizado y independizado los exploits que se usaba y que usaba todo Dios en PvP. Y los jugadores de carreras también, y que todavía están tratando de resolver en algunas cosas. Vale, los glitches que utilizan todo el mundo y que luego parece que son mejores que tú y lo que hacen es que glitchean a saco. Hemos hablado muchas veces de esto. Master modes is by far the biggest change we're doing on the ship gameplay.
in general, all of your ships will be put into, or will get a master mode setup. And the master mode is affecting basically everything surrounding everything on the ship. The ship itself, Dice que el Master Mode es el cambio más grande que están haciendo con respecto a la jugabilidad general de vuelo en todas las naves. We're going to talk today about. One is SCM, which stands for Space Combat Maneuvering, and the other one is Navigation. So let's look into SCM. No afecta al modelo de vuelo, pero afecta a la nave en sí, en particular. Están aclarando un poco esto. For the master mode, just point with the mouse there if you can. Yeah, so this is your current master mode. It says SCM. When you use SCM for basically all the gameplay that is not traversal. So combat, mining, salvaging, using it for that. You have full access to your combat system. Your shields are working, your thruster boost is fully active, your weapons are working. It's the high performance, high alertness mode that you're in. However, we will heavily restrict how fast we can go. We can go with your ship. Okay, Brent, go to full max speed. So this Gladius on max speed and SCM can reach about 225 meters per second. That might seem slow compared to what you have in the Pew right now, but it's still pretty fast. However, you can extend that speed. Brent, if you just go forward and boost. So the Gladius can extend up to 500 Bueno, dice que restringirá la velocidad, que esta Gladius va a 1 a 2.25 por segundo en la aceleración. Y máximo 450. Y máximo 450. Esto es lo que explicamos, que era como un óvalo. Lo del óvalo y tal. Que lo explicamos en el podcast que hiciste. You can reach up to 500 or 550. However, that boost space is not spheric. That means deberíais de probarlo, chicos, en el deberíais de probarlo en el Arena Commander, chicos, de verdad. Un poquito el Master Mod para que veáis un poco de lo que está hablando en directo, ¿vale? The PvP players among you, they basically call this encouragement to closing the gap, which is basically more forward-centric combat, which is much more exciting than backstrafing and just trying to get some shots on. Gracias por el follow, Cibernomo. Muchas gracias, tío. So it's going to be, we think it's much more exciting. Okay. So, lo que quieren hacer es que bueno, lo que hablamos, que el combate sea más enfocado siempre en el frente, ¿vale? En seguir la cola de la otra nave y todo el tema, ¿vale? Obliga también a comprometernos, o sea, a tomar las decisiones de que si vamos a combatir, pues vayamos a combatir, ¿vale? Porque entrar en combate puede significar que no salgas de él. Hay un delay en los encendidos del Master Mode. So in nav mode, you can still reach the speeds of what you have currently in the PU, something, I mean, depending on the ship, sometimes 1,000 meters or 1,400 meters. La diferencia es que tienes un modo de combate y luego un modo de navegación. El modo de navegación te va a aumentar la velocidad, pero te va a restringir todo el resto de movimientos que podrás hacer en SCM. You need to be very, very careful when you want to swap over. So imagine you're in a fight and you want to escape. You should not do it right away, because if you just swap to navigation mode in the hope to flee, you are being left with no shields. And the first thing that will go offline when you are hitting with distortion guns. Claro, imagínate que estás en una pelea y quieres escapar, pues no deberías poder hacerlo de inmediato, porque si cambias el modo entre el modo combate y el modo de navegación en un momento, te quedarás sin escudo, ¿vale? Se desconectará cuando te golpeen el Quantum Drive, o sea, realmente tienes que pensártelo muchísimo. That is nav point that you see there on screen. This is the point we want to go to and quantum travel to. Before we do that, I need to quickly explain what this is about. So, currently in claro, cuando activas el modo de navegación, si estás en un lado seguro, te da acceso ya a lo que es el modo quantum. And you're teleported in every frame along that spline. So there's basically no meaningful gameplay we can add there. The new quantum travel experience is fully physicalized. Physics is always on, which means when you quantum travel from A to B, you're actually accelerating using our awesome physics engine.
¿Cómo? Ahora cuando se hace cuántica no te teleporta por una spline, sino que estás viajando en cada momento y pueden poner jugabilidad. Por lo tanto, se aplican las físicas. Claro. You will see an effect that distorts the space around you, and you will accelerate forward. During the acceleration process, and so this is the time until you actually reach your cruise speed, the ship will experience forces, and you as a player, you're responsible to counter these forces. Ahora cuando aceleras tienes que controlar la nave cuando acelera. Claro. Let's show that. Vamos a ver cómo es el nuevo... Vale. And take your hands off. Oh, Dios mío. Dios, qué guapo el efecto. Se desvía hacia un lado. Es que mira, la flecha, si no lo haces bien, claro, se cabeza cuántica. La flecha te va indicando dónde tienes que ir apuntando, manteniendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Está pasando, tío! ¡It's happening! ¡It's happening! Tienes que viajar realmente, tienes que pilotar dentro del quantum. No, cuando aceleras. Cuando ya se lo hace máxima, ya no te falta. Bueno, vale, sí, pero mientras estás acelerando, claro. Claro, porque se aplican las físicas al intentar entrar en el salto. Flipa, ¿eh? You're just tumbling, right? So, and this is not just like dependent on your skills. If you think selecting a proper Giro, te voy a mutear, Giro, si solo dices eso, ¿eh? Again, you want to take care of your quantum dwarf, you want to repair it and keep it in good shape. So if you buy a cheap one, te voy a fijar el mensaje. Your travel will not necessarily be faster, but it might be harder. Okay, so Brent shows how it's Dice que si compras un motor cuántico barato o no lo mantienes, tu viaje no va a ser más lento, pero va a ser más difícil. Vamos a verlo. Este es el ejemplo de un motor. Pero tendrás que estar acelerando manualmente, mucho más complicado, claro. Y mucho más tiempo. Y mucho más tiempo para acelerar, claro. Dios, pero esto es otro rollo ya, tío, menos mal. Bubble Locket, mira lo que pone arriba. Burbuja cuántica. La distorsión dentro de la nave, flipa, ¿eh? Sí, a medida que ya... Mira, ¿y habéis fijado cómo aparecen todos los objetos alrededor? Flipante, ¿eh? Okay, so there's a second O sea, barrier ya no apareces en un cuadro. Sometimes you jump somewhere or you go somewhere and you see the next point of interest is like 1200 kilometers away. Con Bubble Locket puedes ir a hacer pipí sin problemas. Razona tu respuesta, porfa, que no lo entiendo. Ahora podemos viajar de manera libre con quantum boosting a 200 kilómetros, por ejemplo. When you use quantum boosting, the process is practically the same, but the quantum bubble will not stabilize itself, so you need to be hands-on for the whole time. Vale, cuando haces quantum boosting tienes que estar manipulándolo manualmente todo el viaje. No llegas a la burbuja cuántica de que se estabiliza. Vale. Ningún viaje largo. No es un salto warp, es una alta velocidad que tienes tú que responder y que dice que son para distancias de unos 30.000 kilómetros o algo así. No, 200.000, sí. A ver, vamos. I think I forgot to mention. Quantum boosting works in every direction. You don't need nav points. No necesitas puntos de navegación para hacer esto. Simplemente aceleras en esa dirección y ya está. Bueno, eso lo hace, como ha dicho Smoker, el Elite, ¿no? ¿Verdad? Sí, es el Super Cruise. El Super Cruise. El Super Cruise, exacto. Al final han tenido que pillar un poco de ese rollo. Es que era normal, ¿eh? So if there's nav point and you boost, your quantum travel system will Qué guapo. Pero mira, me encantan los efectos de salida y de entrada de la burbuja cuántica, del warp, tío. Sí. O sea, eso no es un salto cuántico, realmente no llegas al salto cuántico. Lo que no sé es si los Snoop Fighter podrán hacer esto. No pueden, no tiene motor cuántico. Pero no, claro. El motor cuántico no puede ser boost cuántico. Claro. Ahora van a enseñarnos las mejoras de las IAs. Eso que se ve ahí, ¿qué es? Un tiroteo en combate espacial. Ah, no, pero se veía como unos efectos. Ah, vale. Claro, que está disparándole y el escudo refleja los disparos. El escudo está reflectando los... Flipa, ¿eh? Sí.
Está deflectando los Indicadores disparos. aliado hostil más claros, sí, Hi everyone, también. as Yogi said, my name is Diego Martí Mason and I am the AI programmer focusing on the fly combat. Over the past Este year, tío es we've chino, been working Javis on Clash. delivering a thrilling experience to the AI encounters. Let me first Sí, es como Yao Ming, sí, claramente. Sí, Kim Jong David. We quickly realized how uniform fighting was. Vale, And how primeros we were pasos not using para all el the tech vuelo available de to la us IA. to make a more interesting experience. We had the foundations, and we wanted to learn more about how you, the players, do your combat encounters in the verse. So we did this by getting combat recordings, analyzing videos, and internal playtesting, where we were hammering each other for hours. It was fun, unless you went up against experienced fighters like they are. Anyway, with all of these data, we started crafting the first prototype, with the focus of bringing that human behavior into the AI brain. When the first version was ready to be tested, I handed it out to one of the best internal pilots in the team, Yogi. So Yogi, what do you think about my first prototype? Están hablando de que estuvieron probando muchas cosas, ¿vale? Para ver cómo se Dice que el primer prototipo fue un desastre. Claro. Para probar el tema del combate y de cómo salir y entrar del combate, que estuvieron viendo bueno, que la primera interacción fue un puto desastre. El primer Matrix fue malo. Where the AI, yet challenging, makes mistakes, just like us, humans. We want players to leave every combat encounter with a feel of satisfaction by encouraging you to keep on the move and make use of the vehicle systems available to you, so you can at least try to win the fight. Let's see how we brought this new iteration of combat to life. Quieren que todos los jugadores salgan de los encuentros con una sensación satisfactoria. The first one, interception. Deberás mantener el movimiento y hacer todos los usos de los sistemas disponibles para que puedas intentar ganar el dogfight. Hay varias etapas. La primera etapa es la intercepción. Vale, lo que suele hacer la gente. After acquiring the target, the primary aim Mic is off. with the target. If the AI is already near the target, the Mic on. phase is skipped completely. If it's too far, it will tell the AI to use the new master mode to swap into navigation mode and make use of the full speed to chase. Swapping back to SCM mode when we are in a striking distance. That leads us to our second phase, engage. Here the AI selects an adequate tactic based on combat environment. These are choosing via the traits and tactic selector system. You've heard more about them in the previous talk by Francesco. So let's talk about the strafer. As this is a 6 degrees of freedom game, it's the natural combat shape adopted by pilots. We have related the same behavior to our AI, ensuring also that orbits are close and adding variations to include rolling. Strafers will break combat if they cannot keep an orbit. So now we see how the Hammerhead is being attacked by Hornets. These Hornets are Jousters. Jousters consist of performing straying attacks whilst outputting a lot of firepower, blowing through, smooth turning, and repeating. We added variations for the more skilled pilots, like skid roll attacks, that provide a spiral-like flight path. Jousters are also good at monitoring for back strafers, so if they cannot get into strike distance, they will just break. And finally, the Chaser. Now, Brain is going to get there in a second, but the Chaser is going to be the Cutlass, which is following one of the Hornets and is allied with the Hammerhead. Now, we are really far away, 10 kilometers. So the Chaser, it will try to always stay on the target 6. The idea is to force the target into a defensive stance by making them turn into the Chaser. This maneuver will be seen mainly in squads and atmosphere combat. The final phase, which can happen at any time, depending on the combat situation, is disengage. This phase is triggered based on constantly listening to multiple events in parallel. To name a few, critical health, damage to shields, or weapons depleted.
There is also a shorter version of disengage. Esto ya, yo personalmente no lo entiendo mucho, es demasiado técnico para mí, ¿eh? No, simplemente está hablando de cómo se comportan las IAs y de qué tipo de estrategia utilizan. Los que ajustan, van a hacer una pasada con máxima potencia de fuego. Sí, si ven que sí, entonces, los interceptores, los que persiguen, tal. No tienen diferentes Está enseñándonos como lo mismo con las IAs de suelo, nos explica las típicas maniobras que hacen y las personalidades de los pilotos, ¿no? Vale. Like, for example, they can choose the A straits that will allow AI pilots to make use of all of the ship's angular velocity so they can keep a more precise orbit. So for some of you out there, it's going to be a good challenge. While we've been mainly focusing on fighter behavior, we've also started to follow the same process to other ship types, like gunships and capitals. Y se centraron en los cazas por el momento, pero que ya empezaron a las naves más intermedias y las capitales. Sí, eso es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que el Master Mod de momento funcionaba bien para naves cazas, lo que les daba ventaja en cualquier otro tema, y ahora están equilibrándolo, ¿no? Por lo que ha dicho, por las naves intermedias. Vale. And Yogi's not longer being destroyed by the AI, so I think he likes it a bit more. Thank you, everyone. I hope you enjoy the new AI. And back to you, Yogi. Bueno, yo personalmente no he entendido mucho del tema en particular, pero no, demasiado técnico para mí, la verdad. No es técnico, simplemente está diciendo los diferentes tipos de tácticas que utilizan las IAs y cómo se comportan. Cuando haces una cosa, cambia tu tipo de estilo de vuelo, ¿no? Algunas son buenas en una cosa, otras en otra, ¿no? Sí. Y ya está. Es en plan, si me quedo sin munición, pues me voy a ir, voy a escapar. Una cosa de esas. Sí. In Squadron, that's not the case. Almost all weapons have different properties. They have like different projectile velocities. Vale, dice que las armas y los sistemas de escudos pasarán por muchos cambios, pero que solo pueden mencionar un par de ellos. El primero que tienen ahora mismo es el equilibrado de las armas y de todas las armas en el universo. Casi todas las armas tienen diferentes propiedades y velocidades de proyectil y diferentes números de daño por segundo. También se sienten diferentes desde los cañones, tendrían que sentir diferentes cañones que repetidores. Había un problema que había armas que eran muy poderosas pero extremadamente fáciles de usar, entonces tenían que poner como a la par con muchas otras armas, ¿vale? Y están preguntándose un poco qué es lo que van a hacer y cómo van a asegurarse de que estén equilibradas. Hay muchos pros y contras en todos estos temas. Okay, cool. So, a problem we have in space games is controlling the engagement ranges, because we want to bring the fights close. But the problem is that, well, how do I put this? Weapons usually, in order to bring them close, what the game devs usually do is vale, están diciendo que también si tú tienes 3 cañones de tamaño 3, también habrá municiones explosivas y demás que aparte de acertarte te empujarán. Tienen un problema para controlar los rangos de entrar al combate, puede ser. So we're going to do a couple of different things with that in the future. Let's see when the graph comes on. Okay, so la distancia de las armas la han dejado en 1399 metros, casi todas. Okay. As an Ares pilot, you might know the following Entre más cerca la balística se vuelve más dañina. And then you vale. Lo que estoy hablando aquí es de que en vez de limitar el alcance máximo del arma para acercar o forzar a la gente a acercarse, están probando ahora a que haga más daño a corto alcance. Claro. Para animarles. El tema es que tienen que comunicártelo a ti para que lo sepas. De ahí, yo, por ejemplo, en el Tarta hay esa mecánica y la sabe la gente que la sabe, la gente que ha testeado el arma. Pero es una mecánica que no la sabe nadie, si no te lo explican, ¿sabes? O si te pones a testear las armas en el nivel de testeo, ¿no? Claro. Bueno, pero es lo que dijimos, que iban a ser como un cono y vale, no te van a obligar a atacar a larga distancia, pero te van a decir que acercándote vas a hacer más daño. Punto. Eso lo hablamos en el podcast. I'm sorry, I'm nervous. Okay.
Controlling weapon ranges, sorry. I'll do it now, sorry. Okay, sorry. Okay, controlling ranges. In the future, all the weapons will get much, much longer ranges. En el futuro tendrán muchísimo más alcance las armas. 5 or 6 kilometers before the despawn. The way how we do this, how we do this is we're adding spread. Van a hacer que se disperse mucho más lejos. Vale. Armas de tamaño 1, 5 o 6 kilómetros antes de desaparecer. El ejemplo que veis aquí no es como va a ser in-game, es un ejemplo, es un gráfico, ¿eh? Vale. La gente no se incite viendo este gráfico. Vale, claro, están diciendo que esto es un ejemplo solo para que veas cómo quieren controlar los rangos. Sí. Claro, entonces te van a poner a qué distancia puedes darle, pero qué distancia va a ser efectivo que le dispares, porque algunas balas van a dispersarse con la distancia. Sí, a ver, es un cono de toda la vida. Lo que pasa es que la gente se quejaba. Pues ahí lo ves, si sale en verde o en rojo. Si se aleja, ves que se pone rojo el pip, y eso indica que vas a perder parte de la eficiencia al disparar. Le puedes dar con rojo, pero puedes perder balas. ¿Ves? Las balas Sulaco tienen que desaparecer por magia, porque cada bala es una entidad en el servidor y jode el rendimiento del juego. Entonces, tenemos que bajar al mundo real y entender que es un videojuego en un servidor. No lo pueden hacer del todo realista, es la putada. ¿No pueden hacerlo realista? No, podrían hacerlo realista, pero no pueden poner armas automáticas entonces. Claro. Porque disparan un montón de balas por minuto. That was this one. Okay, a thing you might have seen is that Brent is loaded with size 3 guns on size 3 gimbals. That means we're removing the M-1 system. The reason for that is the original intention of controlling the performance between joystick and mouse players just didn't work out, and the new aiming system is flexible enough to deal with these differences. So we're just removing. No, sí, el rollo este de que te maten 5 años después de una bala sería un LOL, pero es una manera muy musulmana mexicana de morir, ¿no? Como una bala perdida de una boda. Mira, están reconociendo que la intención original de controlar el rendimiento entre jugadores de joystick y mouse no funcionó. Y punto. Y que están viendo si el nuevo modo de vuelo es suficiente para abordar estas diferencias. Fusionar los pips ya no tiene sentido para ello, porque las armas tendrán velocidades de proyectiles diferentes. Ahora van a hablar un poco sobre las optimizaciones de pips y lo que tienen planteado. Hablan de que si apuntas a un objetivo tienes un punto. Like that. And when you then hit, you hit. No, when you then shoot, you hit. And this is of course also communicated by the aiming system. So when the pips turn green and when the crosser turns green, just shoot. Okay, so now to the actual best part. Hay que representar mejor los pips para que cuando we cannot take down this hammerhead. apuntes sobre él le vas a dar. But we can cripple it. The weak points on the hammerhead are the turrets. The way we're going to do this in the future is with precision targeting mode. Brent? Vamos a presentarnos el modo de precisión de apuntado, que veremos los puntos débiles que son las torretas de la hammerhead indicados en el modo precisión. Vale. Eso es para poder desactivar las naves, sobre todo para la piratería y el cazar recompensas, ¿no? Ahí solamente es como una especie de scam, ¿no? Solo estamos viendo lo que da. Obtienes un zoom completo sobre el objetivo. Vale, si apuntamos a una precisión y seleccionamos una parte, le diré al sistema de apuntado que apunte a esa parte. Pero de manera que seleccione esa como el punto de impacto del pip. Claro. Y así es más fácil destruir las partes que te interesan. Magnífico. Claro, pero te bajará la velocidad de disparo. Sí, claro, pero lo que importa aquí es el proceso. Claro. No, pero te estaba diciendo que si seleccionas este modo, te bajará la velocidad de disparo. Claro. The good thing about this, it also works even without painting the target directly, so you can do very, very precise warning shots.
Venga, Sinfre, Y otra también F8. permite hacer disparos de aviso con facilidad, porque puedes pintar que dispares delante del puente de mando para que la bala pase por delante del puente de mando. Claro. Para hacer los disparos de aviso, ¿no? And we're going to look at Pyro 3. Okay, Brent, switch to nav mode and bring us down to that landing spot. Vamos a aterrizar en el planeta. En Pyro 3, So ¿no? Pyro 3 is also called Bloom. It's a very big planet with a nice atmosphere. Van a ir a ese lugar de aterrizaje que tienen ahí marcado. Sí, que el planeta este que se llama Bloom, que tiene una atmósfera muy fuerte, muy densa. Try to go down as fast as possible, though. I said gameplay demo might have bugs. Algo va mal. Okay. Let me go there now. Okay. Yeah, steeper angle, that works. Okay, so the thrusters on your ship, they do not like they do like the vacuum of space. They're, well, we're talking spaceships here, right? And we have thruster efficiency curves on these thrusters. So at some point, especially the MEF thrusters, they will cease working because they don't like atmosphere. They will overheat very, very quickly. Bien, explica que las naves se van a sobrecalentar los impulsores de maniobra en la atmósfera porque no están diseñados para ello. Entonces perderán eficiencia. Bueno, eso lo explicaron hace años. Can you go to external view? Can you waggle your tail? O sea que en algún momento los propulsores. Mira, ahí están. Los propulsores de Maniobra maniobra con alerones y dejará de timones. funcionar, exacto. Los propulsores de maniobra dejarán de funcionar y tendrás que regular. O sea, tendrás que usar alabeo, cabeceo y guiñada realmente con la geometría variable de tu nave, o sea, con los alerones. Vamos. Es modelo dinámico atmosférico lo que estamos viendo aquí. Oh, it doesn't work. Oh. No, it doesn't. Yep. Okay. No, the stick is affecting us. Okay. Anyways, we're gonna go down as fast as possible. So the new aerodynamic system is a complete replacement of the aerodynamic system that you currently have, and you need your control surfaces to actually turn the ship around. Bien, ahora necesitas superficies de control como un avión real para volar en la atmósfera correctamente. Sí. So we can demonstrate this. So if Brent just sits here and yaws left and right, you will see he cannot go further than that. Vale, está simulando la sustentación, vale, o sea, flujo de aire, bla, 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 sustentación. Aquí lo que está enseñando es que en la vida real no puedes girar mucho contra la velocidad que llevas, porque te permite girar un poco, pero el viento te corrige tu trayectoria. Claro, ahí está. Tienes que pues aquí está simulando la atmósfera correctamente. ¡Buah, qué guapo! Okay, so just for this demo, we have the button. The button is called thruster disconnect, because at the moment in the PU, when you go through a planet, you're using the thrusters to rotate. We're not doing that anymore. So Brent, disconnect the thrusters, please, and put the ship into a purposeful stall. A stall happens when the bueno, a ponerla en pérdida la nave, a propósito. Ya has apagado los impulsores de maniobra. Sí. And then at some point you will not have any authority anymore, and your ship Va a ser una entrada en pérdida, a ver cómo termina, cómo puede controlarla. Estaría ideal que pusieran dos cámaras, una desde aquí y otra desde fuera. Si viene si tiene que estar en pérdida, entonces automáticamente corrige y utiliza superficies de control para poder maniobrar. Claro. El flujo de viento bajo las alas automáticamente le va a dar el morro. Bueno, ¿y qué pasa si no sé cómo Caterpillar? Estás jodido. Discúlpame, es una Drake y es una Caterpillar, así que mueres. Vas a morir. Mueres. Bueno, pero es barato, que es lo que importa. Hombre, claro, claro, por supuesto. Lo barato, todos sabemos lo que pasa con lo barato. Lo que pasa al final. How do you come to a stop now? To come to a stop with the new system, you need to purposefully put the ship into a stall. But don't worry, when we don't have the thrusters disconnected, IFCS will help. Vale, está diciendo que podremos incluso sacar la nave hasta el límite de la órbita y luego planear a ver cuál es el límite del planeo de esa nave, que podremos volar planeando, apagando los motores incluso. That means cada vez si subes el morro va bajando la velocidad y va a llegar un momento donde deberías de tener un avisador como en la vida real que te va a indicar que estás entrando, que vas a entrar en pérdida. Sí. Esos avisadores en verdad son unas cositas que tienen en las alas los aviones.
And you go forward again. Vaya. Okay, so now Brand, now show us how to come to a hover, and do we have some water here? Oh yeah, there's our point, okay. Highway to the danger zone. Ahora, si no me equivoco, sigue volando con los propulsores de maniobra apagados, ¿no? Está No planeando. sé, no. Dijo que los hicieron apagarlos varias veces para enseñar cosas. Ah, vale, porque me resultó raro que no cayera todavía un poco más. No, los tiene encendidos, Whoa, look at this. Pero hay que enseñar físicas del agua. Look at this. Oh, qué cabrones. ¿Cómo saben poner la miel en los labios? So now we're coming to a. So now Brent will try to land. Aterrizar ahí. Throttle. Ahora están llegando a un momento donde están intentando aterrizar con el acelerador, con la aceleración. Mira, ahí está el sistema de aterrizaje. Tenemos ya el sistema de aterrizaje, la interfaz. Interfaz de aterrizaje, chicos. Tenemos interfaz de aterrizaje. And then you come smoothly down to a landing. The best way to land your ship is decoupled, because you can just. La mejor manera de aterrizar es en desacoplado. And clunk. And now you're gonna power down the ship using the new interactions. Vamos a la nave. Vamos allá. Me hubiera molado verlo de fuera, realmente. Then we're in the relaxed pose again, as Ines showed before. Power off. Boop. And canopy off. Me encanta que el botón de apagado tiene un seguro. Claro, no, y a mí me flipa cuando apagas los sistemas de la nave como el joystick se bloquea adelante, ¿eh? Sí. Okay, that was a bit of a buggy, bumpy ride, but thank you for taking the time with us. Muy bueno. Muy buena presentación. Ha estado muy guapo, ¿eh? Sí, señor. And we'll see you in the verse. Que no va a nadar, Hiro. Y además, si fuera a nadar, tú no tienes naves que puedan nadar. No, pero que dijeron en el vídeo anterior, en el panel anterior, de que iban a hacer animaciones de nadar, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido, O sea que ahora mismo está claro que las curlas y todo esto, que tienen un poco, que son un poco cuadradas, pues como que no, ¿no? Ya, pero tiene otras virtudes la nave. Claro. O sea, está claro que se te jode un propulsor de maniobra y tal, con naves grandes, que son baratas y demás, es una movida. ¿Quién tiene un veto el instinto? No sé yo, el hover mod. Va a volver el hover mod y lo sabes, No sé si lo sabéis. Sí. Las naves sin aerodinámicas están jodidas. No están jodidas. Simplemente lo que pasa es que van a estar más los retros y ya está. Utilizan más los retros y van a ser menos precisas, van a volar más torpes. Ya está. Lo cual es lógico, siempre fue así. ¿Qué diferencia podría haber entre volar una Gladius y una Cutter? Ninguna. Son muy aerodinámicas todas. No, pero la idea de una Gladius es que se sirva también en atmósfera, mientras que una nave como la Cutter, la idea es aterrizar. Exacto. ¿Sabes? No quieres ponerte a sobrevolar ahí y hacer combate aéreo con esa nave. Es que son naves diseñadas para cosas distintas. Por ejemplo, la Caldas sirve para bajar y subir carga y también llevar soldados y tal, ¿no? Y policías. Entonces, no es una nave para combatir en atmósfera porque no está diseñada para eso, ¿no? Exacto. Pues que eso tiene todo sentido del mundo. Las naves están diseñadas para lo que están diseñadas. Y si no pretendes hacer virguerías en atmósfera, tampoco te vas a invertir mucho en el fuselaje y superficies de control, cuando los impulsores de maniobra estándar llegan de sobra para el rol que tienen, que es aterrizar e irse. No, está claro, pero también es positivo
que, joder, que por fin se empieza a ver realmente que las naves aerodinámicas van a tener una clara ventaja en los entornos en los que... No, pero ya dijeron en su día que iban a tenerla. No, o sea, a ver, no me malinterprete. Yo sé que lo dijeron, pero verlo... Sí. Yo soy un hombre de verlo y si lo veo, digo... Pero ya lo veía. A ver, es que sois hombres de poca fe. No creéis lo que os dicen los desarrolladores. Puede que tarden mucho, pero lo van a hacer. No, sí, pero es como el gusano. Llevamos 7 años sin verlo, 8. Y lo van a hacer, tío. Si no, porque ya lo menciono. Pero vamos a ver, a mí me gustaría ver las cosas antes de que muriera. Entonces cuando yo lo veo ahora mismo, digo, bueno, oye, y veo al Robert que ha dicho que en 12 meses aprox, pues tío, a ver, un año no me importa esperar. A ver, no dijo todo, que la mayoría de lo que se para él, bueno, dijo, realmente, obviamente, lo busqué, pero a ver, lo busqué de nuevo y dijo que todo lo que saldría... súmale por lo menos 6 meses. Vale, que no me importa, pero para que quede claro, Chris Robert lo que dijo es que todo lo que salga en esta CitizenCon lo vamos a tener en 12 meses aprox. Vale, que luego tú le sumes 6 meses. Oye, no puedes decir todo lo que salga en esta CitizenCon porque si ahora nos enseñan Terra, no va a salir dentro de 12 meses Terra. Él dijo esto que te he dicho, ¿eh? Sí, lo dijo. Lo dijo, de verdad. Pero estaban hablando de la presentación. Estaban hablando de las presentaciones, no de absolutamente todo lo que vas a ver en la CitizenCon. Claro, pues hablando de las presentaciones que se están enseñando, de lo que dice, mira, eso es desarrollo ahora y lo vamos a parchear en los siguientes parches de este año que viene, vale. Pero va a haber cosas que te van a decir, esto estamos trabajando en ello, no sabemos cómo va a estar listo, hay que tener inteligencia y escuchar en cada panel cuando te indican esto es más bien un prototipo. Es como lo del pelo, el prototipo, está prototipado todavía. Claro, el pelo, por ejemplo, están haciéndolo, pero no vamos a ver el pelo mejorado, pero no va a ser el pelo final, no va a ser la versión que nos han enseñado de la tía moviéndose el pelo con la mano o con aquella bolita, la patata aquella famosa y tal, no, eso todavía no lo vamos a ver en el PU. También hay que tener en cuenta que sí que tiene razón Botonko, que ahora lo que nos están enseñando es jugable. Claro, ya. Sí. No tienes un panel con los 5 tíos sentados debatiendo un documento de diseño con un prototipo. Esto está jugable ya internamente. Coño, exacto, es lo que estoy diciendo. O sea, realmente es lo que dice Frost, no es lo mismo verlo en un panel así, un poco, estamos haciendo las herramientas y debatiendo para ver cómo lo podemos hacer, a ver a este señor ya, pues, poniendo en práctica, pues, a ver, la aerodinámica y la geometría variable de la nave. Hostia puta, para mí eso es un fucking... Pero ya está en parte eso, en el modelo de vuelo viejo. O sea, simplemente lo han cambiado para que sea todo más eficiente en el actual, en el que estás trabajando ahora, vamos. Bueno, a todo el mundo a comprarse Gladius ahora, quitaos las scooter y las culas, eso no vale para nada, lo sabéis, por favor. Qué tontería, hombre, exagerado. Calla, deja que se compren cosas, que sale antes el juego. Sí, claro, cuanto más generalmente más sale, antes sale. Es evidente que tras 500 millones se aceleró. Hombre, por supuesto. A ver, es evidente, ahora mismo es evidente que la Zeus aterriza mejor que una Constellation, ya sabéis, chicos. Bueno, pero la Constellation es que siempre fue una nave de escudo, ¿cómo le llamaban? Superioridad espacial, guiño. Cuando salió originalmente, ese era su rol, superioridad espacial. Y yo, Superioridad espacial en el año 2014, oh sí. No, 12. 2012, flipas, Cuando pusieron los paquetes de las naves, ¿no? Te salía que era superioridad espacial. Había 6 naves, tío. No, es que en su día las naves iban a ser mucho más modulares y la Constellation era básicamente una fortaleza aérea. Yo esperaba estar 13 años en el juego, tío. No, pero tampoco esperaban tener tanto dinero para hacer tantas naves distintas. Sí, o sea, jamás porque originalmente el juego tenía como 28 naves, 25 naves. Originalmente no, eran 6. No, me refiero a todos que había en el Escuadrón 42. O sea, con las que había en el 42, sí. Con la Gladiator, Javelin, Bandul. Era una docena larga, sí. Sí, pero digo, incluyendo los Bandul, que había esas naves. Eran veintitantas, ¿no? Los Bandul tenían 3 o 4 naves. Bueno, los capitales eran 6 o 7, sí.
había un montón de naves. Había la Gladiator, había la Atlas, había un montón de naves que estaba la Retaliator, estaba la Starfarer, había un montón de naves ya en el 2012. Pero eran 12 naves de una facción, 12 de otra, ¿sabes? Ya está. Que es lo básico para hacer un Space Sim. Claro. Pero ahora que tenemos tantas naves, claro, ¿dónde quedó lo de que la Constellation era el Imperio Espacial? Es una locura. A ver, a mí no me gusta, a mí lo de las variantes no me gusta. Variantes de variantes de módulos de variantes. Contar naves nuevas como distintas como variantes no, me parece muy engañoso eso, la verdad. Aunque sé que hay un montón de trabajo y equilibrado en las variantes. Sí. Quiero decir que para mí lo importante es el chasis, ¿no? Que tenga una distribución externa e interna distinta. Claro. Porque entre la actual, la Red y la Black, tío, son unas putas camillas, ¿sabes? Y unas luces. Totalmente. O sea, que sí, que sé que hay trabajo, pero joder, para mí la Caldas es una nave, no son 3. Bueno, 4, que hasta la Steel, ¿no? Bueno, la Steel es la Steel es la Toyota Hilux en África, tío. No, la Steel debería ser la Caldas Gold, porque con lo que vale esa mierda de nave... Madre mía, pero bueno... caer a la cabrona... Ya, tío. Fue algo raro, han hecho cosas raras, tío. Y ahí aparte que no entiendo la lógica de... Tenemos la negra, la roja, la azul y la acero. ¿What? Tenéis un marketing, seguid el puto marketing. No, la acero tiene sentido, porque es la más blindada. Pero debería llamarle la gris, por ejemplo. Claro. La Caldas Grey, por ejemplo. ¿Pero por qué le llamaron Steel a Damanter? Es que no sé. El rollo este del llamarla color acero. Claro, color gris. Puedes llamarle color gris. Es la Caldas gris, la Caldas de desembarco. El color acero. Eso no es un color, me cago en la puta. Claro, ¿y cómo es el acero oxidado? ¿Cómo es el acero inoxidable? Acero el cromo. Tío, por favor. Ahí lo del marketing ahí falla un montón. Sulaco, lo de las naves estas nuevas, las Zeus y tal, van a venir dijeron que este año, ¿no? Que las tenían ya en Whitebox. Este año. Dice que está en Whitebox ahora mismo y dijeron que va a venir a finales de lo que viene, probablemente. Sí. Por cierto, chicos, me dais 10 minutitos de AFK, así que en 10 minutitos estoy por aquí de nuevo, ¿vale? Sí. También, a ver si también voy a estar también un rato en AFK porque quiero cenar. Venga, vale, pues yo ya cené. Vale, pues... Me quedo yo aquí dando la tabarra. Venga, hechos. Venga, gracias. Ahora. A ver qué comenta la gente. Que se aumentarán en tamaño, sí. De hecho, el de precio, por supuesto, que van a aumentar de precio. Eso ya se da por hecho. Bueno, no sé. Últimamente las naves, el precio que tienen en Store Credit, no el Warpone es el precio final. Hombre, no, yo hablo por las esquinas. No, pero tamaño sí que aumentó, Xulaco, si lo dijeron. Dijeron que desde el concepto a la versión que hicieron en Whitebox ya habían hecho un poco más grande, porque le hicieron los pasillos un poquito más grandes. Lo dijeron en la propia presentación. Ay... Que sí creo que habrá tripulación de personajes no jugadores para nuestras naves. Por supuesto que va a haber. Joder, sí que... si no van a funcionar. Si las naves más grandes van a necesitar personajes no jugadores sí o sí, para que hagan el mantenimiento básico de la nave. Ahora, ¿cuándo van a llegar? Vamos. Uf. Sí, este año ha sido increíble la CITIZENCON. Yo creo que es la mejor CITIZENCON que hemos tenido. Y lo mejor de todo para mí, personalmente, es que no me esperaba nada de esta CITIZENCON. No me esperaba nada malo ni bueno. Simplemente decía, vale, van a enseñar cosas nuevas, puede que pongan un tráiler, pero no me esperaba semejante asalto de contenido en los siguientes 12 meses y enseñándonoslo de una manera tan concisa y visual. Sí. Respecto al tema este de los botones en las naves, que toqueteas con los dedos, eso está planeado desde que Chris Roberts presentó el juego. Lo que pasa es que y la tecnología la tienen hecha desde prácticamente el segundo año, creo. Porque no es tan difícil. Eso lo hicieron para el Doom 3 ya.
los de ID Software, ¿no? Lo de que tocabas botones, ¿no? Y según movías el cuerpo, la mano se movía en esa dirección y el brazo. El tema es que no querían meter esas animaciones y todo ese trabajo cuando sabían que iba a cambiar un montón la interfaz y las cabinas de las naves a lo largo de los años, según hacen diferentes pasadas de repasos y repasos y repasos, ¿no? Hay que añadirle esto, meterle lo otro. Entonces decidieron meterlo ahora hacia el final del juego, cuando están haciendo las versiones Gold de las naves. Entonces todas las naves que reciban, que tengan lleguen a Gold tendrán las animaciones estas de tocar botones, porque tienen claro qué botones tienen que tener por narices todas las naves. Por ejemplo, una nave minera tiene que tener un botón que hay que pulsar para cambiar de modo minería a modo SCM, por ejemplo, ¿no? Y activando el láser minero, por ejemplo. Entonces eso es algo interesante. Sí, sí, va a haber un gran anuncio de Chris Roberts. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a ver, al final, al cerrar el evento, a ver qué nos enseñan. Smoker, no es un milagro ni un misterio que Sandy esté en el Escuadrón 42. Su personaje se llama Crusher, y es un piloto miembro del Escuadrón 42. Creo que tenía un peinado así en plan moicano, o sea, bueno, rapado por un lado. O sea que es uno de los pilotos de élite del Escuadrón 42. Sí. Te la encuentras cuando te unas a él en la campaña. Es una la miembra del Escuadrón 42. Hay que ser inclusivo, cierto, por favor. Siempre quedan 2 años, hombre. Siempre estamos. El horizonte de suceso está 2 años. Es como el AVE a Galicia, a Coruña. Todavía estoy esperando desde el 2002 a que llegue. Siempre está a 2 años de distancia. Es verdad, que el siguiente de Star Citizen Killer va a ser el GTA 6, seguro. Ay. No, a ver, es que la mejor CITIZENCON para hype fue la del 2016. Creo que fue la del 2016 la que enseñaron el gusano. Pero ese fue el año de soñar, de que la gente se hipease de lo que algún día sería Star Citizen. Chris Roberts lo dejó claro. Hay mucha gente que se lo tomó como que si no salía el año siguiente lo que viese en la demo era todo mentira. Y evidentemente esa demo estaba scriptada para darnos una sensación de lo que sería el producto final de Star Citizen algún día. No, a mí me quedó clarísimo eso, y lo dijeron. Lo que pasa es que la gente, no sé por qué, será porque no entendéis, no habláis inglés y escucháis bien lo que dicen, pero que clarísimamente eso lo dices, vamos a enseñar una visión del futuro. Pues, más que eso no se puede decir. A mí de hecho, lo que más me impresionó no fue una CitizenCon, fue en la Navidad de 2015 cuando enseñaron los planetas procedimentales por primera vez, que Chris Roberts no sabía que estaban ya tan avanzados, y se lo enseñaron pocas semanas después de CitizenCon, cuando había anunciado que salía Escuadrón 42 en el año siguiente. Y cuando vio lo de los planetas se emocionó y dijo, pues tenemos que rehacer el Escuadrón 42 para que tenga planetas, porque sería incomprensible que en el MMO haya planetas en los que puedes volar libremente y en el single player no. Y eso fue maravilloso. Vamos, ese vídeo fue increíble, esa demo. Y también cuando se alejaba el planeta del personaje del jugador negro ese del vídeo, yo veía cómo se alejaban los años. 16, 17, 18, 19, 20. Y yo para entonces dije, mínimo sale en el 2020, seguro que el 2022. Y aún así me quedé corto. Aquí estamos en el 2023 y todavía no está el juego fuera. Pero sí, la nostalgia. Yo creo que este año es el año en que nos han enseñado más cosas distintas, acabadas, semi-acabadas. Tenemos las interfaces por fin en su versión semifinal, ¿no? Tenemos ya una Star Map que funciona
para todo, para shooter y para nave espacial. Tenemos un Movie Glass pulido que tiene buen rendimiento gráfico y que tiene una estética unificada. Tenemos el Inner Thought, o sea, lo de poder manipular objetos y lootear de una manera mucho más bien pensada, porque ya tenemos clarísimo lo que se puede poder hacer en el juego y fuera del juego. Tenemos todos los sistemas de customización del equipo, del personaje avanzados hasta el punto de que ya están poniendo módulos de equipo para la ropa. Es increíble. O sea, es una CitizenCon en la que nos enseñan nuevos modelos de vuelo, nuevos sistemas de armas. Vamos, un montón de contenido. Y aún nos quedan unas horas de show que puede que nos sorprenda mucho con el siguiente planeta, el sistema que va a meter. A mí, los Master Modes, a mí me dan igual. Los Master Modes me dan igual. A la gente que no le... Yo creo que han intentado durante 10 años... No, 10 años no, pero 8 años. Intentaron un montón de modelos de vuelo posibles para que la gente estuviese contenta y han acabado llegando a la conclusión de que no se puede cuadrar el círculo. Tienen que hacer una delimitación clara entre las velocidades de combate para poder conseguir el resultado final de que el combate es parecido a Star Wars, de que es un combate visual, que puedes ver a una enemiga, no vas a estar haciendo justas a altas velocidades. Y eso requiere... El Master Mode me da igual, lo que importa es que han puesto una mecánica para impedir que la gente vaya tan rápido y que escape sin consecuencias. Entonces me parece completamente razonable cómo lo hagan, vamos. Lo que me importa es el resultado, y el resultado es que quiero tener un juego como Star Wars, como Babylon 5. No quiero tener un juego con justas a 1500 metros por segundo, ¿sabes? Como era el Eurocron Mercenary. Y luego por fin me han enseñado, jugando online, en multitripulación, con reparación. Es que es lo que faltaba el juego. Nos faltaba toda esa es la mecánica básica. Ahora es cuando empieza por fin el equilibrado del gameplay del juego. Por fin podemos reparar la nave, repartir energía. Tenemos lucha contra las amenazas que hay dentro de la nave, como el fuego. Es que tenemos ya todas las piezas para poder acabar el juego. Por fin. Y el server meshing funciona. Nos lo han enseñado. Estamos ahí. Estamos en la parte final del juego por fin. Yo no sé cómo la gente no está más emocionada. Porque estamos ahí. Falta el meshing dinámico. Y eso va a ser difícil, no digo que no. Pero ya sabemos que es posible. Sí, pero a ver, que es una puta demo, Nick. No estamos enseñando gameplay real. También cuando enseñan en la demo a la Polaris con 4 cohetes reventando una Idris, cuando ya hace años dijeron que haría falta como 14 cohetes, 14 torpedos tamaño 10 para destruir una Idris, mínimo con 14 impactos, mínimo. Eso era la idea que tenían en esa época. En plan, eso todo está hecho para que la gente vea una demo y sea entretenido, no para que, esto es el gameplay real. Y hace falta un montón de equilibrado. Por eso cuando la gente discutía sobre el equilibrio de naves y combate, sin tener reparación de interiores, pues siempre he dicho que es discutir por discutir. Porque aún queda mucho por meter. Bueno, cada uno es libre de sentirse como quiera. Los sentimientos son de cada uno. Hola, Vicente. Creí que habías dejado de seguir el juego hace años. Por eso... Me acuerdo que tienes una página web o un foro o algo así. Yo es que no sigo la comunidad española casi nada porque leo lo que dicen los desarrolladores en inglés y no me pongo ahí a mirar las cosas, vamos, de la comunidad española porque suficiente tengo con lo que dicen en inglés. Y por eso cuando la gente está muy cabreada con un tema o hay polémicas, yo ni me entero, porque no leo los foros. Porque si lees los foros,
te ensucias la cabeza. Y con eso quiero decir que empiezas a mezclar lo que han dicho los desarrolladores con las opiniones o las imaginaciones o los deseos de la gente del foro, que durante años está repitiendo lo que les gustaría que fuese o lo que quiere que han oído. Y por eso no me gusta mucho forear sobre Star Citizen. Porque la gente se inventa mierda y llega un momento que... Y un ejemplo de eso fue lo de la gente Smith, ¿no? El agent smithing, ¿no? Que en su día dijeron lo de que podríamos tomar control de un personaje no jugador de otro jugador que fuese amigo nuestro para poder jugar con él si está en otra parte del universo, tomando el control de ese personaje no jugador. Era una posibilidad. Y la gente lo interpretó con los años, que no se volvió, los desarrolladores hablaron del tema. La gente dio a entender que eso significaba que te teleportabas allí, que deformabas el aspecto del personaje no jugador y era como la gente Smith de Matrix. y yo digo, mira, o sea, os habéis inventado mierda aquí, tío. y luego el constante preguntarme, Frost, ¿esto que han dicho hace 5 años sigue siendo así? Y yo, si no han dicho nada en contra, por el momento sigue siendo así. Pero a la gente le gusta mucho salsear y discutir y inventarse y gente diciendo, yo creo que es imposible que sea así, porque... Pues vale, muy bien, tío. Pero bueno, es un poco... Yo sé que yo era mucho más... El escepticismo está bien, pero mientras no digan nada en contra, tienes que aceptar la palabra de ellos. Sí, sí, el rollo este de se han olvidado de esto, lo típico, se han olvidado de esto, ¿no, tío? Hay un documento de diseño en un cajón y en una base de datos del ordenador del juego y del estudio y tienen las cosas que han prometido, las cosas que dijeron que iban a hacer y cuando las cambian saben que tienen que comunicarlo. Van a tardar 1 año, 2 o 3 o 5 en comunicar un cambio, pero al final lo hacen. A ver, Namantar, que el pueblo pide que hables. Habla. Que todavía estoy comiendo la pizza. Bueno, a ver, ¿qué quieres que diga? ¿Estás comiendo pizza? Qué cabrón. Sí. Yo como unas tristes croquetas de pollo. Aquí, ¿cómo me maltratan a mí? A ver, ¿qué preguntan? No, es que no veo el chat. O lo veo aquí, pero se está parado. No, sí, la gente está escribiendo en el chat de punto de salto. Ay, Dios, es que lo tengo parado, no veo moverse. Pues veo dale F5 y actualízalo. No, sí, ya le he dado y no se mueve. Bueno, el último mensaje que he visto es de Instinto que dice, tiene buen motivo al menos, lo escribió Nick. Y dice Nick, tengo muchachos que están viendo la misma evolución en Star Citizen que en Elite. Y acabó terminando en servidores privados y los PvPeros llorando porque no podían matar a los otros. Y yo, misma evolución que Elite. Y no puede ser, o sea, el Elite tiene un diseño completamente diferente. No tiene nada que ver con el Elite esto. Y mira, además me escojono que diga la gente, mira, por eso te digo, la gente son unos bocachanclas. El Elite nunca fue un juego de PvP, nunca dijeron que iba a ser un juego de PvP. David Breve no le gusta el PvP, dijo que era un juego principalmente para un solo jugador, que el multijugador era una cosa así, lo vamos a hacer porque queremos impostar con tus amigos, pero no es nuestro focus. La gente nunca dijeron que era un MMO los de Elite. Por eso digo que la gente... No, además, no es un la gente se inventa mierda. Es un juego peer-to-peer en el que se pueden conectar con mucho 40 jugadores. No, eso no es un MMO, es un multiplayer, punto. Claro, es un juego multiplayer. Y Star Citizen originalmente no era un MMO tampoco. Que no querían decir la palabra MMO durante los primeros años. Fue durante para 2014. Porque no era un MMO. Claro, es decir, tenía multijugador. No, Elite tiene PvP ahora. Lo que pasa es que tiene en Elite, desde el principio, Nick, desde el principio, dijeron, va a haber modo autista en el que no juegas con nadie más. Si no quieres PvP, no tendrás PvP. Entonces, enfadarse, porque no hay PvP, pues eso es una tontería. Ya sabían lo que era, sabían lo que estaban comprando. Los diseñadores dijeron que lo tenían claro eso, vamos. Porque el Braven es un tío que es más PvE. Y ya está. No, respecto a los servidores privados del Elite, no sé lo suficiente de las promesas que hicieron. Tendría que contestar de Viajero, que era el fan que seguía eso hace años. No sé si Viajero sigue por ahí
dando vueltas, pero pregúntale a él, yo más detalles, porque yo no seguí todas las promesas. Yo me acuerdo de lo que dijeron los primeros meses de Elite Dangerous, vamos. Y por eso descarté que me interesase Elite Dangerous, porque sabía lo que iban a hacer, vamos. No, haremos el siguiente podcast cuando podamos, a ver si conseguimos que Leaf Probablemente haremos ahora un podcast post CITIZENCON, porque habrá que comentar esto, obviamente. Claro, toca. Aunque Claro. no sé si podemos esperar un poquito y esperarnos al aniversario para juntar las dos cosas. No, mejor. Hay mucho mejor a ver si podemos hacer la semana que viene el podcast y así, sí. Porque lo tendremos más fresco y además le habremos dado a Lizca tiempo para que vea los vídeos. Sí, salen las QAs y la semana que viene lo grabaremos, así que en un par de semanas tendrías el podcast, sí. No, pero yo después de esta CITIZENCON, a ver, yo cuando hablaron que este año iba a ser el año de tecnología y que lo principal era poner el PES y hacerlo de la capa de reputación y con suerte llegar a final de año con el server meshing. No sé si llegarán a con server meshing a final de año, pero por lo menos seguro que a principios del año que viene lo ponen. Y yo sabía que este año era el año del core, de la tecnología fundamental del juego, de por fin hacer lo que tenían que haber hecho hace muchos años. Pero luego cuando explicaron que se han tirado años intentando hacer esto funcionar, que no les funcionaba, que tuvieron que hacer muchos prototipos, luego me acordé de aquella parte cuando venía el IKC, que iba a ser la panacea para la persistencia, y resulta que el IKC no les funcionaba, tuvieron que hacerlo y acabaron tardando casi 2 años en volver a sacar el PES y te explicas por qué están tardando tanto. Luego, claro, como tardan tanto, les da tiempo a hacer cosas como lo del pelo y todo esto, porque no tienen otra cosa que hacer. Tienen a unos desarrolladores a los que tienen que pagar y están ahí pues currándose cosas que normalmente no se currarían si hubiera tardado menos, como el sudor o la sangre o las lágrimas. Lo servido por lo comido por lo servido, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, yo reconozco que he tenido mis momentos de depresión. De decir, esto ya dura demasiado. Tiene que hacer algo. No, es lo de Star Citizen. Hubo meses muy oscuros de decir, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Pero bueno, es normal, ¿sabes? Todos teníamos nuestros momentos de duda. antes de que cante la Gold, me negarás 3 veces, Adamante. Pero bueno, a ver, pregunta aquí sobre la creación de bases. ¿Sabe algo? Puede que lo que nos dijeron hace 3 o 4 años, lo mismo. O sea, sí, no, pero espera que en la CitizenCon de este año hay un panel ahora por la tarde, bueno, por la tarde de ellos. Que van a hablar sobre los asentamientos. En el siguiente panel que va a salir ahora. Bueno, entonces, ahí tienes la respuesta. Espera el panel. Espérate el panel dentro de 1 hora, pero vamos, te podemos decir que el plan original de la nave, de la Pioneer, era poner naves modulares con unos postes, ¿no? Con los típicos postes como el Subnautica, el Fallout, ¿no? La típica nave que está puesta sobre una malla fija con unos postes para que quede horizontal. Pero con la nueva tecnología que han hecho, y lo dijeron hace unas CitizenCons, hace 3 años o 2 años, dijeron que vamos a poder hacer las casas. Lo enseñaron hace poco en un vídeo de cómo hacer los terrenos, el asentamiento y todo eso. La herramienta esta para hacer. No, pero yo estoy hablando de que dijeron que podríamos hacer las casas como las que han estado enseñando en la demo y que se veía la casa esa con el verde. Esas casas tipo Star Wars, tipo Tatooine, con semicúpulas de piedra. Porque explicaron que podríamos coger terreno del planeta, mezclarlo con una estructura y hacer una casa que encaja en el terreno, modificando el terreno para que quede llano
y tendríamos casas con diferentes alas, con diferentes roles, los edificios. Entonces, sí, no, pero dicen que van a ser mejores que Subnautica, van a ser casas de verdad, y además la piedra tendrá el color de los materiales de la bioma donde tú estás. Porque pillas material de allí para construir la casa, como un castillo medieval, que la piedra es normalmente de donde se construye, ¿no? No sé qué le importen. Entonces la idea aquí sería, si la tierra es rojiza, la casa será rojiza, ¿no? El material de la casa. Y eso es la... Y las casas que habéis estado viendo de Pyro, estas, son los prototipos que estuvieron enseñando. Sí, sí, porque eso mola mucho, porque podremos tener unas casas más adaptadas al terreno y a la ambientación, no la mierda esta típica subnáutica, que no digo que sea una mierda, digo que es una cosa muy típica de que la casa está hecha con containers, ¿no? Con módulos, con hábitats circulares o con hábitats prismáticos o cúbicos, ¿no? Y son todos iguales. Aquí será más en plan, esta casa tiene azotea, esta casa tiene techo de semicúpula, esta casa tiene un tejado, ¿no? Entonces eso mola mucho. Y a ver qué nos dicen en el siguiente panel, a ver si nos van a enseñar una demo de cómo sería eso, sí, para los jugadores. Aunque aún así, yo creo que lo del construir asentamientos es una cosa que va a llevar bastante tiempo, porque tienen que hacer una interfaz y testear que no haya un montón de bugs. Mira, yo después de ver lo del agua, yo quiero asentamientos submarinos, tío. No, ya, tú ya has rizado el rizo. ¿Quieres, en vez de cultivar lechugas, quieres cultivar pepinos de mar también, ¿eh? Claro. Ay, qué gente. Puestos agricultura submarina. No, pero es que no hay que manufacturar o sea, se supone que estás pillando el terreno para hacer el cemento. Entonces tú tienes un material que liga y pillas la arena, la tierra que hay en la zona para hacer los ladrillos de adobe esos que van a la estructura de acero que tú compras en un planeta, ¿no? El hierro, el metal, para poder hacer la estructura. Entonces eso va a molar mucho porque eso tienes que llevar una nave. Bueno, muchachos, ya estoy por aquí. Gracias por el aguante. Bueno, a esta gente que le queda media horita, ¿no? No. ¿Media horita? Supongo que media horita, si le quedaría. No, a ver, todo depende de la cantidad de trabajadores que tienen disponibles para hacer las cosas. Entonces, lo de hacer edificios para los diseñadores del juego es prioritario porque crean contenido para nosotros. Ahora, que podamos crear asentamientos con todos los bugs, interfaz que hace falta, nave espacial con mecánica, su aplicación en la economía, qué haces en el asentamiento. Tengamos en cuenta que los de Bethesda llevan con esta mierda 15 años, no, 12 años, desde el puto Fallout 4. Todavía no han hecho un asentamiento decente en 10 años. ¿Sabes? De que sirve para conseguir materiales, pero no hay jugabilidad más allá de eso, ¿no? Entonces aquí la idea sería que tengamos jugabilidad en el asentamiento, ¿no? No solamente sea un lugar para decorar y sacar materiales y ya está. Bueno, obviamente la jugabilidad básica sería pillar materiales y venderlos, ¿no? Ay. Bueno. Pero como hemos visto, vamos a poder tener granjas. Sí, bueno, lo de la granja flipa, ¿eh? Ya está. Pero es que tenían que hacer las granjas, porque tiene que haber granjas en el mundo. En eso, si vas a hacer planetas... Hay que inventarse, la comida tiene que ser de otra parte. No, pero yo no digo por el rollo de la comida, lo digo por el rollo de que una vez que tienes el asset artístico de una granja hecha para el mundo, el paso siguiente de dar a los jugadores la capacidad de cultivar es el siguiente paso, ¿no? En plan, si en el Fallout ves que hay granjas con patatas, con potatoes de esos nucleares, ¿no? Con tomacos. Pues, tomacos. ¿por qué no va a haber la capacidad de plantarlos? Es lo que hicieron en el Fallout 4, ¿no? Y a ver, ¿granjas? ¿También granjas de animales? Sí, es que es el siguiente paso. Entonces, eso no está hay confirmado. vacas espaciales, porque no vas a poder tenerlas en tu granja. Ya, pero no se ha confirmado. La agricultura sí, pero la ganadería no, todavía. O sea, ¿crees que es imposible que un jugador llegue con una nave marcha atrás, recoja 20 vacas y las meta dentro de una cueva y se haga su propia granja? No, lo que está confirmado desde... espaciales. Lo que está confirmado desde 2012
es que iban a meter, cuando el juego iba a salir, una de las cosas que podíamos hacer era bajar a un planeta que tenía animales exóticos, que está prohibido exportarlos, cazarlos, o sea, drogarlos, vamos, y llevarlos para venderlos, capturarlos para venderlos en el mercado negro. Entonces, si al final siguen teniendo esa misma idea de poder capturar animales, porque sí, la ganadería podría ser lo siguiente, pero hay que hacer la mecánica, o sea, hay que hacer las animaciones, hay que hacer el ciclo de vida del animal, lo que come el animal, ¿sabes? Entonces, no sé, es mucho trabajo, eso es. Yo creo que primero debería centrarse primero en hacer bases, luego que las bases de jugabilidad, luego cultivar. Mira, desde mi punto de vista, no tiene sentido que los jugadores cultivemos. La agricultura no da dinero si no tienes una enorme extensión de cultivo. Claro. Hay gente que le gusta el Farm Simulator. No, si yo no digo eso, digo que no da dinero. Entonces la gente no va a hacerlo más allá de una curiosidad. Entonces sí, vale, sí, podrías cultivar drogas que son caras y porque son contrabando. Vale, eso sí que lo pueden meter fácilmente. Pero cultivar comida para ganar dinero in-game no lo va a hacer nadie, excepto la gente que se aburre, ¿no? Pero yo puedo ser autosuficiente llevando un montón de latas a mi base y ya está. llamo a Space Globo y que me traigan la comida. Space Globo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? ¿Y quién juega por dinero? A ver, bueno, al final se juega A ver, por... mira, todo el mundo juega a los videojuegos por las razones que quiera, pero la mayor parte de la gente, la mayoría, absoluta mayoría de la gente quiere tener objetivos y cumplir. Lo que se llama en inglés drip, el goteo de cosas que consigues. Entonces, en este caso de esta Citizen, tú mismo, pero lo importante es el money. Con money tienes tu asentamiento, con plata tienes tu nave o tu arma o tu skin La de ropa. sensación de progresión. La progresión se consigue, la sensación de progresión se consigue con dinero. Si no ganas dinero no vas a progresar. Entonces todo el mundo quiere tener dinero. Y si la agricultura es realista, ganaríamos muy poco dinero por hora de trabajo in-game. Entonces no tendría tanto sentido como minar. Porque es imposible, o sea, lo digo por cómo están pensados los asentamientos, de que son unos pocos kilómetros de radio. Sí. Para sacar mucho dinero de una cosecha hay que tener un valle entero de cultivo, ¿no? Claro. Entonces es una cosa complicada. Lo de... Sí, Tickerman, la gracia de la Endeavor es sacar un montón de cosechas flotando encima de un planeta en el que no hay comida y venderla a un precio alto, por supuesto. Bueno, dijeron Pero ahí... es que te das cuenta del enorme gasto de transportar toneladas de comida que se pueden producir localmente. A no ser que no se produzca localmente la comida, no tiene sentido venderla cara. Claro. Es así, ¿eh? De todos modos, la Endeavor también dijeron que el rollo era... Bueno, hay un documento de diseño ahí interesante sobre la Endeavor y sus movidas. Pero bueno, básicamente que también podías como investigar... ¿cómo se llama? Investigar como determinadas plantas que en entornos de microgravedad y demás, pues podían salir diferentes, bla, bla, bla. También había una paja ahí que si te llevas la Endeavor a un sol que tenga determinada radiación y te pones a cultivar ahí tomacos, a lo mejor te salen unos tomacos potenciados y tal. No, la idea esa de que ciertas radiaciones produzcan efectos especiales, en plan, por ejemplo, un medicamento más potenciado, porque la planta se ha criado con una radiación que en ningún planeta está a esa distancia. Sí, Claro. es una parte interesante, pero eso es fármacos, drogas, no es comida. Lo que quiero decir, Claro, ¿sabes? no, por supuesto, está ¿Sabes? claro. La parte, comida como proteína, hidratos de carbono y todas esas mierdas, en plan, es una cosa súper barata de producir. O sea, para ganar dinero tienes que transportar cantidades enormes, cantidades tamaño whole day, quiero decir, ¿no? Entonces hay que tener una granja enorme para poder llenar la whole, ¿no? Claro. Y los jugadores van a decir, ¿para qué me molestarme en hacer eso si puedo cultivar, por ejemplo, fármacos? Son pocas toneladas de fármacos y ganar una barbaridad de dinero en un solo viaje, ¿no? O sea, es lo que quiero decir.
no es, la agricultura no es atractiva. Exacto. Para ganar grandes cantidades de dinero para un jugador como nosotros, ¿sabes? Por ejemplo, en in-game nos dedicaríamos a transportar comida barata trabajando como transportistas, que es que tienes una hull y te dicen, te pago 50.000 o no, 100.000 o lo que sea, no es un número cualquiera, por llevarme a este planeta toda esta carga de comida. Y tú, vale, pero la carga no es tuya, la carga es de la empresa que te ha pagado a ti por transportarlo, ¿no? Claro. Entonces, la gente va a transportar comida, pero trabajando para otros en su camino a ahorrar dinero y convertirse ellos en comerciantes, porque el dinero grande lo vas a ganar como comerciante. No sé. No, no, Mira, no. llevo esperando tanto tiempo que saquen la puta armadura Titán que ya me da ganas de llorar. Hostia, la Titan Armor, tío. No, que me da igual que el juego no tenga Titán, pero una vez que te dicen que, entre comillas, existe, ¿no? De que en Star Citizen se supone que hay armaduras potenciadas. Yo lo Y que quiero llevan... es la araña espacial. ¿Tú quieres tu pinta araña minera de los cojones? La araña Sí, minera, sí. pero la araña minera era grandota, ¿eh? La Cygnus. Sí, 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 pero era para un jugador nada más. Era grande, pero era para un jugador. Ya, pero La no mayor funciona, parte de la capacidad de carga. pero no funciona sin una nave nodriza para transportarla y Me da procesar igual, me da minerales. igual. Yo quiero mi araña, tío. Sí. A ver, Smoker, lo que dices está claro. A ver, pero yo creo que es la gente, porque hay peña que sí que le mola hacer dinero, pero yo, por ejemplo, me molan más pues las experiencias que vive. A mí el dinero, o sea, a mí hacer como el metajuego de lo que dé más dinero no me mola, pero sí que entiendo realmente a la peña que sí que le mola. O sea, entiendo hay peña que le mola pues ser el más rico del universo. Pues, ¿por qué? Pues porque sí. Y ya está. Y tenerlo todo y ya está. Pero yo por lo menos no me llama absolutamente nada la atención. Hostia, estaba revisando aquí el, el- el- la cuenta del hangar y acabo de ver aquí Omniroll Combat Armor MK9, mayo del 2014. Madre mía, tío. Sí, la Orc es la armadura media de marines. Sí, 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 sí. sí. Electroskin Hull. Una electroskin para RSI que cambia de color tu nave con un botón. Tan, tan. Mira que había cosas extrañas, ¿eh? El otro día, ¿sabes lo que me pasó, Hirot? Que yo no lo sabía. El manual para... A ver, que lo tengo por aquí. El manual para el modder, me parece. ¿Lo has visto? Sí, yo también lo tengo. ¿Tú lo tienes? Sí. Sí, claro, lo dieron con algún paquete, me parece. Lo dieron con algún paquete, en serio. Hostia, no lo ¿El qué? sabía, ¿Qué tío. estás escuchando? El El manual para manual... modear. El Ah, manual no, para... sí creo que viene con un paquete, sí, de estos de juego, sí. Sí, porque te creo que con la edición física del juego que tienes tú, Adamanter, viene. Ah, pero es una edición física del 2014 hacia antes, ¿no? O sea, Sí. vale. Vale, vale. Ahora que lo pienso, estoy dudando. Creo que lo tengo, pero igual no lo tengo. Espera, a ver que lo mire. Ya, pero Smoker, pero tú imagínate, la gente quiere trabajar en la granja contigo un día, 2, 5. Pero dicen, oye, Smoker, no ganamos dinero haciendo esto, vámonos a hacer minería. Eso va a pasar al cabo de una semana. La gente no son santos, no van a estar haciendo lo que te gusta a ti cuando saben que existe una manera más eficiente de ganar dinero. Esa es la realidad. O sea, no sé que encuentres un grupo de gente que tengan tus mismas aspiraciones. Sí, sí, Vale, sí. nos gusta rolear, ser aquí un granjero espacial. A Pues sí, ver, por supuesto, hay gente de esa. va a existir, porque ya te digo, o sea, en los, ¿cómo se llama? En los, en algunos MMO yo me he encontrado clanes de pesca. Clanes de pesca, sí, 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 pero hiper mega ultra bien organizados. Ojo, nada de 4 gatos ahí, no, no, no. Salir con los barcos para pescar, para luego juntarlo, para luego hacer potis para vender y todo el rollo. Y dices tú, ¿en serio? O sea, de pesca ya, a nivel pesca. Pues sí, 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 sí. Así que, quién sabe, tío. Yo creo que hay de todo, ¿eh?
A ver, lo que importa es, yo siempre lo he dicho, que equilibren todo lo que puedan las profesiones para que todas más o menos ganen ese mismo dinero jugando solo o jugando en 2 personas o jugando 3, o sea, dentro de esos brackets, ¿no? Y por supuesto recompensando tu habilidad personal. Lo que no puede ser es que jugando entre 2 personas se gane más dinero que 4 cuando eres un minero, por ejemplo. Claro. Entonces todo el mundo va a estar minando en grupos de 2 personas. Y eso es lo que lo que yo digo. En el caso de cultura, yo simplemente digo que me parece inverosímil que con una finca de 5 kilómetros de radio gane dinero con la comida. Porque no es mucha comida la que puedes producir en ese tipo de terreno. Sí, es verdad. Bueno, a no ser que estés en un planeta que tiene una fertilidad increíble, ¿no? Con unas cosechas que sacas 5 cosechas al año, ¿no? Y, y que tienes justo al lado, o sea, que haces un viaje a un planeta que está superpoblado y no tiene alimentación propia, ¿no? En plan, como una ciudad colmena tipo Warhammer. Sí. Bueno, como es Arcor. Te vas a Arcor para vender la comida esa, ¿no? Si queréis saber cómo va el mundo de las granjas, por favor, no os perdáis la granja de Clarkson, de verdad. Sí, y lo mala que es la influencia de los ayuntamientos y los políticos. Hostia, en el mundo de los negocios. Madre mía, tío. Qué horror, ¿eh? Qué envidia. O sea, si lo dices por la segunda temporada, resumaban envidia, tío, ¿eh? Madre mía. Qué movida, ¿eh? La burocracia al final. No, pero me parece una serie, se lo estaba comentando a unos compañeros, le digo, mira, no te va a gustar nada, te habrás visto 1 millón de documentales sobre cómo va una granja de verdad, pero creo que vas a aprender más viéndote esta serie de este tío que en muchos documentales que salen por ahí, ¿sabes? Sí, no, y ha cabreado a mucha gente, muchos políticos ingleses, Sí. porque ha demostrado lo que todos los ingleses saben cuando se relacionan con los políticos, ¿no? Del ayuntamiento. De lo incompetentes y maliciosos y pequeños Napoleones que son, ¿no? De que te están tocando los cojones todo el rato y por tonterías. O sea, en plan, no puedes esto es una zona rural, no puedes poner aquí este negocio. Y en plan, pero si no molesta a nadie, estoy rodeado de bosque, nadie puede ver mi negocio aquí. ¿Sabes? Pero es en plan, quieren joderle a él porque le tienen manía a él personalmente. Sí, y ya está. Y A como ver. pueden, como tienen la autoridad para hacerlo, le van a joder. Eso tiene una premisa, ¿vale? Eso tiene una premisa y es que en realidad él hace como, antes de sacar la granja de Clarkson, compró esa granja hace como unos 15 años y todas las putas locuras que no le dejaban hacer en ningún otro lado, él se iba a hacerlas en la granja. Es más, si tú te pones a ver ahora los Top Gear antiguos, o sea, verás que la mitad de las locuras, las hacían en su granja, que si con los 4x4, que si no sé qué, que si vamos a reventar una caravana, todo era allí, porque ya no le dejaban hacerlo en ninguna otra parte y él dijo, oye, pues me voy a comprar una extensión de tierra brutal y me lo voy a hacer aquí a ver quién me dice algo, ¿me entiendes? Entonces, como que la premisa es que estaban ya un poco mosqueados con ese rollo de antes, ¿no? Pero bueno, al final... Ya, pero que le ponga una multa, ¿sabes? Si es algo ilegal. Sí, pero el tema es que... pero no solamente es Clarkson, porque hay un montón de granjeros que han enseñado las absurdas leyes, en plan de... Tenemos una rabia en los animales, en hurones o tejones allí. Y como son animales protegidos, no podían matarlos, no podían hacer nada, y le estaban matando el ganado, y les jodían la economía de la granja, les jodían el negocio. Y es en plan, no podemos hacer nada, el ayuntamiento no se responsabiliza de los hurones, nadie viene aquí, de los tejones, eso. O sea, es el típico ejemplo de tengo un marrón y no me lo soluciona nadie. Claro. Pero tú tienes que pagar tus impuestos, ¿sabes? Y esa es la parte en que la gente se da cuenta. Yo tuve un problema similar. Tenía un zorro enfermo en mi finca, llamé a un montón de teléfonos y nadie arregló el problema, ¿sabes? Hostia puta. Y me debo responsabilizar yo del zorro porque no puedo hacer nada con el zorro porque me meten en la cárcel, me ponen la multa y me revientan, ¿no? Claro. Sí. Desde Y el que zorro está llamaste... enfermo y pude estar poniendo enfermo a los animales de aquí, a la gente de aquí, pero bueno, no se puede hacer nada, ¿no? Y yo cuando vi lo de Clarkson, pues me escojonaba, porque mira, es igual en todas partes, ¿no? Sí, está claro, está claro. Y es en plan, no es un... En fin, sí. Pero la granja de Clarkson es un ejemplo de
lo duro que es montar un negocio. Sí, no, además hay un colofón final que pone en la primera temporada cuando el jovial Charlie, me encanta, el jovial Charlie, que era el asesor que tenía allí, le da el índice de gastos-beneficios y había ganado, ¿cuánto? 40 pavos al final. Sí, nada, 500 pavos, es una Sí, miseria. una mierda, y dice, claro, pero... Y el tío dice, no todo el mundo tiene un grupo de Amazon que le paga detrás y todo el tema, ¿sabes? Habrá ahí granjeros que están realmente jodidos de verdad y es lo que hay, y punto. Y terminó un poco ahí el rollo, ¿sabes? Sí, sí. Qué cabrón, tío. El jovial, o sea, yo con el jovial Charlie y con el lugareño aquel que no sabía hablar, que ni él mismo lo entendía. O sea, te lo juro que me sentí tan identificado con la típica peña que te encuentras en, yo qué sé, mis padres tienen una casa también, una finca por ahí, en el campo, de pequeño y tal, y los típicos lugareños de profundos, profundos de verdad, que hablan tu mismo idioma, pero que en realidad parecen que no, ¿sabes? Dices, pero Hay de esos en todos los países y en todas las en regiones. todos los lugareños profundos estos que dices tú, pero ¿qué me estás contando, tío? Madre mía, madre mía. Pero hay que quererlos. Hay Hay una que... película que se llama Hot Fuzz, no sé cómo se llama en español. Superpolis, o creo que se llama en Hostia, español. super poli. La traducción de mierda. Hot Fuzz se llama, de Simon Pegg. Que es de un policía que se llama Gabriel Angel, que lo envían de Londres a un pueblo en el que nunca hay crímenes. No sé si la viste esa película. ¿La visteis? Puede Os la ser que sí, recomiendo. tío. Pues en esa película hay un policía que habla raro, ¿no? Y no se le entiende lo que dice. Habla. Y ese es y entonces el compañero suyo traduce lo que dice ese policía y ese policía traduce lo que dice los lugareños viejos de allí, que no se les entiende ni papa cuando hablan en inglés. Ya ves, tío, Pero está lo claro. peor de todo es que no es un chiste, es que hablan así, en esa Claro, forma. claro, claro, claro. No es O un sea, chiste. hablan cerrado, con la boca hacia adentro, sin mover los labios, y parece que se comunican por baudios, ¿no? Sí. Es que, en teoría hablas el mismo idioma, pero no entiendes nada. Ay, Esa película está muy bien, ¿eh? La de Hot Fuzz, la de Super Police. Creo que está por ahí super en polis, Amazon. tío. En Amazon Prime, la película esa. Voy a escribirla aquí por si la gente no sabe cuál es. Hot Fuzz. Es de Simon Pegg. El... Bueno, aquí hablamos de Star Citizen en este stream de Star Citizen. Perfecto, sin problema, hombre. No, que no quiero imponerme a usted, señor. Señor. Aquí podemos hablar de lo que queramos, tío. Si la gente se queda es porque al final le mola lo que decimos y ya está. Sí. Ah, buenísimo lo de los escoceses, Giroz. Que hay un montón de memes de que los programas estos de reconocimiento de voz son racistas. Que cuando hablan con el típico computadora y son escoceses, no les entienden. Hostia, sí. No, pero en mi pueblo, yo entiendo todo el mundo, pero había dos familias que no les entendía. Entonces tenía que venir un vecino de al lado yo a que me hiciese el traductor a mí también. ¿Sabes? ¿Qué dice este señor? Así habla. Yo, ¿qué es esto? Sí, sí, pero Hablan gallego y cerrado. Y a toda claro. velocidad. Pero bueno, ya te digo, aquí la propia televisión canaria te subtitula a los canarios cuando van a un lugar demasiado profundo y demás, te lo subtitulan. O sea, porque claro, el canario profundo te habla hiper mega rápido, ¿sabes? Y es una historia, ¿eh? Sí, yo también hablo mal y pronuncio muy rápido, ¿no? Porque depende del acento que tienes, a veces te vuelves loco, ¿no? Hombre, claro, normal, normal, tío, joder. Pues que en Galicia llueve, que hay que salir corriendo de la calle, ¿sabes? En los sitios que hace calor, la gente habla con más tranquilidad. Pero, ¿sabes? Pero aquí llueve, coño. Tengo Sí, que sí, sí, irme. sí. Hombre, mira, aquí está lloviendo ahora y te aseguro que agradezco enorme y grandísimamente que vuelva a empezar a llover, porque teníamos una ola de calor que no era lógica, pero para nada.
Pero bueno. Bueno, ¿a esto cuánto le queda? Esto, le quedan 5 minutillos más, hombre, eso nada. Eso. ¿Falta mucho? Falta mucho. No 2 años falta. Esa es la respuesta siempre. No, pero yo creo que este año falta un año ya, tío. Este es el año de Star Citizen. Yo creo que 2024 es el año de Star Citizen, ¿no? Hostia, tío. Yo creo que sí, fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que sí. A ver, yo creo que es el año en que va a ser divertido jugar la alfa. Sí. La gente que empieza a jugar en el 2024 van a decir, no sé de qué se queja la gente. Sí, todo está muy... A ver, no, pero eso es una cosa que realmente hoy en día pasa. O sea, cualquier persona que se meta a jugar, bueno, pasó en la última vez que metieron un Free Fly. Durante un día estaban funcionando mal los inventarios y tal, y hubo mucha gente nueva que se metió con referral y movidas, y estuvo muy bien, ¿vale? Porque lo arreglaron en un día, o sea, tuvieron ahí un poco de historia y terminaron arreglándolo en un día, lo cual, bien. Pero la mayoría de peña que se mete a jugar lo flipa, ¿eh? En el estado que está actualmente, ¿eh? Así que... Sí, sí. ¿Qué es lo que quieres creer? A ver. Hero, café, venga, tío. ¿Me vas a decir que os vais a ir ahora? En lo mejor, cuando van a anunciar Escuadrón 42 para el año que viene, ¿os vais a ir? No, hombre, quedaos un poquito. Y ya empiezan de nuevo, quedan 5 minutos. Sí, pero no les mientas. Faltan 2 horas y pico de programa. O sea, no, faltan 2 horas y pico, pero bueno. Y lo bueno llega al final, en teoría. Una vez que empieza ya... Una vez que empieza ya va llegando el asunto, ¿sabes? No. Una vez que empieza ya te enganchas a él. Ya no puedes hacer nada. Hank, yo tengo 12 o 14 Escuadrón 42 y podría regalar 13. Hostia puta. Hombre, ahora cuando lo suban de precio y demás, lo podrá regalar o venderlo a... A ver si ponen eso al final. Esas son las promesas que espero que cumplan, porque me voy a forrar. Revendiendo Escuadrón 42. Pues ¿por qué no, tío? Bueno, pero forrar no, pero lo vendo por 5 de pavos, ¿sabes? Por la voluntad. Hombre, con venderlo por el mismo precio que lo están vendiendo ellos ahora, ya estarías haciéndole a todo... o sea... No, a favor no, porque para eso lo compran ellos. Hombre. Bueno, no, a ver, quiero decir, perdón, me he expresado mal. Vendiéndolo a un precio algo inferior a lo que están vendiéndolo ahora mismo ellos, o sea, lo vendes 10 pavos menos y ya, o 20, y para la gente le salvas el culo y el mundo, ¿eh? Enable precision targeting modes. There we go. Funciona como un punto de salto. Ay. Agujero de gusano, qué sexy. Que por cierto, se vio de nuevo, ¿no? Pero okay, so what you see here is the new aerodynamic. Se vio de nuevo, pero no se vio... ¿cómo se llama? No sé. Se vio un poco más oscuro, quiero decir. Sí. El warp se vio un poco más oscurito, así que... Sí, a ver si sacan la Génesis de una vez, las naves de transporte de pasajeros. Porque tienen que poner por lo menos 2 o 3 naves de esas, de pasajeros. Pero sí, pero es que el rollo es que había un documento de diseño súper grande sobre el tema de la Génesis y tal, y no sé si... El Mixmaster, el mejor minijuego de la historia. Hostia, sí. Hacer cubatas ahí. Mira, ya tenemos el Star Citizen aquí, algo están haciendo, vamos a verlo de nuevo. Sí, están enseñando a los de la comunidad. Bueno. Ahí es donde vi yo lo de la Génesis y me acordé de la nave esa. De la Génesis de Crusader, que fue la primera nave de Crusader y todavía no está.
I love that, where you can go ape for the ape Ahí lo spot. tenemos, So chicos. what can we expect Sí, to sí, see pero from digo Quantum in the future? que What do you guys tienen have que meter next on the el transporte horizon de as your pasajeros guys' porque org is para expanding dar and we're vida creating? a las ciudades y a las localizaciones así más bulliciosas, ¿no? Tendría que haber naves. Y una cosa que he hecho falta un montón en esta Citizen, ya lo he dicho muchas veces, es debería haber lanzaderas de transporte de pasajeros desde planeta a estación espacial, por ejemplo. O sea, que tú no tuvieras que coger tu propia nave, sino que pudieras coger una lanzadera, ¿no? Es lo que quieres decir. Un taxi orbital. Sí. He hecho en falta taxis orbitales o incluso taxis dentro del sistema, ¿no? Naves de corto alcance de eso. Pero bueno, sí, hace falta motor cuántico para lo segundo. Pero he hecho falta lanzaderas que lleven pasajeros, como las que hay en Crusader, en Horizon. Sí. Esas que llevan muchos pasajeros dentro. Sí, sí, Pues, esas son las que generan esa sensación en esa ciudad. Pero yo digo que en los típicos asentamientos que vayan generando ellos para personajes no jugadores, en plan Mos Eisley, ¿no? Que es una pequeña ciudad con sus 4 espaciopuertos, debería haber uno que aterriza la nave y bajen y suben pasajeros, ¿no? Claro. Entonces hace falta una nave que lleve bastantes pasajeros y la Génesis es esa nave. Sí. No, para dar la sensación, porque el metro ese de Crusader de Horizon es tráfico dentro de la ciudad. Yo hablo de fuera de la ciudad. Claro. Y también para que los jugadores podamos usarlo, en plan decir, a tal hora sale la nave que va a la estación, ¿no? Y sale una de esas cada 15 minutos, por ejemplo. Que haya una nave que salga cada hora para ir a otro planeta del sistema, o luna, ¿no? Sí. Cosas de ese estilo. Digo a futuro, me parece una cosa muy interesante. Eso. Y que se vea tráfico aéreo. How cool this things look. The level of detail here is immaculate. So thank you guys at Imperium. I know that everyone at the LA office is going to appreciate this so much. All right, we're going to toss it back to Jared momentarily. Thank you guys again so much for checking out the community booths. We'll see you guys back here again. In the meantime, stay safe and see you in the verse. Me acuerdo de cuando hablaron de hacer variantes de la Génesis, de que va a haber una variante para transportar militares, una para transportar vehículos. Bueno, ahora tenemos la Hércules y tenemos otras naves distintas, ¿no? Pero, bueno, eran en aquellas épocas, ya sabes. En aquella época. Así que era la época en la que todavía querían hacer pocas naves, ¿no? Sí. Come on over here. You see what I'm doing? I am attempting to open a door right now. How do I open the door, Daniel? It's not this door? That's not the door? Sí, ahí está el disco jugando. You're Adam. All right, so we are here. What station is this, Adam? Madre mía. Remember, no, put the mic in. Oh, this is Checkmate. This is Checkmate Station. So this is Hostia, where the pues demo son starts. VKB, And tío. what do we Al do when final we're se here ve at the demo? que This Virpil is les where ha your dicho heads que are. nanay y han pillado Yeah, VKB. you can't go back in. You want to go straight? Bueno, You want to follow the exit entre eslavos queda el juego, ¿no? No, está claro. No, a ver, los dos son casi similares en calidad. Pero oye, que está bien. Me gusta mucho el grip que tiene corvado en la mano izquierda. No, son VKB al final, ¿eh? ¿Smoker? Yo pensaba que era algún Virpil ahí y me lo pareció, pero creo que Virpil... No, está Asus y está VKB. Sí. Push the button. So one of the other players will do it for you. VKB, no sé cuál es la pronunciación de la marca esa. VKB, sí. No se dice VKB o algo así. Bueno, seguro que los yankees dirían VKB o algo así, pero nosotros decimos VKB de toda la vida y ya está. O B baja. B baja KB. Hostia, va bastante fluido, ¿eh? ¿Cómo se nota que es en LAN, eh? Sí. Hater, eres un hater. No, hombre, coño, a ver, hay que ser realista, es el LAN. No te creas sus mentiras. Another elevator, right? So, what does this say here? Do you know? I can't. I know that's rough and ready for the top part. All right, yeah. So rough and ready are the gang that runs. O sea, cada gente que lleva una camisa de la CitizenCon lleva su nombre detrás. O al jugador de fútbol. No, es una camiseta de Atmo, se lo debió regalar los de Atmo. Sí, puede ser. Living on the edge. So take it away, everybody, and I don't know, watch it. It's good.
everyone. My name is Colin Chuckett. I'm the lead level designer for the PU. I will give you an introduction to our locations when it comes to the design, a high-level overview of the design of our locations. I'm going to describe you the processes of our workflow and the goals that we aim to achieve. No, UBKB son chinos. Break down our process a bit. No. This is very high level, but it Son starts out chinos. with the pre-production phase and ideation phase. Here La everything starts out in the mind. We bring it down to paper, sketch, write, formulate a plan based on our overall design goals. And then it moves on to the blocking stage. You might have heard of this, like the white box and gray box phase. This essentially contains all of the gameplay that you would see in the final product. Basically, the way it's meant to be played. And we test this out with a lot of iteration. And yeah. Y los de Bitprint son bielorrusos. And it's basically, the white box is not in a stage where it's presentable. Ya estamos en el panel, coño. So on the right, as you see the food court that Adam is going to be showing you later. Yeah, this is the final product, VFX, lighting, everybody had their pass on this. And level design or other designers still maintains the space and makes sure that the systems that get created are being retroactively implemented. All right, so one key aspect of game development in general is the balance of narrative, visuals, and gameplay. So all these interplay, they interconnect, and it's the foundation that runs through all game environments. So it's Hablan del equilibrio narrativo visual. And here in this drawover, you see that de cómo interactúan todos los entornos del juego entre sí, comunicar el contexto, que supongo que se refieren al contexto de por qué está eso así. Dice que por ejemplo ahí ves un entorno realmente peligroso por las formas puntiagudas y las zonas cortantes, estructuras defensivas donde podrán poner NPCs haciendo patrulla y demás. Quizás puedas encontrar botines o alguna cosilla si exploras con profundidad. Y las metas de a dónde vas, que eso depende del camino que tú pilles, ¿vale? De lo que tú busques realmente al ir ahí. So one of the core design philosophies is granting the player the freedom of choice to do what they want to do at any point throughout their experience. And we do this by Dice que puedes entrar disparando, que puedes infiltrarte o invocar un poco por los aspectos sociales y demás. Y una de las movidas que buscan es otorgar al jugador la capacidad de hacerlo de la manera que quiera dentro de unos parámetros, dentro de unos arquetipos, such as with this outpost here, when you have multiple goals that estoy explicando lo típico de un videojuego donde tienes que tener a nivel, cuando diseñas los niveles tienes que poner puntos de orientación para que el jugador sepa dónde está en relación al punto de entrada. Sí, cómo poner objetivos sin indicarlos, ¿no? Sin indicártelo con una interfaz, sí. Luego lo típico de cómo hacer un nivel que proporcione la capacidad de entrar a saco paco o que haya sigilo, como podéis ver en este gráfico que estoy enseñando ahora, el flujo, ¿no? Llegarías por la puerta principal, con flechas rojas, hasta el objetivo, pero puedes ir en sigilo por las zonas de las flechas amarillas, que cobertura para esquivar las patrullas, o puedes entrar de manera social, y entonces tienes que tener algún tipo de gameplay en la entrada y en el interior para poder negociar lo que quieres hacer. Y esos son ejemplos de cómo se diseñan los niveles. Yo esto es una cosa que en mi opinión, no debería ser obligatorio. ¿Sabes? Porque yo he visto un montón de juegos, por ejemplo, los Far Cry, ¿no? En que los niveles, el diseño de los castillos, de las bases, es estúpido. En plan de que tienen la verja rota.
y no arreglan la verja. Y siempre hay verjas rotas, ¿no? Siempre hay puntos de acceso para colarte andando. Ni siquiera saltando, trepando, cayendo en paracaídas o algo así raro, ¿no? Es... Por ejemplo, aquí tenemos los diversos caminos, ¿no? Hay caminos secundarios, hay tubos de ventilación. A mí no me importa que haya caminos secundarios si hay que currárselo de alguna manera, ¿no? Pero como están enseñando, de que tienes que interactuar con algo, tienes que pensártelo, tienes que hackear, tienes que tener herramientas. Sí, abrir o quitar una válvula, usar la multitud que corta y demás, ¿sabes? Sí, está claro. O sea, es que el rollo este de que te lo pongan tan fácil, de no, es que somos los que hicieron el castillo este son idiotas. Son tan idiotas que dejan la puerta de atrás abierta. Sí, dejan la puerta de atrás abierta. Y tienen ahí pusieron una verja, pero dejaron una caja al lado de la verja para que te trepes por encima de la verja. Es en plan, a ver, tío. Que haya un sitio así, que los llevan unos incompetentes, vale. Pero que sea literalmente en todos los sitios así, súper fácil, ¿no? And also, this ties into security systems. So, being able to power up or down certain sections of a security system, and security systems in turn will be dependent on security tokens that you will be able to grab from other NPCs in your environment to then gain access to other terminals, to security terminals or other areas. Ya, pero por ejemplo, lo que quiero decir es que a veces un castillo es un castillo y la única manera de tomarlo es asaltándolo. No quieren hablar con nadie. Están bien preparados, están bien defendidos y tienen bien mantenido la localización. Y la única manera de entrar es a saco paco. Claro. No sé si me entendés lo que quiero decir. O sea, es que no tiene sentido hacer un castillo para no tenerlo bien. O sea, que hay algunos sitios que son fortalezas improvisadas, campamentos de bandidos temporales. Lo entiendo. Pero es una fortaleza hecha ex profeso. No tiene sentido de que te puedas infiltrar súper fácil. Es que para eso, ¿para qué haces la fortaleza? Pero claro, tampoco tiene que ser excesivamente compleja porque entonces se ofenden, los ofendiditos se ofenden. Sí, pero es que eso es como me parece a mí a veces que es un poco como una obligación, como una demanda, de que tienes que permitirme jugar el juego siempre como yo quiero. Por ejemplo, siempre tiene que ser social. O siempre es sigilo. Es en plan, mira, va a haber momentos en que no puedes hacer sigilo. O puede haber momentos... Mira, yo he visto muchas quejas. Es que yo sé por qué lo hacen, ¿eh? Hay algunos juegos tipo Call of Duty o algo así, que a veces tienen misiones que te obligan a hacer stealth. Y si no haces stealth, fracasas la misión y hay que repetirla. Todos los juegos suelen tener una misión de esas, sí. Sí, pues la gente las odia, por lo que he visto. O por lo menos hay una cantidad pequeña muy vocal de gente que no para de quejarse de esas misiones. Claro. Porque no quieren hacer stealth, no les gusta. No son buenos en ello, ¿no? Simplemente no tienen paciencia. Y es en plan... Y es, mira, lo siento. Hay veces que literalmente no puedes ganar. Y tienes que hacerlo en sigilo porque te van a reventar. ¿Sí? Es como debería ser, ¿no? Claro. Yeah, we're looking into more content. As you've seen listed there, there's a bunch of new stuff coming as well. No, pero aquí se empieza a entrever, ¿vale? Porque realmente tú vas a los sitios, a los outposts, a mí me encanta mucho hacer deliveries y demás. Perdón. Y ves como todo está un poco preparado. O sea, tú te ves que para entrar a un outpost puedes usar la multitud si la llevas y hacer una especie de subidita tipo Half-Life. Pero si funcionara la Oxytorch, la multitud con la cortadora, hay una verja que tendrías que cortar y hay bastantes cosas, ¿sabes? Va viendo cositas. Lo que pasa es que todavía le falta lo que dicen aquí un poco de contexto, ¿vale? De misiones y demás. Vamos a ver aquí lo del comentario aquí. Vale, dice que todo lo que vamos a ver ahora, todos los vídeos que vamos a ver, es del gameplay de las versiones actuales más estables que tienen. I'm really excited to show you that the hard work that the Sandbox One team have been doing to expand our new outpost locations. I'm going to start by going over how. Pues van a enseñarnos la nueva librería que tienen de recursos artísticos para hacer asentamientos.
from the library by categorizing our locations. Entonces nos explica aquí qué tipo de arquetipos y temas tienen los asentamientos y qué tipo de estilo artístico tienen. I don't know if you remember this, but at CITICENCON in 2021, we showed this new style of outpost for the first time. Now, at this point, we had our art style locked in. We'd worked on our library of content to the point where we could make smaller locations like this one, but with a limited amount of variety between each one. And this is what that library of modules looked like at that point. We'd established our main building modules as well as some of our larger buildings and a number of smaller secondary and dressing and standalone modules. But each outpost couldn't be too large without there being some obvious repetition between the modules used. Look at that library today. Tía. Sí que he construido. So, in order to achieve that greater visual and design delta between each outpost and have them not feel Todos son like diferentes, clones of one another, we've massively expanded our module library. Han hecho múltiples variaciones de las mismas piezas, decorándolas distinto. Sí, pero de esa manera haces que en un conjunto grande tiene que ser muy grande para que se aprecien las similitudes entre uno y Sí, otro. que se repitan, sí. Exacto. Que visualmente no vas a ver, por ejemplo, dos compuertas iguales, una al lado de la otra, sino que una tiene, por ejemplo, un toldo, otro no lo tiene. Claro. Cosas así. Hostia, me ha molado. Superposiciones temáticas para cada uno de los módulos. Claro, sí. So it's about creating both the ingredients at the same time as the recipes and making sure all of those flavors work in harmony with one another for both visuals and gameplay. So every individual part has to take into consideration all of those design philosophies. So every single module has to take into consideration those design philosophies. Mos Eisley, está claro, un toque Mos Eisley total. They work with those same principles. Sí, estilo Star Wars, de Tatooine. To be one of a number of different layouts. So the more ingredients we have to work with, the more recipes we can create. But with that complexity comes the challenge of keeping everything harmonious. So we like to think we've done a pretty good job with that. But that's me. Using this expanded library, we've been able to increase the individual location size because there's less of that obvious repetition between buildings within any single location. And we can't really call some of these large locations outposts anymore. They become something more like settlements and imply a larger and more established community. Now, as a player, it will mean a lot more to explore and do at any single individual location with a localized personal feeling mission types that might see you moving around a single settlement. Claro, dice que haciendo pequeñas uniones de diferentes módulos se crean pequeños asentamientos que a su vez, al juntarlos con otros pequeños asentamientos, te hacen pues como mini ciudades y movidas ahí, ¿sabes? In the art department, we se ve espectacular, ¿eh? So let's stop looking at slides and let's have a look at some of the locations in game. Oh. Campamento de verano ahí, sí. Esta es la granja. La granja de Adamante, o una granja de Mace. Mira. ¿Pero qué pasa? Aquí troncos secos, pero no hay troncos verdes. No hay árboles vivos. Están al fondo. Ah, no, estás en otra pantalla. Ahora lo veo, sí. Hay unos árboles blancos, hay como, ¿sabes? Como hueso, blanco hueso. Bueno, pero un árbol. Pero no se ve ningún árbol vivo, entonces ¿de dónde saca la madera? Thank you. Ahí va la cátedra. Qué guapa. So, what flavors of outposts did we just see there? Well, we categorized them in two different ways, as I said, and then we mix and match those categories Sí, together. hablaron de refinerías en tierra. Cuando hablaron de los outposts coloniales y tal, y de las modularidades de los outposts, hablaron de refinerías terrestres. Sí, es verdad. So scrapyards have a landing pit module for repairs and refueling.
Mola. Aquí veo los tipos de asentamientos que vamos a tener típicos. Uno de vender, uno de tarrería, uno de minería. Sí, como típicas ciudades dedicadas, o sea, asentamientos dedicados a un rol. Sí. También carga, desarmamento o cultivo, agricultura, vamos. Siempre podrás ir a robarle las papas ahí a los granjeros, a la mancia. Flora y fauna. Flora y fauna. Sí. Ganadería incoming. Hostia, flora y fauna, ojo, Es verdad, flora y fauna. Ay, Dios mío, 10 años más. Me buscaré un planeta con un lago y criaré ballenas. Queremos mecánica de domado de vacas. Domador de vacas espaciales de leche azul. Y quiero una mecánica de sexador de pollos. Mamporrero de ballenas de Horizon. Madre mía. Claro. Lo que dice Smoker, estaba claro si añadieron la Galactipedia en el Moviglass, ¿sabes? How they'll respond to you based on your rep, what types of missions you'll have available to take on. So themes don't change the fundamental architecture of a space or the archetype of a location, but they do drastically alter the mood and feel, as well as altering the gameplay experience. La mejor cuajada del sistema. Aquí está hablando de que una localización puede tener una estructura básica, pero luego el tema cambia. No cambia su rol, pero cambia su aspecto. Pues si es un sitio que es más industrial, pues sería más sucio, habría más cierta maquinaria. Es un sitio más agrícola, habría más plantas y cultivos. Está muy guapo. Está muy guapo el rollo, Pero es lo que bien enseñado, esto es todavía más avanzado. Sí, son los insights de los outposts coloniales, pero súper avanzados en realidad, Es más, me acuerdo de esta zona aquí que tenía... Qué guapo, La Candas a veces parece que vuela al revés. Cuando le veo la parte de atrás, digo, ¿qué nave es esa? Es la Candas por la espalda, sí. Por popa. Que por cierto, el tema de la Callas, ¿cómo quedó aquellas Callas que se veían hechas con trozos de otras naves que salieron en el leak de Son naves para los personajes no jugadores de Escuadrón 42. Sí, exacto. Sí, claro, pero no. Es lo que ya lo sabíamos que estaba, vamos. La misión de robar o comprar el artilugio aquel, sí, recuerdo que la pusieron, la misión aquella, As a neutral player, the independent theme presents a much more social, visual, and gameplay experience. The primary visual read across both themes. Me gusta eso, de que si el lugar es social tiene forma de teta. Muy pesado, sí. La dimensión es circular y curvada. Me parece apropiado. Decorativos, materiales rústicos y formas redondeadas. Porque el lugar social va a ser más blando, menos agresivo. Va a ser formas curvadas, materiales más naturales, no rústicos, ¿no? Va a haber decoración. Un lugar industrial obviamente no tiene decoración, ¿no? No tiene materiales rústicos. Va a haber herramientas, ¿no? Y por supuesto lo va a ser curvado, porque tienes que mover maquinaria y almacenar cosas, y la forma no es buena para eso. Claro. No, sí tiene sentido esto, o sea, simplemente hago la broma fácil. Pues son espacios subvertidos, son un espacio que ha sido modificado por una fuerza externa, en este caso piratas o bandidos, ¿no? Y vemos un lugar que antiguamente era una instalación industrial o agrícola y ahora es una base de bandidos. Que ha sido saqueada y está habitada por ellos. Pero muy grande, Sí. Hostia, mira, tienen colgado ahí los chorizos y... Sí, los salchichones alienígenas. Y los salchillones, tío, madre mía, Pues puede ser Twip, al final puede ser, esto que dice. De todos modos sigo pensando que de momento los NPC son demasiado... O sea, hay demasiado modo Dios aquí, ¿sabes?
A ver, que es una demo para mostrarte el asentamiento, no para mostrarte el gameplay del asentamiento. Bueno, pero a ver, estaría bien. Bueno, no sé. A mí es que me mola un poco más el realismo. Me gusta mucho eso de que tienen torretas de naves espaciales reutilizadas como defensas de una base. Es que eso faltan en muchas bases porque actualmente la gente va a hacer deliveries y a ver, si el juego no se los prohíbe, por así decirlo, la gente va y te mata a todo el mundo desde la nave. Tiene que haber cosas que te obliguen, en teoría, a comportarte, a tener que aterrizar lejos y demás. Sí, aparte que creo que deberían utilizar mucho lanzamisiles y torretas ocultas. Sí. Oye, por cierto, me fijé yo también que el HUD que se mostró ahora mismo en esto era de ahora. No es el nuevo, ¿eh? Some spaces are going to be recognizable as reformed versions of the independent theme, but some have been completely changed to more nefarious purposes. A ver, cierto, ser un bandido es un guarro por definición. Si fueses ordenado, trabajarías. Y habrías estudiado. Claro, claro. Y no tendrías una Drake, seguramente, ¿eh? Just because these spaces are more dangerous and the experience can be more combative, that doesn't mean that the archetype of the outpost is lost. So if you as a player choose to be a criminal working up your rep with a headhunter gang, you'd be welcome at the trading posts and you'd be able to buy and sell items or take on missions. But you probably won't then be very welcome at the independent themed locations, and that's where you'd get your combat experiences. So while the outlaw theme looks very different, the functionality of those archetypes still remain. So I've talked about the kinds of outposts we've been hard at work on, and I hope Habla un poco de que a lo mejor si eres de la vertiente criminal en esta ubicación, pues te podrían dar misiones, hacer alguna cosilla, comprar y vender. Sí, pero no es cierto, uno de los sitios que enseñan no es donde viven ellos, es sitio saqueado. Claro. Pues obviamente va a estar quemado del combate, va a estar destruido, ¿no? Y luego abandonado. We're also going to be expanding the amount of these locations throughout Pyro and beyond, and our tools allow us to do that very quickly. Estarán en la primera vez que podamos ir a Pyro. And the new outposts are not limited to the Pyro system. Tienen que hacer una optimización final de todos los módulos y modelos que tienen en la biblioteca de asentamiento. And of course, we're going to look to add more ingredients, more of those modules to the library as well, to further expand the variety and depth you'll be able to see at these new locations. Y dice que los módulos que has visto no se limitan solamente a que los puedas ver en los asentamientos piratas, sino que los podrás ver los podrás ver en todo el sistema de Pyro. And I guess I'd like to finish just by thanking everyone for listening today. It's really great to see you all. And I'm going to pass you over to Nick, who's going to talk about some locations who are coming in the nearer future. Thank you. Bonjour tout le monde. You. We are French Canadian on the. Welcome to the Robert Space. Enjoy the Gracias, Brooker, por el follow, tío. Muchas gracias. I'm assistant art director, and I'm here today to show you the next new derelict settlement we did. But just for that, I just want to Charlie también, muchas gracias por el follow, chicos. Gracias por estar por aquí. You guys made an awesome work. I'm super happy and proud to be here today to show you that, all of you guys and to the world. So let's go to the chase and let me present you the new derelict. Vale, esos son los derelict de nave estrellada, sí. Los derelict nuevos avanzados que tenemos, recordemos que... Este los pusieron ya, ¿no? Está en el parche. No, estos van a venir próximamente. Estos son nuevos, el que pusieron en el parche era el de la Mercury con las 600, que se puede ir por ahí y tal, pero no hay nada. Tienes que hacer muchas misiones de delivery para que te den al final una misión para ir ahí. Y suele estar bugueado, ¿vale? Suele estar bugueada, me encanta el comentario final. Bueno, porque es verdad, porque te pegas un montón pero bueno, pero está bugueado, pero está. ¿Ves ese asentamiento? Puedes ir a él, pero está bugueado. Claro, puedes ir a él, puedes hacerte toda la reputación para que ya es un avance respecto a esta, porque ves esa montaña, puedes ir a él si llegas. Claro. No llega nunca, pero bueno. Bueno, también Toza hizo la broma de... A veces las cosas no funcionan. A veces, sí. No había pasado nunca. Esa es la frase de este año.
Nunca había pasado este bug. Es un clásico, nunca había pasado eso. Un clásico total, ¿eh? En teoría, Lyon habría el esclavismo, sí, tráfico de esclavos en el juego. Sí, estaba desde 2012 estaba la idea. No sé ahora con la sensibilidad moderna que la gente se ofende por todo, no sé si van a quitar el esclavismo. Con eso no sé yo, sí. Porque hay mucho ofendidito. Sí, y Chris Robert no le gusta la polémica, así que se es un poco juega más, lo seguro. Es un poco más de lo mismo. Bueno, este no es Smoker, hay algunos muy bueno, parecidos. Bueno, me encanta, la orquídea esta en el agua. La ciudad de la gasolina, lo sabes, Frost, es la ciudad de la gasolina, tío. Sí. Con los smokers. Con los smokers, total, tío. ¿Dónde? Ahí falta que Kevin Costner en su supernave ahí por el mar, ahí. Necesitamos la nave trimarán, rápido. Total, tío. Qué guapo sí señor. Es la fábrica de Nier Automata. Hostia, bueno, sí. Mira, tienen el invernadero ahí para la hierba de la comarca. Todo muy sano, todo muy orgánico. Todo muy orgánico, claro. Como unas trazas de óxido y tétanos. Bueno, el óxido, eso no le pasa nada. El óxido es bueno. El óxido es bueno. El óxido es nutritivo. Tienes hierro en la sangre, no pasa nada. Exacto. Jaja, qué bueno, Tierra Seca existe, la he visto. Qué bueno. Sí. Era un peliculón, a mí me pareció un peliculón, no sé por qué. A mí la que me gusta mucho es la de Postman, la de Mensajero del Futuro. Está guapa. Está muy bien. Me gusta mucho más esa. Está guapa, sí. En su día me pareció muy mala, pero hoy día es una obra maestra, tío. Sí. Vamos a llevar cajitas. Oh, sí, lo que a mí más me gusta. El globo del futuro. Lo siento, pero sigo pensando que debería de existir un robotito que flotara, que fuera a tu lado y que te cargara las cosas como en Star Wars, tío. Estaba pensando yo que si juntas esto con lo que decían de destrucción de estructuras y tal, ¿cuánto durarán estas estructuras en el verso? Porque yo creo que hay gente que le gusta destruirlo todo. No, un NPC cero. Podrás usar un NPC a tu lado que te lo lleve. Tu piel mide el cojón. Ese vendedor, ese barman tenía pinta de que te vendía grog. Fíjate lo que te digo. Grog el colacao. Grog, la bebida del Monkey Island, joder. Uy, ahí veo un fallo, O sea, tienen la misma cerveza en Greenhead que en Pyro. Refun, Refun. Literalmente injugable. Deberían tener el Cruz Campo espacial. Claro. Space Cruz Campo. Oye, si te pones a ver los tipos de botellas que ves, por ejemplo, en la 890, en la 600, tío, tienen un montón de detalles brutales, la verdad. El vino Jean-Luc es buenísimo. Cruzcampo es una cerveza ligera. Es decir, cerveza mentirosa. Esa granada se ha ido muy mal, Refun. Se bugueó la textura de la explosión, sí. Oye, me gustó cómo rebotó la granada ahí en en la llanta. Eso estaba muy bien, Eso estaba muy bien. Mira.
¿Qué nave era esa que está? Ah, era disparando con las armas de tamaño 4 esa que tienen munición explosiva. The end's awesome. All right, in summary, guys, we're going to have a lot of new location on planets, links with nice mission and good gameplay. And the most important, all those locations will be in Q4 this year, available in the game. Sabía que sacar el tema de la Cruz Campo iba a crear polémica. Sí, Maravilloso. sí, tengo que... Mira, por tu culpa voy a tener que reiniciar las normas del Tutti y poner nada de política, fútbol, religión ni cervezas, tío. Imagínate, ¿eh? Ni tipos de cerveza. Yo sé cómo lanzar granadas ahí. Hi everyone. La mejor para cada uno es la que hay en su localidad. So, y punto, welcome ya to está, Rust Up fuera. Stations. I'm Adam Sanders, lead environment artist for EUL1. We're excited today to show you our efforts for the Pyro Rest Stop Station. Va a mostrar más cosas So, buenas. what are Pyro Rest Stop Stations? Artista del entorno Well, these are stations y reinvented. nos These van a are new enseñar un themes, poquito las rest archetypes, stop y and tal gameplay de Pyro. to support new and interesting Estaciones de experiences. descanso de Pyro. Aside from the social aspects, there is gameplay and exploration on the location. I've hoped you had a chance to play the demo over the past couple of days. I know I've spoken to a few of you. It's pretty good, right? Digamos que son como las estaciones que tenemos hoy ahora mismo en Stanton, pero bueno, con arquetipos diferentes y demás. For the Pyro system release, we plan on 26 estaciones. 26 stations, including jump point stations that connect for Stanton and future systems such as Magnus. Rest stop stations are either in rundown or abandoned states. Cada estación es distinta y contiene un plano distinto. Our focus today on the rough and ready owned Pyrotech Amalgamated Fuel and Resource Station. Cada estación tiene una mirada única y una carga... No, tiene un aspecto distinto. Claro, único. claro. Y Bueno, no me tomo. No una mirada. Jan Farstad. Checkmate Station. Hostia, qué guapo el acercamiento de la aproximación, tío. Punto de la gran número 4. Smoker, venga, que te veo ahí buscando soplanucas, tío. Buscando una vacuna contra el tétanos. Joder, no todos los desguaces te provocan tétanos, Este joder. no es el sistema Pyro, es el sistema tétanos, tío. Todo está oxidado. ¿Cómo puede estar oxidado en el espacio, tío? Me cago en la leche. Porque hay gases que tienen sulfuro. Hay oxígeno, el sol expulsa oxígeno. Oxígeno y agua. Hostia, pero mira qué pinta, loco. Si parece que te va a salir por ahí un puto bicho. Deberían de poner ya bichos. Bichos, tío. Ponme bichos, tío. Estoy cansado de que las personas no dan miedo. ¿Cómo que no? Las personas en los juegos así, en estaciones abandonadas en el espacio, no dan miedo, tío. Faltan bichos, tío. Ay, Dios mío, no me digas. Me has dado una imagen de que van a meter zombies algún día. Oh, no, por Dios. No, por Dios, no, zombies no. No, hombre, zombies no, pero Está más quemado que la moto de un hippie, los zombies, ¿eh? Unos cuantos facehuggers, tío. Yo qué sé. Estaría bien. So to create a richer experience from rundown stations, we have 3 key Si ponen zombie, dice Smoker que elimina la cuenta, gives dice. you access to new areas, unique gear, and mission givers. Te voy a recordar que una vez Chris Roberts dijo que le parecía buena idea hacer un Battle Royale, ¿eh? Tuvo esa idea una vez. Numerous options for environment traversal and enhanced environmental interactions. We aim to include new substation areas such as the workers area, lower deck, and maintenance areas. Ladillosaurios. La diérmagas, me gusta más. Our journey begins when the player Un híbrido entre ladillas y luciérnagas. The entry deck serves as the first barrier between the outside Dejan los cojones como árbol de Navidad. and the station. Some inhabitants are prevented from going inside and are stuck here with no means of getting out. Slums are formed beneath the bridge, smuggling routes established. A ver, va a haber rutas de contrabando, rutas para entrar y comprar, en fin, sí. Let's have a look. Interesante. Y bien, funciona la puerta perfectamente, ¿eh? Sí.
Bueno, pero este es el sitio, mira, el shopping center, tío. ¿Ves? Este es el sitio ideal para todos los amantes de Drake. Este tendría que ser su casa, su hogar. Ay, Dios mío. Coño, es verdad, joder. Es estética Drake total, tío. Cuando llegas a Pyro, la radiación destruye los colores que no sean colores ocres. Claro, claro, claro. No existen otros colores. En Pyro tu nave se Mad Magnifica, ¿sabes? O sea, Sí, automáticamente se te empieza a poner cara de Mad Max ahí. Te pones un traje de cuero, te aprietas el tanga de plástico. Claro, 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 claro. Madre mía. Te pintas la cara con un spray plateado y te pones a gritar No, cosas. es pintura la mierda esa, porque tiene droga. Sí. Que es fan ahí. El barrio de las 3000 chapas de Buccaneers. El barrio de los 3000 containers. Las 3000 chapas, tío. Se va a quedar así esa puta estación por tu culpa. El barrio de las 3000 chapas, Arep. Sí. Venga, vamos a fijar el mensaje porque me ha molado. Se lo ha ganado. Sí. Esperemos que sí. Khan touched on reputation earlier. Let's see how that is applied to the stations. So how does the reputation gate in the entry deck affect gameplay? What happens if we have good reputation? So if you have good reputation, Si es una reputación con la facción que está allí, pues entrar directamente. it's the quickest way to maneuver through the station. However, Sin ganarlo, time and obviamente. the effort Claro. to get to this point. What happens if you neutral reputation? So you might be waved through. Maybe you have to pay Si es neutral, es que puede que te deje entrar, puede que no. Si te deja entrar, puedes pagar un soborno para poder entrar. Claro. If you have bad reputation, and for all you naughty ones out there, I know some of you exist, this applies to you. In short, you're going to have a tough time. Si tienes Es mala una reputación, reputación, So stealth, puedes entrar por otros caminos might be one of those options. y puedes recuperar tu reputación. Si yo que disparen. Or you can probably fight. Let's focus on those alternate pathways. The modules in the station are broken up into several traversal areas. As with the other location archetypes, we define these spaces as secondary or tertiary routes. As opposed Son to caminos vertical or verticales, horizontales, que son secundarios o terciarios para poder llegar, para moverse dentro de la estación. maintenance shafts. These reward the players with infiltration and exploration paths, as De well as explorar y lootear cosas por allí dentro. sí. Y esto servirá de apoyo para el futuro, para todas las misiones de infiltración y de sabotaje y de Sí, sigilo. que todos los módulos estarán interconectados, tendrán respiradores, pozos de mantenimiento, bla, 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 para la infiltración, exacto. These alternative entries Va a haber rutas allow alternativas the dentro, al surface interior de la engage estación. completely. Una posibilidad es una escotilla de mantenimiento. Sí, y te vuelven a repetir lo mismo, que básicamente tú intentarás evitar cómo abordar la situación. Sí, hay planes de que estas escotillas se conecten al sistema de recursos. Está muy guapo. The maintenance hatch access points are a new common sublocation to the stations. The stations are planned to house maintenance areas that increase the interconnection between all the different sub-areas of the station. They act as alternative pathways the player can take to traverse from the entrance area to the Galleria, for example. Now let's have a look at our main social space. The market. A central location for the controlling faction, it houses all their nefarious activities. You can participate in their endeavors if you have the right rep. Let's have a look Vale, at el some of those espacio key social, el mercado. Son las zonas de facción, puedes acceder a ellas y tienes la reputación apropiada. Muy bien. Gun Black Market. El mejor equipo está unido a tu reputación. Puedes acceder al bar de la facción. O sea que tienes Bueno, es entornos, donde energía. empieza a cobrar sentido tener o no tener reputación con cierta gente, por los beneficios implícitos que te Sí, son proporciona. todos lejos de la civilización. Sí. Claro. Y las famosas orugas que se pueden comer. Nice, la Sinat. Viscoso pero sabroso. Sí.
Sabor sorpresa. Claro, viscoso sabor cera de oreja, tío, claro que sí. So the market is a social hub and a good example of mixing social and Qué gameplay asco. space. Another reputation Que gain no, can be tío, found mira, in the mira qué market. pinta tiene el yogur ese Ground que te floor is venden open to the common ahí. public. The upper Adamante, floor is mira qué reserved to rough pinta, and ready Dime que outlaws no. and their associates. Fermentado con lo mejor If you have sobaco. increased Claro, reputation, con pelos de you can access sobaco. the area. You can access this area, which gives you access to Ahí premium hay items, gusanos top-tier que te los mission sirven givers, en and bandeja, access to new tío, areas. imagínate. We Una plan to cerveza enhance deliciosa. mission givers in both tiers Y that will give botellas you de unique lejía knowledge vacías further donde your han metido un reputation and líquido que fame dicen across que te Pyro. puedes beber. Now let's have a Vale. look at another theme. Digo, patrocinado por el foro de Davos. Social location. Come tus insectos. Let's have a quick Hoy look Son at buenos the para current ti. abandoned area on Checkmate. Surullos animados. Área abandonada. O sea, dentro de todo lo que hemos visto va a haber una área abandonada que creo que está en vacío incluso, ¿no? Bueno, Twip, esto como en una situación de Pyro no es distinto de comer un mercadillo de callejero de la India. Sí. Madre mía, qué guapo, ¿eh? Va a haber PvP y PvE en el interior de la estación, por supuesto. Es que las estaciones van a ser mega dungeons, son los Space Hulks de... Hostia, me recuerda esto a determinado MMO donde en las alcantarillas de la ciudad no había armisticio y se podía hacer PvP ahí a muerte, ¿sabes? Iba todo el mundo ahí a partirse la cara. So we have entire Estaciones abandoned abandonadas, stations perfecto. as separate locations. On top of that, there are abandoned areas within the rundown stations, much like the ones you probably see in the demo. En Dalaran, sí. O sea, 15 de las estaciones, de las 26, son abandonadas. And breaches Sí. or other means. We aim to enhance 15 de space las locations 16 with a lot more estaciones. gameplay content. No, 15 de las 26 están abandonadas. Exploration, creatures, missions of various types with PvE and PvP content, just to name a few. We're also laying a focus on environment Smoker, tenemos que coger una de esas, retrofitting ¿eh? occupied Smoker. stations. With the Esa future es la addition nuestra. of security systems and the resource network system, we will have the means to further improve the experience within these spaces and offer new challenges. With power, life support and gravity playing a key role to give the player a unique experience, especially in abandoned stations. So, Uf, qué guapo. what do Pyro Rest Stop Qué stations guapo, bring to the tío. game? Bueno, dice que también So en lots more el variety futuro in meterán space stations, más with more movidas de gameplay seguridad, opportunities within station accesos location. y bueno, sobre todo en Opportunities for estaciones exploration, abandonadas. hidden areas, multiple options for Sí, access sí. or traverse. El tráfico de vacuna de tétanos pasa como droga aquí Ya en ves, Pyro. A ver, ahora que han metido la radiación y quieren meter las enfermedades y tal, yo te digo que más de uno va a salir de ahí con la protomolécula. Ya verás. So I hope you have enjoyed this sample of what stations will offer and had a chance to have a go on the demo the past couple of days. That concludes the Twip, si la idea para Ruin Station en 2012 es que fuese una estación PvP y que los jugadores criminales pudiesen luchar por el control de ella y tuviesen alas de la estación, ¿no? Creo que bueno. originalmente el diseño era como 5 alas. Bueno, yo creo que acabarán luchando por las 15 esas que no tienen dueño, ¿no? Sí, al final creo que han hecho 15 estaciones vacías y ya está. Bueno, Algún día podrá la gente repararlas y utilizarlas, claro. Bueno, a ver, queda 1 hora y cuarto para que acabe todo, así que es momento de lo gordo. ¿Qué ha dicho? ¿De StarCraft? Starhair, Starcloth, Star Citizen. All right, we still got one more presentation to go, but I have a couple announcements I have to make. Venga, venga, que va lo gordo, que va lo This was gordo, handed to me by que va the lo facilities gordo. team, so bear with me. Astropub, you're going to need to redo your lore video on the history of the Zeus. Geo, you need to get some money. Authie, I need to be invited to the next ladies' night. Burks, this just says get good. Nos está haciendo bromas a Is he even here? Sí. la gente de esta allí, básicamente. Dustcart, slow down. Gabby, just thanks for my bracelet. And Salty Mike, don't forget to pick up your check on the way out. Sí, está haciendo coñas con las tarjetas que tiene ahí. No, coño, es con la gente que está presente y... You know, that joke is so old, we would never ever pay him.
All right. So the only real announcement I have is that Hall B is closing at 4 o'clock. So that's approximately 15 minutes. So if you wanted to get Bueno, va a cerrar la sala B en 15 minutos. you've only got about 15 minutes left to do that before Que tiene que desmontar todo antes de terminar la noche, para que el día siguiente el local este esté libre, ¿no? Los cierran ya porque tienen que ponerse a recoger. Porque quieren echar a la gente a patadas ahí y trabajar toda la noche antes de que... Para que no les pongan una multa, ¿no? Porque es un día más ahí con cosas, equipo. Claro. No, si no lo que pasa es que te cobran el siguiente día y ya está. Claro, como hotel. Sí. You got 90 seconds to tell people about who you are, what you're about, and how the event went. I'm Corsair, and this is Crucian, and we're from Atmo Esports. And we've just run Fight or Flight, the first live tournament experience here at CitizenCon 2953. We'd love to thank the staff and competitors. Is that what that big group is? Yeah, these guys. Yeah, just get them. Yeah, come on up, guys. Come on up. Well, I just want to give a big thank you to the competitors who made this tournament happen. We have Lizzie B, Avenger 1, Verity, Cobra, Herbadiza, we got Sin, el torneo que fue Avenger 1. We have Comet 15, Bognagus, Ms. Gabs, Schwang, Zero State, New Cabbage, Detox, bueno, montón de jugadores de PvP que han estado ahí haciendo un torneo PvP. Vale. We'll love to be back in the future, and this community is the best community in the world. Thank you. Take a bow, players. And of course, if you were here watching this, you can check out the stream, the Hulk event, up on their Twitch channel, I presume. Yep. I should have checked beforehand. Thank you very much, everybody. Watch your step on the way down. Ah, mira, está el herbicida ahí, tío. El herbicida está ahí. Sí. All right. Y la Kitty I got Cat. one more housekeeping thing. There's a person not many of you know. He's an associate producer in our LA studio. And when the workload for this event became as heavy and as detailed as it was, we turned to him to help with our broadcast. El productor asociado a nuestro estudio de Los Ángeles, and he excelled like a champion. So I would like to que ayudó con la carga de trabajo de este evento, bla 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 bla. Dan, get on up here, man. Ay, madre mía. Gente sin vergüenza ninguna. Ya ves. Keep walking. Now, we've got one more presentation. That's Destination Adventure. You're gonna see more about things underground, things up in space. And sí, despedida y cierre parece, pero quién sabe. Discolando a veces es como una película de Marvel, ¿sabes? Después de los créditos puede darte algún... Thank you so much for being here at CitizenCon. And on behalf of Tyler and Leah, if I may, thank you for making this event possible. Ah, vale, ahora sale Mr. Roberts. And you're gonna love what you're about to see, everybody. Sale Lord Roberts. El Imperator. Immortan Roberts, tío. Immortan Roberts. Patético. No hace falta más inversión. Patético. I'm the lead environment artist for EU Sandbox 2, and I'm the product owner for the distribution centers. John Griffith. Before we delve into, I'll put my slide on for a start. Before we delve into it, everything that you're going to see is currently in grey box, so just keep that in mind. So, these distribution centers, what are they? Well, first off, they're the biggest location we have on the ground outside of landing zones. The reason why they're so big is intentional.
we wanted them to accommodate as much world and mission-based gameplay as possible. Each location supports multiple landing pads and hangars, Madre mía. making them accessible Es como to as un many espacio players puerto as de verdad, possible ¿no? at any one time. There's even a road network to support transit from the planet's Qué surface, guapo. yeah, into the main building and to any Una red berth de ships. carreteras para apoyar el tránsito desde él, hangares y ubicaciones para admitir múltiples plataformas de aterrizaje y hangares. Y van a tener misiones y de todo eso. Sí. Diferentes dueños, diferentes logos corporativos, lo típico. Claro. Centro de distribución será propiedad de una facción conocida y dependiendo de la facción y el lugar donde esté ubicado, el centro de distribución determinará su tipo de especialidad. Y cada especialidad prestará diferentes misiones y oportunidades de juego. Van a hablar ahora de las facciones. Research and development, or communications, depending on which branch of the UE it is. They will have a much stronger Algunos centros military serán presence investigación in y the desarrollo area. And missions here de la UE, de movidas militares y tal. Combat-orientated, team-based raid opportunities. Y tendrán, lógicamente, una presencia militar más fuerte en la zona. That we're thinking of is hacking and stealing, searching for and destroying a specific item. Smoker, yo creo que te están muchas misiones de las que a ti te molan, tío. Grey Cat Industrial would be an example of a minor faction. So their distribution centers will be more specialized towards gathering resources, manufacturing, assembly, shipping. Búsqueda de un artículo, de matar algún VIP, escoltar, bla bla bla. Sí, todo eso es la UE, pero Grey Cat, por ejemplo, que es un efectivo menor, es simplemente tiene seguridad baja, solo que especializadas en carga y fabricación y transporte. Sí. Y tiene misiones amistosas, vamos, de llevar cosas, trabajar para ellos, pero vamos, como que transportar gente y traer recursos, mantenimiento. Misiones para gente que le guste un poco el rollo y no quiera solamente estar haciendo transporte de mercancía. Son friendly mission, ¿no? Lo ponía por ahí, ¿no? Más amigable. Sí. Vamos a ver que por un ejemplo con la UE, que te da misiones hostiles en el sentido de que son de combate, ¿no? Asesinar a un VIP enemigo de la UE, atacar una localización, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Grey Cat, que es una pequeña facción dentro de la UE, te da misiones lógicas para su rol en el universo como corporación, que es hacer el mantenimiento en algo de ellos, en transportar cosas o traerles recursos. Bueno, al final son facciones o corporaciones que te dan misiones dependiendo de a lo que se dediquen, o sea... Claro, lógico, no sé, lógico. Si te gusta la rama militar, pues vas a una facción militar a que te dé misiones de pium o de lo que sea. Si te gusta algo más, un poco más tranquilo, vas misiones a reparación y demás. Está muy bien, ¿eh? Buah, es que tiene una pinta de mapa de pegar tiros de shooter que flipas esto. Tiene una pinta de mapa de Battlefield con todo destructible que flipas. Sí, tiene pinta de mapa de Battlefield que flipas. Sí, total, Esto huele a azufre, huele a azufre aquí. Sí. Pues que da gusto ver carreteras y vehículos por las carreteras. Da la sensación de que es un mundo industrial, ¿sabes? Real. Sí. La mayor parte de juegos de ficción tienen el rollo de que estamos siempre en la frontera y todo está hecho mierda o está súper abandonado. Sí. Bueno, por cierto, que todo esto es Greenbox, nos están enseñando lo acabado. Sí. Además se nota que no tiene todos los detalles todavía. Pues mira, se parece un poco al mapa del Toad, tío, Sí, han sacado cosas del Toad, sí. Han sacado cositas del Toad, Un día subiré un gameplay que tengo por ahí del Toad. Ya a estas alturas no creo que pase nada. Con toda la peña de 6G jugando y tal. Eso mola. Hello. So my name is Rainer Rick. I'm a lead environment artist at the Montreal studio, and we've been working with John's team on the distribution centers.
So John just showed how massive these locations are. He also presented the industrial sections on the ground level. And I'm here to present the administrative area of these facilities that the Montreal team has been working on. So, they're located above ground, just below the tower highlighted in the picture. Inside, you'll be able to explore the corporate office space and interact with the administrative personnel. Accessible via the lifts in the hangars. Vale, las instalaciones en las que ha estado trabajando el equipo de Montreal, que son los megabúnkeres estos, instalaciones subterráneas y tal, que normalmente se accede... Que te enseñan en la zona central de la instalación, donde están los jefes, tiene plataformas pequeñas de aterrizaje para llevar y traer pequeños paquetes o pasajeros y para aterrizar y irte rápidamente, ¿no? Del sitio. Y luego hay unos hangares o plataformas más grandes industriales para aterrizar alrededor de la base. Sí. Oye, en el atrio. Sí. ¿Se acaba de ver la Zeus hace un poco? Within this space, you'll find the reception desk, and as a newcomer, you'll be expected to Hostia, cierto, el asalto al ¿cómo se llama esto del oeste, tío? Frost, recuérdamelo. ¿Que Three to Yuma? No, el típico asalto que hacían en el oeste en las películas, la diligencia. El asalto a diligencias. Asalto a diligencias entre outposts, tío. Qué bueno, macho. No, yo creo que lo que tendrían que hacer es unos trenes flotantes. O sea, básicamente, vehículos repulsores largos, como un camión con un montón de plataformas flotantes. Hay 26 millones de vídeos de gente en juegos como el GTA donde intenta parar un tren que es imparable y le pone delante de todo. Y creo que aquí pasaría igual, ¿sabes? Sí, pero yo creo que los trenes maglev molarían mucho por el rollo de llevar carga de un sitio a otro, robarlo en marcha, que el tren esté automatizado, ¿no? Claro. Y que tenga vehículos militares que lo protegen. Bros, quiero jugarlo en los próximos 5 años, por favor. De verdad, me mola mucho tu idea, pero de verdad quiero jugarlo. Teniendo todavía como vista y tal, ¿sabes? Pero que no es creíble, que no es creíble. ¿Qué quieres hacerlo todo con la multitud mágica? Por supuesto. Inmersión. Greybox. Vale, esto ya salió más o menos en algún insight, ¿vale? Que era lo de los asaltos a los búnkeres estos y tal. Pero supongo que ahora lo que están haciendo es ver la versión un poquito ya más terminada, ¿no? Antes estaba mucho en Whitebox, ¿verdad que sí? Y ahora sí. Pero también nos enseñaron las bases subterráneas que estaban haciendo. Sí. Esta es la versión de superficie de corporaciones y facciones grandes, ¿no? De cómo en diferentes planetas van a tener sus bases corporativas, con su seguridad privada, con sus ejecutivos en el nivel superior, con los que tienes entrevistas cuando tienes una facción con una visión con ellos o reputación alta, mientras que en el nivel inferior tienes la recepción, con las tiendas, entrega los paquetes normales, ¿no? De cuando empiezas a relacionarte con ellos. Está muy bien. O sea, básicamente están currándose todo lo que pueden los edificios de facción para que estén por toda la galaxia y tengan una lógica en el mundo, pero también de jugabilidad, ¿no? Por ejemplo, si es de Greycat, pues tienen los vehículos que vende Greycat en el lobby, ¿no? Y las armaduras, fíjate, sí, está muy currado todo, o sea, tiene espíritu, ¿vale? No está puesto ahí porque sí. Eso está claro. Máquinas de Big Ben y se ve que hay y de Pips hay por todo el universo. Hombre, es que Big Ben es la mejor marca del mundo mundial. Yo compraría esos fideos. Sí. No sé qué esperan para comercializarlos, los fideos de Big Ben. ver, en una CITIZENCON el punto sería que pusieran una máquina que te hiciera fideos normales, aunque luego pusieran en el paquetito Big Ben, ¿sabes? Sí. Pero sería un puntazo. No, pero también podrían contratar a una empresa de comida, de estos de fideos chinos, y que les hagan un empaquetado de Big Ben y ya está. Sí. Y te lo venderán por 20 pavos. Y te venden un paquete con 30 fideos de esos, ¿sabes? Yo lo compraría, por la coña. Sí, por los loles está claro que yo también, Sí.
Sí, en el futuro todos son Taco Bells. Ya ves, tío. En el futuro todos son Big Macs y Pips. Ganaron la guerra de las franquicias. Hostia, y Pizza Hut como en Demolition Man, qué bueno, tío. No, pero es Taco Bell en inglés. En español no sé por qué es Pizza Hut. ¿Qué es una raid? Ojo, ¿vale? Ojo importante. Sí, jugabilidad de equipo, alto riesgo, alta recompensa, múltiples puntos de entrada y mente preparada. Operaciones de recompensa que tendrás que hacer en estas ubicaciones. Tendrás que venir muy preparado, y la preparación que tengas y la jugabilidad que tengas con tus compañeros marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. Dice uno, ¿cómo se atreven a meter jugabilidad? Para mí este juego es comprar naves. Necesitarán trabajar juntos para tener éxito, ¿vale? Y sobre todo trabajar en equipo para penetrar diferentes en la estructura resaltada, tener distribución, paciencia y demás. Estos centros de distribución contarán con salas dedicadas a almacenamiento de carga, con niveles subterráneos. Se accederá desde el espacio interior a estos, que se ampliarán, aumentará la dificultad. ¡Qué locurón! Viene aquí haciendo drifting, nave. Hombre, Radical Cutlass. Por supuesto, tío. Madre mía, cada vez que veo una farola, me acuerdo de las farolas indestructibles del Battlefield, tío. El juego me la hostia. Bueno, y si es una megacorporación, ¿qué me estás contando que no tiene dos torretas ahí con Pepos S24? Sí. Mal, refum. Aquí es donde habrá alguien que te dirá que todo esto lo puede hacer con NPC. Me encanta que está limpiando el suelo el personaje del jugador y nosotros pegando tiros alrededor. Sí. Dice, bueno, nada, si quieres limpiando el suelo. Vale, miren ahí donde hay cosas de alto valor. Bueno, esto está muy guapo esto, sí señor. A ver, se nota que está un poquito todavía trucu, ¿vale? Piu, piu, piu. Piu. Bueno, esta nave está hecha de salchichonia, ¿eh? Porque estas alturas debería haber explotado ya. Sí. En pos de que veas que parece fácil. Luego vas a llegar ahí, te digo yo que no llegas ni a aterrizar ni de puta coña. Ya lo sé, pero digo que la gente va a comentar eso. Claro. Como si no fuese Gravebox, claro. El vídeo es fake, la cula no se ha desmontado sola, está claro. Es Gravebox, está claro. Pero nos echamos unas risas, Metal Gear, tío. Ha molado lo del grapple para llevar las cajas. Sí que ha molado, sí, tío. El palet de transporte de carga. Para cargas un poco más pesadas, por lo que se ve. This could range from dealing with additional security personnel to other players arriving to defend the location against you. Dice que van a hacer puzzles de jugabilidad, utilizando la multitool, como no, con interacciones físicas o puzzles de entorno. Y eso da acceso a otras áreas. Sí, ya dijeron que tenías que coger unas baterías, a lo mejor montarlas en otro, pero eso es mucho de Half-Life, vamos, que está bien. Es un puzzle, no inventó el Half-Life, los puzzles, joder. Los inventó el Half-Life, por supuesto. Todo lo inventó el Half-Life. Estamos en el año 24 después del Half-Life. Pero es que el Half-Life inventó todos estos puzzles con físicas, tío, perdona, pero es la realidad. Antes del Half-Life solo existían cosas de pium. No, hay juegos de puzzles de toda la vida, de los 90. Sí, pero no mezclados con FPS. Ah, bueno, sí, te refieres a eso, ¿no? Y el Tomb Raider tenía puzzles. Claro, lo que te importa a ti es que son los FPS. Pero no era FPS. ¿Pero qué más da que ser FPS? Bueno, a ver, quiero decir que el Half-Life
pegó un hito en todo el tema porque era el primer FPS que te metía una historia, una jugabilidad de plataforma y puzzles para avanzar detrás. O sea, Tomb Raider era un juego en tercera persona. Esto ha molado, la verdad, ¿eh? Y si luego me lo mezclas con lo que vimos antes de las animaciones de escaleras a lo Assassin's Creed, pues mira, oye. And yeah, thanks Esta to Citizen everybody manía, here ¿eh? Sí. online watching. Really appreciate your support. On to the next one. Ya verás cuando la gente tenga que hacer eso y saltar entre plataformas. Yo no me compré este juego para saltar entre plataformas. Yo no quiero. This is a good segue from the distribution centers. Es que la gente Smoker ha olvidado ya lo que son las raid chungas de verdad en las que te tienes que organizar con peña para conseguir cosas, ¿eh? O por ejemplo, donde te tienes que organizar con peña para que uno de ellos consiga una cosa, para luego en la siguiente conseguirla tú. Eso se le ha olvidado a la peña, ¿eh? Ojo. It's a big part of the game. Almost every aspect of the game has some kind of involvement with cargo. And I'm going to briefly go through some of them now. So, let's start with missions. How will hauling contracts work in-game? We'll be introducing Por fin, la guía de transporte de carga, por fin. As well as form. La vida como transportista interestelar, muy bien. Sí, como de transportistas. Sí, está diseñado desde 2012. Algunas de las principales empresas de transporte y carga con las que llevar carga peligrosa, carga que puede perecer, sí. Cargamento frágil, cargamento de alta prioridad que se llega rápido y luego rutas peligrosas. Conseguirás contratos de transporte, reputación y relación con este gremio te permitirá obtener contratos cada vez más lucratorios y destinos cada vez más especializados. Diferentes formas de carga peligrosa, perecedera, vale, todo ese rollo. Productos peligrosos que no puedes mover en determinadas circunstancias que ya conocemos todos y perecederos que tienen un tiempo para que tú los vayas a entregar, ¿vale? A lo mejor cosas médicas o yo qué sé, o riñones o hígado, vete tú a saber. It will affect the choices you make when you are handling, storing, and traveling with the cargo. For example, with size and weight. Is it carryable? Do you need a tractor beam? What type of tractor beam do you need? Is it a handheld one or a ship tractor beam? Some containers can only be moved with ship tractor beams, for example. With health, has the container got good integrity? Is it holding fragile goods? Do you need to handle it with care? You can't just throw all containers about. For temperature control, do you need to ensure the container is powered so it can keep the Here we go. Or do you need to Cargamento de líquidos. quickly? Tendrás que controlar la temperatura, asegurarte del contenedor esté encendido para que pueda mantener el contenido fresco, bla bla bla. No, el de sigilo es que no se puede detectar lo que hay dentro de la carga. O es algo peligroso lo que llevas en medio. El contenedor es que se puedan bloquear o piratear. Is it radioactive? You might need the right protection against it, as you may have seen. Contenedores explosivos o de carga. O incendiarios, vamos. Para llevar combustibles. Bueno, o salsa picante. Claro, claro. Tabasco. Tabasco no es nada comparado con algunas sustancias que vienen de Chile. Sí. Madre mía. No, pero puede ser los huevos estos de esto alienígena, que esa carga ya está puesta en el juego y que según lore está prohibida en la UE porque es tóxico. No, es como el ácido de los aliens, tío. Su fluido corrompen todo, entonces está prohibido porque hemos ido a hacer misiones de salvaje y les robamos a las naves la carga de dentro y tienen huevos de esos bichos que no me acuerdo cómo se llaman. Recompensas por hacer misiones para estos. Tienes marcas en la nave, skins para las herramientas, ropa con aspecto de camino espacial, o coleccionables, objetos decorativos para el hangar o tu nave, recompensas exclusivas,
acceso para más tiendas, para más objetos en las tiendas y descuentos. Bueno, sí, lo típico de las facciones. Lo típico de las facciones y de los MMOs. Cada vez que vayas haciendo cosas para ellos, podrás acceder a comprar y a tener cosas mejores para ellos. Sí, esto es lo típico, en verdad. No tiene tampoco nada... Pero bueno, que lo hayan metido está de lujo. El drip, aquí está el drip. El goteo de cosas que hacer. Ya me estoy poniendo nervioso. Vamos a hacerlo. Montacarga, venga. En mi primera vida fui un camionero espacial. Aquí tengo mi colección de chapas. ¿Qué te puede proporcionar el montacargas? O sea, ¿qué te puede a ti proporcionar un buen montacargas? ¿No? Algo así es lo que dice. Sí. No, ese es el montacargas de tu hangar personal. Tendremos que cargar la nave manualmente. Bueno, eso ya lo hemos hecho. Entre 5 o 6. 960 CPU, qué locura. No ha dicho hangar personal, que yo haya oído 0, pero tiene pinta, No, este es un hangar de un espacio puerto, ¿vale? Pero en el futuro tendremos estos mismos... Mira. Hostia, pues lo leíste carga, sí. Qué bueno, sí señor. Ay, Dios mío, ¿quién va a pagar por vehículos? nuevos Ahí están los vehículos. Oh my god. Mantenimiento de vehículos, cambio de equipo, componentes. Este juego es un juego de Diógenes definitivo. Dios. Vamos, los fans de juegos de Bethesda van a echar babas. Qué guapa la maletita de la pistola médica, tío. Qué detalle más guapo. Pues aquí te enseña cómo están guardando el vehículo en el almacén. Sí. No lo necesitas, pues lo guardas en el elevador. Como la gente aplaude porque llevan esperando poder cargar vehículos desde el hangar, desde que salió el universo, los planetas. Sí. La Liberator es nave de NPC, Lord Dirk. No, es broma. Sí, mira, son hangares persistentes, ¿lo ves? ¿Hangares persistentes? Los nuestros. Sí. Hangares personales, chicos. Ahora sí se viene. It's happening! Quiero mi hangar de Blanchard. Será un lugar donde saldrás con tu nave. Además de esto, se convertirá en la base de operaciones clave para manejar tus necesidades de inventario y todo tu almacenamiento. Además, podrás solicitar tus barcos desde una terminal o desde el propio pantallita del asunto. Y se convertirá a partir de este momento en el que salgan de la principal manera de interactuar con tu inventario local. Vale, no tendrá los artículos físicamente, pero los podrás solicitar a través de la pantallita del ascensor, ¿vale? Será lo que dijeron hace tiempo, si no me equivoco, el ascensor mágico ese que te subirá a la nave o el vehículo que tú quieras. Y luego y la carga que necesites. Todo lo que haces en tu hangar, en tus almacenes, estará guardado allí. Y te lo carga mágicamente en ese ascensor para que tú lo utilices. Exacto. Eso por razones de rendimiento. Exacto, no lo ves físicamente, pero no vas a ver físicamente toda la mierda que tienes porque puede ser toneladas. Exacto, pero está muy bien. Así yo lo veo claro.
in combination with freight elevators, will dramatically change. Esto lo hacen los elfos domésticos. It will be a home to do as you want, which has always been the dream. That concludes my presentation. Thank you very much for listening. Algo cortito, pero conciso y And I necesario, will tío. pass you over to Todd Pappy. Muy guapo, sí señor. Y que dijo que viene Todd Papi. Ojo, Todd Papi. Come on, I can't hear you. All right, there we go. So, we'll be talking today about something special. It's Algo an especial. update on something that we talked about a little while ago, but we feel it's the future of Star Citizen, and it's the culmination of multiple different game systems coming together. So why don't you play the video? Vamos allá. Que comience el hype. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Humo? ¿Humo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dámelo todo, papi. Hostia, y eso es lo que dice Hiro, y sin Tony Surove que en toda la con, Escuadrón 42. Esto es No, es la base nuestra. Nos van a enseñar lo de poder controlar un terreno y poner el asentamiento. Lo que queréis saber vosotros. Ahí está, y tenemos lo de construir los asentamientos. Ah, hostia. La interfaz ahí azul, pum, pones ahí el módulo. Vamos, lo típico. Ahí dice el garaje para tu modem. Hostia, qué bueno, tío, para crearte un lugar ahí en medio del culo del mundo. Qué guapo, tío. El asentamiento. Y ahí vas a poner la mina para poder extraer recursos, seguro. ¿Ves? Ahí tienes. Para extraer recursos. Ese es el truco, siempre. Bien, los contenedores de loot que va produciendo. La mía ya tiene cuenta, Sinfre. Con eso te digo todo. Así que ya sabes. Y por comunicaciones me pitan. La antenita roja. Un pasillo. Pasillo. Con las placas solares. Placas solares para energía, sí. ¿Qué coño es eso? Una cafetera gigante. Ah, es un botánico, es un botánico. Adamante, tus lechugas, Adamante. Un transfuncionador del continuo, tío. No, es un hidropónico vertical, ¿no ves? Nada, Goblin Granade, yo también lo estaba esperando de las motos Ranger, pero se ve que están jodidos con la tecnología esa, tío. Es hidropónico, lo cual por el lado. Hidropónico, tío. Tío, ¿para qué tendrías hidropónicos? Las lechugas de Adamanter, todo el mundo se acuerda de tus lechugas, Adamanter. Bueno. ¿Limpias el hospital? A ver, chicos, nos podemos hacer nuestra propia ciudad en Star Citizen, por lo que se ve, tío, Ojo. Juntando pasta con la organización para hacerte tu propia mega ciudad, tío, Esto tiene que molar un huevo, Coño, Murphy, paja. Construye tu casa, housing, chicos. Has metido el puto housing. Ajá. All right, so base building. All right, it breaks down into two really large gameplay sections: planning ahead and claro, prepping. in-game, dinero in-game, conseguir dinero in-game con tu organización para montarte por ahí una megabase muy guapa, tío. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tener una casa con una buena vista? ¿Una que se defiende de una carrera? ¿Conseguir recursos? ¿O simplemente vivir lejos de la civilización? Yo me he leído la Galactipedia para saber en qué planeta, ya sé en qué planeta quiero la casa. Con eso te digo todo. No lo vas a ver nadie. Vamos a fabricar todo a partir de planos. Hay unas recetas, todo se construye con un plano, se obtienen por reputación, misiones o vendedores en tiendas. Los materiales son colecciones por el universo y se
pueden conseguir de componentes comunes, sin refinar o complejos. Esto tiene que ver con las balizas y la Pioneer, por supuesto que sí. Claro que sí, sí. Son Raven los Shopkeepers. asentamientos. Si tienes alta seguridad, pues podrás reclamar el terreno, protección completa por parte de la seguridad. Tendrás que pagar impuestos y gastos. Tendrá un alto coste, pero ganarás poco dinero con ella. Como la vida real. Sí. Bueno, pero es un objetivo que puedes hacer entre organizaciones para darle vidilla un poco, tío. Estaría de putísima madre esto, ¿eh? El blueprint significa planos, coño. Sí, blueprints No son es que planos. no tiene el X4 ni ningún juego la licencia del nombre o algo así. Sí, sí, es más, en el ámbito así de algunas profesiones no se les llama ni planos, se le dice blueprint directamente. Sí. Bueno, localización, si se baja seguridad, puedes reclamar el terreno también, tienes protección parcial, pero buscas seguridad, pagas menos impuestos, tienes medio coste medio, y también recuperas, ganas dinero, pero poca cantidad, cantidad media. Sin seguridad, no es legalmente tuya, no tienes protección ni tienes impuestos, no tiene coste, pero y ganas un montón de pasta. Bueno, no pasa nada. Mi casa va a ir sin seguridad, ya os lo digo. No te preocupes. No, pero me gusta el detalle que digan que alta seguridad sea full protection. Aunque tú lo has explicado, tiene pinta de que básicamente... Dijo, hablo de Planetary Shields. Sí, pero full protection significa entonces que es santuario, es bruto hangar. Entonces, no vas a poder... No vas a poder atacar, entonces, ¿no? Me pasa Claro, es que te atacas y automáticamente te atacan, no hay tiempo de espera, la reacción es instantánea. Hay un planeta por ahí, Smoker, que es como crematoria de las crónicas de Riddick. Con eso te digo todo. Hay cuatro opciones para que según tú como juegues. Puedes jugar solo o en grupo, como organizaciones. Y con la Galaxy puedes construir edificios tamaño pequeño a grandes. Y con la Pioneer los edificios tamaño grande. Vale, a ver, señores del clan, ¿quién tiene una Pioneer, por favor? Que por cierto, ¿qué vehículo es ese que se ha visto al lado de la Galaxy, eh? No lo vi, no. Como una oruga, tío. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ruedas tenía, ¿eh? Hostia, fíjate. Los palos de propiedad. Esto es importante. What area they want to claim, and it also shows you the cost and taxes associated with it. If it's in a taxable zone and you don't own the land, this interface will default to it. So if you own the land or it's in a lawless area, it'll automatically go to base building mode. So with the overhead view of the land, you can actually place down buildings exactly where you want. You can see the resources below. Si tienes el terreno, puedes los recursos bajo el terreno. Sí, antes de poder construir. Claro, si estás en un terreno donde se pueda construir dentro de la ley, directamente aparecerá el constructor de base. And then the player can move or deconstruct existing buildings right now with no charge. En un modo previo. Sí. So when you basically build these buildings, they don't come with any furnishings. Cuando compras un edificio no tiene, cuando construyes no tiene nada decorando. Así que depende de los planos que tengas, podrás poner unas cosas u otras. There's different sizes of them that support buildings from decorations, armor, weapons, components, and even ships. Uf. Vaya locura. Starfield, aprende. Bueno, por Dios. Por favor, Alabanter está muerto. No, la Orión esta vez no ha salido a la venta, Leon de Cintra.
So furnishings can be purchased at different locations. Las decoraciones se pueden comprar o se pueden fabricar. You can do that via first person. Y después donde quieres. Dedicated mode in the surveyor's tool. With that, Garajes, elevadores de carga, plataforma de aterrizaje, tiendas, extractores de minería, taladros y bombas, y extractores de líquidos como agua. Sí, bueno, te podrás montar un housing de toda la vida, como un poco como en el Fallout y tal. Como un montón de juegos de supervivencia, sí. Sí, como un montón de survival, vamos. Survival Citizen. Yo no necesito una cueva profunda para los haters, yo necesito una cueva No, esto no se ve en un año, esto es a futuro, lo dejo claro al principio de este panel. Sí, por eso digo que tienes que prestar atención, yo no lo dije, vamos, pero... No, pero sí que es verdad es que... una visión del futuro, de lo que va a venir después. Lo dijo al principio del panel, que esto no era para dentro de un año, ¿vale? Esto era futuro. Sí, no es para este año, Sinfre, no. No, pero nos han enseñado el vídeo ese con el prototipo para que nos hagamos una idea visualmente de cómo serán. Sí. Mira, va a haber escudos, gente, ahí estamos, escudos de base. De puta madre. Y empieza a desarrollar el año que viene esto. Temporada 1 del 2024, está claro. That's me. Thank you all. Thank you for coming. Like a vos. Empiezan a cerrarse en el 2024. O sea que hasta el 2025 no lo vemos. Bueno, aquí viene Chris. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Venga. Queremos Escuadrón 42. La cartera, que lo va a anunciar. Como no lo anuncie, va a ser una gran decepción, ¿eh? Ahí tenemos a Cristiano, chicos, Cristiano. El amado líder. I hope you've enjoyed Increase we trust. We were really excited to show you a lot of it. And I've sort of seen some online comments about, okay, well that's very cool, but when are we going to get it in the game? But one of the real reasons why we wanted to show you this. Dice, vi comentarios de cuándo tendremos esto en el juego. Dice, queríamos enseñaros el punto de inflexión de lo que tenemos hecho y lo que tenemos en el futuro. Either finished or they're in polishing stage, which is why we're showing them. So everything that we've been showing you here at CitizenCon is our intention. Es nuestra intención, no una promesa 100%. Es nuestra intención de eso, de poner el próximo año. Through next year, so it's not going to be gated on having to be after Squadron 42. So we are. So we're planning over the Q1, Q2, Q3, Q4 of next year. Hopefully everything that we've shown you, you will have in your hands playing inside Star Citizen. Es todo lo que he enseñado, lo veremos a lo largo de los primeros 4 trimestres del año que viene. Es la intención. Okay. And it's very gratifying for the team and myself to finally be able to show you a lot of this. One of the advantages. Va a ser un año curioso, tío. Y de gracias a poder haber iterado en esto durante años en Escuadrón 42. Nos permitió pulirlos mucho, tenerlo en un estado mucho más desarrollado antes de traerlo de vuelta a Star Citizen. Claro. Cosas como la interfaz, el FPS, el movimiento. Lo que es lanzar el parche cada trimestralmente y todo el tema. Y entonces cosas como poder crear personajes que quieres crear, que hemos trabajado en ello internamente. Chambers may have let slip. Que Chambers puede que se le escapase antes. Estamos con ficha completa en Escuadrón 42 oficialmente. Oh, sí. O sea, Escuadrón 42 terminado. No recibiréis una fecha de lanzamiento de mí hoy aquí. Oh. Os enfadáis mucho cuando tenéis fechas, así que no. Les daré la fecha cuando estamos 100% seguros de que va a salir.
we prepared, the Squadron 42 team prepared El equipo de los 42 preparó un pequeño vídeo para enseñaros lo que se espera. Venga, chicos, vídeo de Escuadrón 42, aunque sea. Le tocaba. Y que está terminado. Yo creo que es muy buena noticia. Joder, señores. Vale. Venga, vamos a ver el vídeo. Silencio, coño. Hostia, son las F-7A, las Hornet militares. Sí. La Mark III, la versión que hicieron hace años. Hombre, es que estamos en el conflicto de Vega. Tiene que ser de las primeras, F-7A. Que os va a enseñar la batalla de Vega, el tío, al principio, ¿eh? Subimos el volumen, chicos. Que se oiga bien. Ha encontrado un contacto en el radar y está investigando. O sea que seguramente van a querer una emboscada de los Bandul. Esta segunda flota. Los personajes supuestamente están mundados, ¿no crees? Que ellos vengan. Sí, ellos vengan. No, 3. Sí. Hay una Joder, ¿qué pasó? El Gauntlet. Venga, tío. El destructor que estamos es el Gauntlet. Y los destructores. Hammerhead. Y hacemos el zoom y ahí está nuestro personaje y la capitana, Gillian Anderson está ahí. Esto ya estaba. Y esto es de... no, eso lo ha cambiado. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that. Va a estar viendo un mensaje avisando de que tantos sensores de que puede que vayan a entrar en batalla. Scare them off quite like we all hoped it would. Te ponen como si fuera diferentes personajes con lo que te puedes hacer el rollo. We've been out here so long, I Que don't tu know. personaje puede ser uno otro. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. De tu madre. Loving son. Escribiéndole el mensaje. Ahí llega la Gillian Anderson, ahí estamos. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Los movimientos de la cara se ven Have you seen the F-8 espectaculares. up close? No, sir. The thing's a beast. Bueno, algunos. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the flight academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple Bueno, times supone que tu before personaje es un I got in. tripulante normal de la nave y está diciéndole que ella ha visto que has enviado tu petición de ser admitido en la escuela de vuelo. Sí. Que tu personaje quería pasar de ser un marinero a ser un oficial y piloto. Y dice que ella también que ya lo intentó varias veces antes de conseguir entrar. Vamos. La Tierra, Manchester. Sí.
Voy a ser el estudio de... Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now feature complete. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. As Chris says, we've moved into the polish phase of Squadron 42, which means extra emphasis on ensuring things feel fun. Bueno. This means focusing on the small and large elements of the game, such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements. Dice que se han intentado mejorar la sensación de ser un piloto en Squadron 42, en que sientas que la respuesta, que la interfaz sea apropiada, hemos mejorado mucho la IA, la que te da una experiencia visceral de combate. La estamos puliendo. We've organized the project into y hemos dividido el equipo en equipos de choque para arreglar cosas. ¡Mira, un barco! ¡Un barco! The best experience. It's happening! ¡Barco is happening! Get out of sight. Un puto barco, tío, de cojones. Me cago en la puta, tío. By seamlessly blending it with polished visuals. Barco Drake. ¡Ah, solo falta el submarino, tío! Barcos Drake, allá vamos. Haz un barril, vamos. Que te pide que te escondieses para que te viese la patrulla de la Caldas Black. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model, for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. Patera. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot that integrates all attachments into a single handheld device and allows us to create really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated prototype. Puzzles de físicas, Física del Half-Life, lo siento, es así. Unidentified vessels, this is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. Yeah, you can f*** off the coil's ass. Our scanning, targeting and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information, while keeping your overall view as clean as possible. Estás tratando de cómo mejorar la interfaz para que sea lo más limpia posible y te quede claro con lo que estás escaneando y tus enemigos. Más que la interfaz está súper limpia ahora, ¿no? Tactical FPS combat and stealth, which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance, realistic scopes, and smoother locomotion, alongside our new and improved FPS radar and scanner that provides you an overview of the battlefield, but at the cost of ramping up your operations. We've also seen the introduction of our Maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience, alongside our improved AI, that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push us sabíais, la tecnología de destrucción de ellos se llama Maelstrom, como llaman a la destrucción de la cobertura que estás viendo en pantalla. Y luego acaban de decir que las IAs ahora tienen ya cientos de posibles combinaciones de rasgos, de personalidad y de jugabilidad para crear diferentes resultados a la hora de enfrentarse a nosotros.
Sí, escapate de la granada. Hostia, mira cómo corre de la granada. Sí. Es totalmente un shooter de... Es tremendo. Mira, me dejas herido a la gente, no los matas. De salvar la vida. Mira, que aquí... We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start to finish and where we need to improve the gameplay. Ahora la apartado. Bueno, ¿estos sensores? This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dive in is the feeling of the player interacting with the world around them. Dice que están mejorando mucho la interactividad del personaje con el really mundo. grounds the world that you Dice que es importantísima para dar la sensación We've made de sure that any interaction in the inmersión. environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization. Dice que es la última fase que hay de pulido antes de la optimización y de la inclusión de bugs. ¿Qué nave es esa? Always trips me out to see terraforming setups like this. Web Pride explaining how atmosphere processors work. Really shows how ¿Qué far nave we've era come. esa? ¿Qué nave era esa? Hell is she? With the transition of Squadron to Polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, Mic off. support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I got to wait Mic another on. 2 years before I could reapply. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. Wow. At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Push your button. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Well, let's get into position. Qué tocha, la venga, madre mía. Hay un poco de desigualdad, sí. Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. Tell me you're expecting company. This is not good. The Cine team is focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this off at the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong, though. Hostia, qué cambio, Well, this is ridiculous. How so?
we are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wexler, this is Lieutenant Commander Colton. Oh, Commander, hey, Julian Wexler. I'm the field manager of this operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this? We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. As others will share, this is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. How did you handle it after Vega? Madre mía. I'm not sure I handled anything. It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. También aquí se puede ver la diferencia que hay entre el personaje de la actriz que está hecho a mano y tu personaje precustomizado, que no puede tener todas las características de sudor y tal, ¿no? Todavía no se han puesto todavía. Exacto. Sí. Y se nota la diferencia, ¿eh? Se nota mucho. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various sections, getting the behaviors implemented across all of its chapters. El taxi ya está 20 años retrasado, We're joder, tío. dialing in the hangar to make it as immersive and believable an experience as possible. Mira el tubo de combustible. La manguera, cómo se movía. Madre de Dios. Anyway, for example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, and ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're players or crew. El equipo médico aquí trabajando, están preparándose para que cuando venga el equipo de asalto que tengan todo listo. We really want you to feel part of an authentic crew. Fíjate el efecto cuando atraviesas el escudo de aire ese. Fíjate el efecto, fíjate el efecto. Let's go ahead and clear for takeoff. Ground crew, prep bay for takeoff. Las animaciones míticas que estuvieron ahí meses con ellas. Takeoff approved, Baron 2. You have the ball. Ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Baron 2, you are cleared for launch. Have a safe flight, Baron 2. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with A ver si tiene el rifle láser de Terminator. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is so No te puedo imaginar que las escopetas están A lot of bonitas. other weapons in Gemini's arsenal has a higher rate of fire than most Me guns of its recuerda type. al armero de John Wick, ¿sabes?
Sí, el sommelier. Sí, el sommelier. Y para el postre, ¿qué tenemos para el postre? Aquí tienes una We're working to veleta support a tal, qué feel of bueno. authenticity through world traversals, running, jumping, and climbing, interactions with objects and the environment, solid weapon gameplay and enemy reactions, as well as combat realities, such as weapon malfunctions. Or in close encounters of the more lethal kind. Ooh, that's gonna hurt. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments come to life alongside us. While animation and design have been populating the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. Bueno, si es la mitad de bueno de lo que parece, va a ser la polla. Like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman. And we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed out. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. One of the main challenges the art teams had to face during the development of Squadron 42 Mic off. is ensuring the visuals Mic on. are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. No good, we can't hack it from this side. Graves, we got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. We want everything you see to feel like it has a soul, its own personality, and tells of a history long before you arrived. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Developing our VDB tech to blend seamlessly into tighter traversal spaces and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next, without interruption. Y que les costó un montón trabajar en tecnología propietaria para poder fluir de una misión a otra sin pantallas de carga, ¿no? Our environments need to work from a variety of scales. We need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner. Or even who may be there. How would they have survived? And what state of mind may they be in? Total, tío, qué máquina. Esta Citizen es la precuela de Warhammer 40.000, todos lo sabemos. We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions of the more eerie kind. Flipa, tío. Mira, cómo se ve todo, qué guapada, tío, no jodas. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. Estaciones espaciales ahí únicas, adaptadas a sus historias, su edad, cuál es su lugar, cuál es su posición en la narrativa. Es flipante,
As you can see today, the teams are working incredibly hard, ramping up the detail and quality to match the breadth of our vision for Squadron 42. Now, I know you're all asking, when can I play it? When we have the locked release date, you will be the first to know. Now, we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well y as los pulimos en Squadron 42, veremos muchas más cosas llegando a Star Citizen. También que están terminadas para Squadron 42. We want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who've been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. And I would like to thank everyone in the community for your patience a todo el mundo and your en el support. equipo y en la comunidad por vuestra Paraphrase paciencia Bishop, y apoyo. People ask, what did you do in the development of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Thank you. Cuando alguien te pregunta si ayudaste a crear Squadron 42, podrás decir, yo mantuve la línea. Ha llegado el bandul. Qué guapo. Ahí está Andy Serkis. Había problemas mejor. Yo mantuve la línea. Pero no la física, ¿eh? me comí mi depresión. Un año y medio. Me se emociona, va a llorar, me cansé la mano. Ay. Va a llorar, tío. Qué alivio. Lo necesitaba el cambio, ¿eh? Lo necesitaba el cambio. You're making me very emotional now. Lo ha conseguido, joder. Thank you so much. It's been definitely a long time coming. We're, as you can see on that video, that's Squadron 42 gameplay. So we are really dialing it in and polishing it, and we're really proud of what it is. I mean, anyway, I think it's going to be something I'm very, very proud of. So I can't wait for you guys to play it in the. I'm not going to say when, but you know. Chicos, han sacado el vídeo de Escuadrón 42 en su canal de YouTube. Craft something that's en buena calidad, ¿vale? Beautiful with as much attention to detail and love without your guys' support, just like we couldn't be building the universe of Star Citizen without your guys' support. So I am, on my side, incredibly grateful, as is everybody at CIG, for your continued support, because we're building, I mean, a universe of dreams and stories of dreams, and it's a really wonderful thing to be able to do as a creative. So thank you, everyone here, and everyone watching, and everyone that supports Star Citizen and Squadron 42. So thank you guys very, very much. And then I'd like to call out everyone that's put the show together here. It's been an amazing job. Tyler Whitkin headed up, but there's a lot of other people. I mean, obviously Jared's been doing his great job emceeing. Leah has been organizing the show, and there's 1,000 other people that are part of our community and marketing. Sí, ya le dije que dijesen, este juego está dedicado a Derek Smart. The companies that we've had, like Envision, have put the video and stuff all together. So everyone's done an amazing job of the show. So thank you to everyone. Derek Sorry Smart. I didn't call everyone out by name, because there'd be a lot of names, so I had to call them out. But putting all that together, and thank you to all the devs that worked really hard to put the presentations together for you guys, because I think you could feel that they really love what they do, and they're very passionate about what they do, and they're really excited to get it into your guys' hands.
So anyway, with that, I think I would say thank you, everyone. I'm really excited about what we've got upcoming in the future, because a lot of the foundational tech, the persistent entity streaming, and you saw server meshing earlier on yesterday, enables a lot of the stuff that's going to come to the PU, like the base building and the persistent hangars. So I am incredibly excited by 24 and beyond. And anyway, thank you guys for supporting. I will see you in the verse. And thank you so much for coming out to share this with us. Bye. Madre mía. Se la ha marcado todo. Sí. Es que estos 3 o 4 últimos años han debido ser de un sufrimiento, sobre todo el último año. Este último año ha sido jodido y él necesitaba también. Y cuando reconoce que cuando vio funcionando el server messing se puso a llorar. Joder, tío. Oye, es verdad, esta es la primera demo de Star CITIZENCON sin bugs gordos. Exacto. Sí, Lo echo de menos, debía haber habido. Ha salido todo como la seda, es increíble. Ay, Dios mío. Sí, la mejor CITIZENCON que han hecho hasta la fecha. Sí, señor, sí. ¿Podrá ser mejor la del año que viene? Bueno, sí, a ver, no sé, yo no sé lo que va a ser el año que viene, yo digo hasta la fecha. Sí. Vamos, magnífica. Y aquí tenemos... No, en el peor de los casos, el año que viene va a ser el anuncio de la publicación de Escuadrón 42, seguro, vamos. Sí, bueno, ya, pero... Porque tendrán un año de pulido y ya podrán decir, bueno, empezamos la campaña de marketing. Son 6 meses de marketing y lo publican. O sea, que un año y medio de pulido, vamos, lo tienen que dejar niquelado. Pero al final del día, eso es una cuestión de sentimientos. Entonces, para mí es... también, sí. Para mi opinión, para mí personalmente... Es la mejor porque es la más genuina, en la que todavía está con los fans, con nuestro apoyo. Sí. Porque cuando el Escuadrón 42 tenga una fecha oficial de lanzamiento a 6 meses, en plan de que tienen ya los anuncios de televisión y todo el rollo, va a cambiar por completo la relación con la comunidad. O sea, va a ser ya periodistas, ¿sabes? Entonces no va a ser igual ya. O sea, hasta aquí hemos llegado, supongo. Con la comunidad. Sí, no, a partir de ahora ya la cosa va a cambiar porque ya con un juego publicado y con el Star Citizen casi en beta, quiero decir, porque para el año que viene ya empezarán a pensar en meter el server messing dinámico y eso es el último paso, según ellos, para la publicación oficial. Hombre, pero tiene que meter también la economía y que funcione dinámicamente correctamente. Ya, pero eso lo meten con el server messing. Vale, pero no puede meter todo de golpe con parche, lo que te quiero decir. No, ya, pero claro, pero a partir del server messing, hasta el server messing dinámico irán parcheando la economía. Digo yo, vamos. Por eso pero que tiene que el juego, no puedes lanzar el juego con la economía rota en Gold, porque luego va a tener... no, evidentemente, no he dicho que lo vayan a hacer en Gold. Digo que la última pieza para la publicación es el server messing dinámico, pero que no quiere decir que el día que lo implementen no vayan a decir, bueno, ya, publicado oficialmente, no. Pasarán 3-4 meses o lo que necesiten para estabilizarlo y terminar de meter el consorcio en la economía, ¿no? ¿Cómo lo llaman? No me acuerdo ahora cómo lo llaman. No lo llaman Sunsucio, lo llaman... no me acuerdo. No sabéis cuánta eso. Sí, pues lo han cambiado, o sea, tiene un nuevo sistema. No le cambian el nombre y cambian la nombre. Pero sí, la idea es que toda esa generación de emisiones, la economía, todo eso tiene que funcionar desde la Gold. Y tiene que estar equilibrado porque necesitamos eso para que la jugabilidad sea genuina y no se rompa ¿cómo se dice? La cantidad de dinero que ganamos por hora, ¿sabes? Sí. En plan, que necesitamos ahí tener una jugabilidad estable. Aparte de los bugs que tienen que haber solucionado durante todo ese proceso, entonces la Gold está cerca, por más de verdad cerca, pero no creo que lo puedan sacar en un año y medio, ¿sabes? No, yo no estoy hablando de año y medio, es que hacen un año para o sea, meterán la server messing a ver, yo creo que hasta marzo o junio del año viene no lo veremos en el PU. En el PU probablemente bastante antes, pero en el PU
Van a poner en el 31 el Pyro, pero como standalone. Es decir, es como si entraras en Stanton. Sí. Por lo que he visto. O sea que no, todavía no tiene el server meshing. El que tiene. Y siempre dijeron que venía con el server meshing. O sea que tiene que meter el server meshing primero. O sea, bueno, a ver cómo va la cosa. Bueno, la gente no se dormir que mañana hay que trabajar. A couple of hours ago, proximity sensors. Vale. Vamos a parar esto un momentito, chicos. Solo decir a todo el mundo que ha estado por aquí hasta esta hora, muchas gracias. Mañana hay que trabajar, como todos sabéis. Ha sido una puta flipada, la verdad. O sea, gastad dinero, por favor, que yo quiero que salga... Gastad más dinero que sale antes. Gastad más dinero que sale antes, ¿vale? Y ahí os vendrá bien. Y... Es broma para gastar dinero que Star Citizen. Claro. El dinero de la ciudadanía. Exacto, el dinero otorga la ciudadanía y una F9, si gastáis lo suficiente, una F8. Sí. Así que, oye, no, quiero decir, de verdad, gracias gracias a Adamanter y Frost por estar por aquí, tío, de verdad. Gracias a todos los que habéis estado por aquí acompañando. Recordad siempre que, por favor, Frost y Adamanter tienen un canal que fue con el que empecé, Ciudadano Estelar, y una página web. Pasaos por su canal y darle unos buenos follows, tío, que son geniales. Y para cualquier otra cosita, sabéis que tenemos un Discord y tenemos un Telegram. Y si que buscáis gente con la que jugar, de buen rollo, sin tener ningún tipo de rollo con organizaciones ni nada, aquí lo tenéis, ¿vale? O sea, tenéis nuestro Discord, nuestro Telegram para jugar con peñas, sin ningún rollo, sin ninguna historia, solamente con ganas de jugar. Y aquí lo dejamos. Mañana más sacaremos todos los vídeos de Escuadrón 42 y todo el tema, y haremos un poquito de asunto. Y nada, nos despedimos. Despedidos ahí, Adamante Alan Frost, por favor. Bueno, pues hasta la próxima. Buenas noches, corazones. Pues señores, lo dicho de nuevo, gracias Frost, gracias Adamante por acompañarme aquí en esto, y buenas noches a todos, y nos vemos mañana por el Discord. Venga chicos, hasta ahora.